Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. El Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla se consolidan como líderes regionales del ecosistema empresarial colombiano. Durante los últimos años, la dinámica de inversión, así como la confianza en esta zona del país, han incentivado la creación de nuevas empresas. Aspectos como nuestra infraestructura portuaria, múltiples espacios de negocios, políticas de fortalecimiento a pymes, alianzas público-privadas que permiten crear valor compartido, demuestran que la creatividad, la pujanza, la innovación y el optimismo están en el ADN de nuestro territorio. La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, ANDI, Fundesarrollo y Pro Barranquilla, uniendo esfuerzos y voluntades, buscan contribuir a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia y promover la recuperación económica de la región. Una sólida alianza para la creación de emprendimientos de alto impacto que generen valor agregado, empleos de calidad e innovación empresarial. Un liderazgo empresarial que quiere promover un Caribe exponencial. Caribe Exponencial es la nueva apuesta de departamento y ciudad que impulsará el tejido empresarial creando una dinámica de crecimiento y desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la economía regional. Caribe Exponencial ofrece un programa de acompañamiento, crecimiento y escalamiento empresarial, acceso a nuevos mercados, coaching y mentoría personalizada, diversificación de productos y servicios, tecnificación e innovación, acceso a capital, recursos e inversión. Buscamos empresas con alto potencial de desarrollo que podamos apoyar en su crecimiento. Si estás listo para crecer exponencialmente, conéctate con Caribe Exponencial. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos los que se han conectado en esta segunda jornada de la Semana Global de Emprendimiento Barranquilla, Colombia 2020. En este momento vamos a tener una agenda muy especial durante toda la tarde y nos vamos a acompañar en este espacio del coordinador de incubación y fundraising, Harry Matiz, que nos trae un panel con 3 empresas de nueva generación. Son Fala Music, Home Office y la Escuela de Ballet Puerta de Oro. Harry, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Tati, muy buenas tardes Tati, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en la Semana del Emprendimiento. De verdad muy contento de compartir con estos emprendedores de quienes tenemos mucho que aprender y cada uno de ellos tiene historias muy interesantes para contar y para aprender de ellos. No siendo más, me gustaría invitarlos. Son ellos David Navarro. David, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás, Harry? Gracias por esta invitación. Hola, David, bienvenido. Nos acompaña también Rubén Arboleda. Hola, Rubén. Buenas tardes, hola, bienvenido. Hola, Harry, ¿cómo estás? Gusto estar acá. Bienvenido. Y nos acompañan los jóvenes de Fala Music, Juan Carlos y Sergio Ferreiro, hermanos, y Juan Carlos Cervantes. Bienvenidos, jóvenes. Hola, Sergio. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo están? Hola, Harry. Buenas tardes. Bueno, muy contento de tenerlos aquí, jóvenes. Vamos a aprovechar esta hora que son conversatorios de amigos. Realmente muy contentos de ver cómo esta evolución que ustedes han tenido a lo largo de los años, durante todo este tiempo, y verlos ya hoy convertidos en empresarios realmente es muy satisfactorio. Como te lo dije, hay preguntas que he preparado, pero quiero que esto vaya fluyendo y que vayamos conversando, y que lo más importante es que a través de las experiencias de ustedes, quienes nos acompañan puedan aprender, ¿verdad? Y que vean que realmente el camino de emprender, si bien no es fácil, realmente es muy satisfactorio. ¿Por qué están estas 3 empresas aquí? Cada uno de ellos, como te lo dije, tiene historias particulares por contar. David, cuéntanos un poquito de ti, pero bueno, administrador de empresas, David, CEO fundador de la Escuela de Ballet Puerta de Oro. ¿Cómo estás, David? Hola, Harry, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias al Centro de Emprendimiento por esta oportunidad. Bueno, me gustaría compartir con todos ustedes un poquito de mi experiencia como emprendedor. Mi idea de negocio nació en primer lugar de la inquietud de cómo poder lograr unir mis 3 profesiones, Harry. Administrador de empresas, bailarín de ballet clásico y emprendedor. Lo que me llevó a fundar la Escuela de Ballet Puerta de Oro en la ciudad de Barranquilla. Así pude materializar lo que primero empezó como un sueño y luego como un proyecto en el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte.
Y me gustaría compartir con ustedes el primer paso que me propuse. Primero fue cómo responder a la pregunta de cómo podía conjugar la danza con la administración de empresas. Algo de pronto un poco loco para las personas, pero esta idea inició primero como un sueño y hoy en día es una realidad. Es un proyecto y se llama Escuela de Ballet Puertador. Ok, David, ahí tendremos oportunidad de conocer y contarnos un poco acerca de esa historia, ¿verdad? Esa historia tuya tan apasionante de cómo decidiste volver realidad un sueño, ¿verdad? Que tu sueño, lo que te gusta, lo que te apasiona, lo conjugaste con tu profesión y hoy en día tienes la Escuela de Ballet Puertador. Me acuerdo hace un par de años cuando comenzamos con esto. Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Bienvenido, Rubén. Hola, profe. Gracias, profe. Me alegra que estés aquí. Por este espacio. Gracias. Bueno, Rubén, profe. Sí. Cuéntanos de ti, tu historia, Rubén. Okay. ¿Cómo comenzamos con Saturnus? Hoy, Home Office, ¿cierto? Y verte ya convertido en el gran empresario que eres. Y cómo también, como le decía ahorita David, a través de la pasión de algo, de lo que le gustaba crear su empresa, y tú como Rubén, a través de empresas de familia, viendo esa, ¿verdad? Viendo ese ejemplo de tus padres en el negocio que ellos tenían, tú logras materializarlo y llevarlo a otro nivel y a través de eso generar un spin-off que se convierte en Home Office. Rubén, cuéntanos un poquito de tu historia y quién es Rubén Arboleda. Bueno, mi nombre es Rubén Arboleda, yo soy egresado del programa de negocios internacionales de la Universidad del Norte, tengo una maestría en administración de empresas de la Universidad de Barcelona. Pues, ¿en qué se resume Home Office? Home Office básicamente es una empresa que se dedica a la fabricación de mobiliario. Un objeto social que verdaderamente ha cambiado durante los últimos 3 años de acuerdo a las necesidades que el mercado nos ha ido presentando, unos retos bien interesantes que nos hemos tenido que afrontar, sobre todo en estas circunstancias de post-pandemia, por ponerle algún nombre, y que bueno, que surge inicialmente de la mano del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte, de la mano muy agradecido eternamente con el profe Harry por esas estructuras que le dio al negocio para su base, que actualmente sigue siendo la misma esencia que utilizamos para los proyectos nuevos que desarrollamos día a día. Fundamental lo que comentaban anteriormente, la pasión por lo que uno está realizando. Creo que la pasión es muy importante porque cuando las cosas se ponen difíciles y uno no le tiene el gusto a lo que está haciendo, es muy fácil abandonar. Entonces, fuera de la pasión, el encontrar el por qué uno está haciendo las cosas, creo que debe ser el punto base para todo emprendedor. El por qué es la pregunta inicial por la que deben empezar todos los emprendedores que de pronto en este momento tengan la oportunidad de vernos y que tengan algún proyecto entre manos. Determinar realmente si son razones económicas, si son razones de superación, razones personales las que los están llevando a realizar su proyecto. Y de ahí en adelante empezar el viaje. Listo, Rubén, ya tendremos oportunidad de conversar un poquito más en detalles. Claro, y ahora quiero presentar a nuestros emprendedores de Fala Music. Hola, Sergio y Juan Carlos. Hola, Luis. Buenas tardes a todos. Antes de darle la palabra, quiero decir que Sergio y Juan Carlos son hermanos, viven en la misma casa, así que por tema de protocolo no vayan a pensar ahora que, cierto, quiero hacer esa aclaración. Totalmente de acuerdo. Sergio, Juan Carlos, Luis, bueno, Sergio, te doy la palabra en nombre claro. de tu equipo de trabajo y Fala Music. ¿Qué es Fala Music? ¿Quién es? Y un poquito acerca de ustedes, Sergio. Bueno, primeramente quisiera, digamos que retomar ese comentario que hizo nuestro compañero Rubén ahora, que realmente lo primero que uno necesita es descubrir el por qué uno está haciendo las cuestiones. Y a pesar de que mi hermano Juan Carlos es administrador, yo soy ingeniero industrial y mi socio Luis Cervantes es ingeniero electricista, nosotros primeramente somos 3 apasionados por la música. Nosotros somos músicos desde muy temprana edad y hemos tenido varios casos desde el principio donde hemos podido tener experiencias problemáticas, sobre todo con profesores. Por ejemplo, a nosotros particularmente, uno se robó un instrumento y también un dinero de nosotros, lo cual es una mala experiencia realmente para una persona que quiere aprender. Entonces empezamos como que a revisar varias personas realmente y preguntarles a ver si tenían ciertos problemas parecidos a los de nosotros. Y nos dimos cuenta que existía esa cuestión con los profesores. Lo que hicimos entonces para poder, digamos, contagiar esa parte pasional de la música, buscamos a profesores calificados, profesores buenos, que sean de calidad, que suministren esa seguridad que uno necesita,
¿cierto? Para poder dar las clases y los conectamos con estos estudiantes que necesitaban clases a un precio asequible, que pues que fueran de calidad y confiables. Pues los conectamos y fue así como que nació Fala Music, que es Aprende el idioma de la música. Básicamente, pues empezamos como tal con clases presenciales. Con la pandemia nos remodelamos un poco, también metimos la parte virtual para complementar y dar un servicio integral. Y pues ahora mismo estamos con los clientes ahorrándole todo lo que es el dinero, el tiempo, ¿verdad? Y el esfuerzo, porque si es virtual es desde la comodidad de la casa. Perfecto, Sergio. Veo que Luis asevera constantemente ahí, le quiero dar la palabra. Sin embargo, jóvenes, al ser ustedes varios representantes de la empresa, digamos, se van turnando, ¿verdad?, para hacer sus respectivos comentarios. Luis, ¿quieres complementar con algo lo que Sergio estaba diciendo? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias, Harry, por el espacio. Eh, pues sí, como mencionó Sergio, desde la escuela, desde el colegio, éramos muy amigos y estábamos muy metidos en la música. Esa fiebre, afortunadamente, se ha mantenido a través de los años. Y sí, yo también personalmente tuve un caso y era pues que sí, conseguir clases de calidad era muy complicado. Sergio, pues Juan Carlos tuvo el problema con el profesor, que pues obviamente eso, tras de pues perder el instrumento y el dinero, eso puede quitarle el ímpetu y las ganas de seguir aprendiendo por esa mala experiencia. Y mucho más recientemente otro familiar nos dijo, oye, ¿cómo hago para conseguir un profesor? Y nos dimos cuenta pues que sí, que existía esa necesidad. Y de nuestra pasión, pues qué más satisfactorio que poder ayudar a las personas que quieren cumplir ese sueño, ya sea de conocer un instrumento o de alcanzar la maestría. Perfecto, perfecto, Luis. Bueno, están aquí jóvenes porque además de que son empresarios, ¿verdad? Algunos de ustedes con más trayectorias que otros, es porque realmente la historia de cada uno de ustedes es apasionante y porque consideramos que a través de esta experiencia, quienes nos están acompañando pueden aprender. Entonces, bueno, siguiendo con esto, David. Hola, David. Desde que Hola. empezamos a trabajar hace un par de años contigo, ¿cierto? Me llamó mucho la atención, incluso te comento que en mis conferencias o en las clases, ¿verdad? O siempre que estamos en el centro, resaltamos eso que tú hiciste, pero quiero que sea viva voz, cómo tú paras algo por un tiempo tu carrera y dices, no, yo quiero esto, te vas, buscas tu sueño, ¿verdad? Lo trabajas, lo logras y después te regresas a culminar tu carrera. Pero quiero que seas tú por ahí en 5 minutos, porque la idea es que podamos irnos turnando todo. Cuentes eso, cómo renuncia, y además que quiero decirte que lo que sé de ballet es gracias a ti. Ok, Harry, muchas gracias. Bueno, yo inicié a estudiar administración de empresas y estaba por la mitad de la carrera. Desde muy pequeño tenía esa pasión, ¿verdad? Ese sueño, que era la danza, que era el ballet clásico. Y hablar, Harry, de mi historia, es muy difícil hablar de mi historia sin hablar del centro de emprendimiento. ¿Por qué? Porque el centro de emprendimiento me dijo en algún momento, David, mira, esa pasión que tú tienes es muy hermosa, para un momento tu carrera, y la paré durante 5 años, que eran los 5 años que me permitía la universidad para irme y no perder los semestres que ya había hecho. Y me acuerdo ese día que estaban todos los profesores del centro de emprendimiento, escucharon mi historia, escucharon lo que yo quería y bueno, hicieron silencio en algún momento y yo dije, ¿de qué están hablando? ¿Será que me van a decir que estoy loco? ¿Qué tiene que ver el ballet con la administración de empresas? Y bueno, la respuesta fue muy positiva del centro de emprendimiento, por eso estoy muy agradecido. Me dijeron, ves a Cuba, perfecciónate. ¿Por qué Cuba? Bueno, Cuba es una de las escuelas, de las 6 escuelas reconocidas a nivel mundial. Ingreso por medio de una beca de estudio a la Cátedra del Ballet Nacional de Cuba. Esta es una institución reconocida, fundada por la familia Alonso, Alicia, Alberto y Fernando. Y es ahí donde, ingresando a esta gran escuela, llena de grandes maestros, el Centro de Emprendimiento me dijo, mira David, vete a Cuba, conoce esa escuela, conoce cómo es el funcionamiento de esa escuela y conoce de esa cultura tan bonita, conoce de ese arte tan bonito. Y entonces viajo e inicio
ese viaje, ¿verdad? Lleno de muchas expectativas y lleno de muchos miedos, ¿verdad? Porque, bueno, es irme a un país totalmente diferente y que tenía en su momento, tenía muchas expectativas, ¿verdad? Y gracias a eso pude iniciar mis estudios en la Cátedra del Ballet Nacional de Cuba y finalizando ya los 5 años, retorno a Colombia, continúo mi carrera de administrador de empresas, termino mis semestres, los que me faltaban, hago el semestre de prácticas en emprendimiento, donde puedo contextualizar lo que es un plan de negocio, con el cual al finalizar mi carrera, al final que cuando me gradúo, puedo iniciar lo que es la Escuela de Ballet Puerta de Oro, que primero inició con el nombre de Pro Ballet. ¿Vale? Y comenzaste donde estás ahora. Es que también es importante esto, David, contar ciertas cosas, porque cuando vemos hoy la escuela de ballet donde está, a donde comenzó en ese segundo piso, en un gimnasio, ¿te acuerdas? Con unos cuantos jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo has recorrido? ¿Cómo has recorrido hasta llegar donde estás? Quisiera que también, por favor, nos comentaras un poco acerca de eso. Bueno, en ese proceso, cuando se estaba constituyendo como tal el plan de negocio, yo empiezo a alquilar un salón en un gimnasio. Estaba ubicado en el barrio Boston, en la ciudad de Barranquilla, y inicio con 3 personas, ¿sí? Y por medio de redes sociales y del voz a voz, conociendo un poquito de la experiencia de mis estudios y de la dirección en cuanto había iniciado el desarrollo de cada uno de los programas, empiezan a llegar personas de todas las edades, desde los 3 años en adelante, y empiezan a llegar jóvenes acudientes, padres de familia, donde les explico qué es el ballet, porque eso es un trabajo también que me ha tocado, explicarles qué es el ballet como un estilo de vida, como un arte que de pronto aquí en Barranquilla no es muy conocido. Entonces inicio en ese pequeño salón, en ese gimnasio, y desde ese momento ya la escuela ha tenido una segunda sede, y ahora mismo nos hemos trasladado a una nueva sede mucho más grande, ubicada en la 43/80. Perfecto, David. Gracias por compartir esa historia que nos sigue apasionando a todos en el Centro de Emprendimiento y que se vuelve una referencia y es un motivador para todos estos que siguen, que comienzan este camino. Rubén, tantas cosas a contar de home office. No, Rubén, mira, sí, digamos que aquí yo quisiera, pero con ustedes que uno quiero temas específicos. Y Rubén, aquí la pregunta es, tus padres son empresarios, ¿verdad? Tienen una empresa en el sector de los muebles, por así decirlo, la manufactura de los muebles, ¿cierto? Tú te crías en ese ambiente viendo a tus padres, pero tú dices, no, yo quiero lo mío, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pensamos que no, que es que porque los papás tienen la empresa, me es más fácil. Y realmente hemos visto contigo tu crecimiento, incluso los premios y los beneficios a los que gracias a tu perseverancia has logrado como el Fondo Emprender, ¿cierto? Este proyecto maravilloso, este proyecto maravilloso en el cual obtuviste recursos, que quiero que también nos comentes un poco, en los cuales es posible acceder a estos recursos siempre y cuando se trabaje con disciplina, como tú lo has hecho. Pero cómo a través de la empresa de tu papá tú encuentras una oportunidad, un océano azul, pero no sigues con lo de ellos, sino que te metes por una línea que es home office, que son oficinas para el hogar. Y también cómo en estos momentos se te convierte en una oportunidad, porque muchos trabajamos desde el hogar, ¿cierto? Muchos trabajamos desde el hogar. Entonces quisiera allí que tú nos comentaras, Rubén, esa historia. Tus papás te motivaron. Es cierto que cuando uno viene de familia, de empresarios, tenemos ese ADN emprendedor. Entonces quisiera que nos comentaras un poco acerca de tu historia, Rubén. Sí, bueno, sí, creo que indudablemente tiene una influencia muy, muy grande el hecho de venir de una familia de empresarios. Casi que todos mis familiares son empresarios, tienen negocios relacionados a temas de muebles, a temas, pues a diferentes temas que cada uno ha desarrollado por su lado. Y yo crecí en ese ambiente, entonces afectó bastante mi percepción del mundo, de cómo hacer las cosas. Creo que eso es fundamental, el uno rodearse de la gente que quiere ser.
el rodearse de gente que sabe más que tú, de gente que ya recorrió el camino que quieres recorrer tú. Como comentaba David, él quería ser bailarín y se rodea de los mejores bailarines. Yo quería ser empresario y me rodeo de los mejores empresarios que tenga a mi alcance y de los que pueda desarrollar todo mi potencial. Y como estoy seguro, nuestros compañeros también, Sergio, Juan Carlos y Luis, probablemente se rodearon del grupo de gente que necesitaban. Entonces creo que es un buen punto de partida el rodearse. Afortunadamente tuve unas causas naturales, por decirlo de alguna forma, porque son familiares los que me rodearon de esas circunstancias, que de cierta forma me motivaron a eso. Pero si uno nace en un entorno en el que de pronto no tiene esas circunstancias, por ejemplo, pondría el ejemplo de mis propios padres o sus hermanos, mis tíos, que no tenían a nadie en su entorno cercano que era empresario, pero todos terminaron siendo empresarios también. Estoy seguro que en algún momento habrán trabajado para alguien y habrán tenido ese modelo a seguir, porque si algo es claro es que nadie se hace a sí mismo, entonces necesita uno esa guía para poder seguir creciendo. Me comentabas también, profe, el tema de Fondo Emprender. Fue una ayuda muy, muy grande que tuvimos. Fue ya hace 3 años más o menos. Obtuvimos unos recursos por 123 millones de pesos que verdaderamente nos ayudaron a cambiar la dinámica que teníamos en el negocio y que, entre otras cosas, es una invitación que aprovecho este espacio para hacerle a todas las personas que nos puedan estar escuchando, porque incluso en mi época, cuando participé en Fondo Emprender, era impresionante ver como un murmullo alrededor de la gente que te rodeaba, que no creía que eso era cierto, de que el Estado a ti te regala un dinero, te condona un dinero, es la palabra correcta, te condona un dinero después de que cumples unos requisitos para que tú crees empresa. Entonces, de cierta forma, pierden la motivación en el camino y no concretan, no terminan de recorrerlo, no terminan de concretar ese sueño que tienen porque se dejan rodear de personas que no creen que eso sea posible. Entonces, eso también va de la mano con el primer comentario. Así como nos tenemos que rodear de gente que nos motiva a ser mejores y que sean mejores que nosotros para que nos sirvan de modelo, también un comentario muy personal, alejarnos de esas personas que difieren de pronto de la manera en la que nosotros consideramos a nivel personal que debemos hacer las cosas. Estoy seguro que David habrá pasado por cualquier cantidad de problemas, incluso personales, familiares, con gente que, ¿cómo así que tú estudiaste administración y ahora vale y ahora otra vez quieres volver? Entonces, no, el uno perseguir sus sueños y no dejar que nadie se los robe, porque yo puedo decirles ahora, 3 años después de que me gané Fondo Emprender, de que sí es real, de que el gobierno literalmente me regaló 123 millones de pesos, que es bastante dinero para empezar empresa. Entonces, no pierdan la motivación las personas que de pronto están empezando ese proceso de Fondo Emprender y lo quieren sacar adelante. Qué bien, Rubén, ya tendremos oportunidad. Quisiera conversar contigo, ¿verdad? Porque a diferencia de otros sectores, todo este tema del confinamiento, la pandemia, el teletrabajo, para ti se ha convertido en una oportunidad, ¿cierto? Entonces quiero que hacia eso vayamos pensando. Y ahora quiero darle la palabra a mis amigos de Fala Music. Con Sergio he tenido la oportunidad de trabajar desde antes, Sergio. Realmente tú eres un emprendedor y bueno, y ahora con que conozco a Juan Carlos y a Luis que vienen en esto, ¿verdad? Y conformando este equipo de trabajo. Cuando comenzamos este proyecto con ustedes, que es relativamente nuevo, me acuerdo cuando nos reunimos por allá en marzo y me decían ustedes, Harry, se nos vino esto, ¿quién va a querer tener un profesor de música en su casa? Se nos vino abajo el negocio, ¿se acuerdan, jóvenes? Y fue una preocupación de verdad, porque en ese momento estábamos pensando bajo el modelo de negocio tradicional. Pero cuando nos volvemos a reunir y a replantear ese modelo, y usted me dice, hey, por el contrario, esto ha sido fantástico porque ahora tenemos clientes en la Florida, tenemos clientes en España, tenemos clientes, no sé, creo que también tenemos en New Jersey, ¿verdad? Y expandieron. Y el problema de ustedes ahora, o la necesidad que tienen, es encontrar buenos profesores que hablen inglés porque están teniendo su mercado allá. Entonces, Sergio o Luis, no sé, cualquiera de ustedes, no sé, o el considere. Claro. ¿Quién? Aquí yo. Dale, Juan Carlos, bienvenido. Entonces, quisiera que. Bueno, listo. Esa experiencia. Claro, bueno, listo, Harry, gracias. Tomando en cuenta lo que dijiste,
pues sí, la pandemia inicialmente nos afectó bastante y pues nos tocó buscar cómo reinventarnos y pues tu ayuda nos sirvió bastante y afortunadamente logramos encontrar unas oportunidades que de pronto por la misma pandemia antes no hubieran salido o no hubiéramos contemplado. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya nosotros teníamos estudiantes nacionalmente en Colombia y dado el buen servicio, el excelente servicio que les estábamos prestando, ellos pasaron a referirnos a familiares que ellos tenían en distintas partes de Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí, lo que empezamos a hacer es intentar expandir nuestro alcance en ese mercado estadounidense donde ya teníamos esos estudiantes y asimismo replicarlo y empezar a penetrar en otros mercados de otros países. Pues de la mano de nuestros profesores bilingües, el inglés hoy en día tiene un alcance maravilloso, por decirlo así, que se habla en casi cualquier parte del mundo, lo cual nos da la oportunidad de ingresar a casi que cualquier mercado. Entonces, ahora mismo estamos buscando penetrar en otros mercados y de la misma manera ampliar nuestro catálogo de instrumentos con el fin de acaparar más estudiantes y pues generar más empleo, que bastante que es necesitado ese empleo por los músicos. Ok. Juan Carlos, lo que me muestras aquí, yo voy haciendo anotaciones aquí, ¿verdad? De cada uno de ustedes, de las frases, ¿verdad? O palabras que más me han llamado la atención con respecto a lo que ustedes dicen. Lo que me queda claro es cómo algo que es una amenaza en primera instancia se termina convirtiendo en una oportunidad. Porque el principal acelerador de su negocio fue la pandemia. Si nosotros hubiéramos sido bajo ese, eso no es cierto, Luis, porque si nosotros siguiéramos bajo el modelo tradicional, como habíamos planteado Fala Music en sus inicios, hoy estuviéramos tal vez trabajando en un mercado local, pero hoy día ya, ahora ustedes pueden tener mano de obra de cualquier lado del mundo. Lo importante es que cumplan con ustedes, que cumplan lógicamente bajo unos estándares de servicio. ¿Hay algo que tú quieras complementar, Luis? Claro que sí, Harry. Bueno, partiendo de lo que dijo Juan Carlos, sí, fue una increíble oportunidad que pudimos observar, aprovechar la virtualidad para, pues, acomodarnos a, como tú lo llamas, esa amenaza que, pues, la presencia de profesores en la casa de los estudiantes por todo lo que representaban los protocolos de seguridad era imposible. Y bueno, con respecto a nuestro cuerpo de profesores, sí buscamos, pues tenemos en mira buscar mano de obra en diferentes partes del mundo que cumplan los requisitos de experiencia previa, los estudios, que permitan pues un estudio del pasado judicial en la medida de lo posible para garantizarle esa comodidad y esa seguridad que tanto quieren pues nuestros estudiantes, que nos han manifestado cuando hemos hecho estudios de mercado y encuestas. Ese siempre es un punto muy importante y pues es un punto que ha estado marcado en nuestro pasado como músicos y como estudiantes de música. Buscamos también, como dijo Juan Carlos, expandir buscar que los clientes, por esa misma satisfacción que les genera nuestro buen servicio, que nos refieran. El voz a voz ha sido muy importante en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Sin embargo, hay otros ángulos que hay que evaluar y mejorar para seguir creciendo. Pero sí, esos serían dos puntos de pronto más valiosos que podemos rescatar. Listo. Bueno, continuamos con David. David, mira, ahorita que tú hablabas, a mí se me dieron se me vino a la mente dos palabras que voy anotando: perseverancia y disciplina, ¿verdad? Y lo digo, ¿verdad? Son muchos los que se acercan, que quieren emprender, pero también una cuestión es querer y otra cosa empezar a hacerlo, ¿cierto? Es allí, todos podemos emprender, ¿verdad? Todos podemos desarrollar esas actitudes y aptitudes para poder emprender. En tu caso, lo que complementaste tu pasión, que es el baile, lógicamente con tu carrera, pero no todo es bonito, no todo es bonito. Y a diferencia, digamos, que el caso de Rubén con Home Office y con los jóvenes de Fala Music,
creo que el tuyo se vio fuertemente afectado porque digamos que es un trabajo en el cual se requiere de manera presencial. Cuéntanos un poco durante esos meses donde estuvimos todos confinados, donde no sé si pasó por tu mente cerrar, no continuar. Yo sé que todo, qué momento, no sé si este tal vez ha sido el momento más difícil dentro del desarrollo de tu empresa. Y esta pregunta va para todos, por favor, pero primero para David, porque es lo que veo que no me imagino un ballet virtual, o no sé si eso ya existe. Bueno, vamos evolucionando como lo estamos viendo con los conciertos, ¿verdad? Entonces, David, en ese caso, cuando se viene, cuando te toca cerrar, cuando ves que va pasando los meses y tú no controlas, no puedes controlar, no sabes cuándo vuelves a iniciar y hoy afortunadamente continúa. Quiero que nos comentes un poco de eso, qué te pasó por tu mente y hoy día en qué estás. Bueno, a mí como director de la Escuela de Ballet Puerta de Oro, en primer lugar fue muy difícil porque el ballet es muy presencial, ¿verdad? Es muy del contacto, de mirarse en un espejo, de corregir al bailarín, de corregir al estudiante, de hablarle directamente, repite el ejercicio, repite esta variación, tienes que mejorar esto. Entonces, para mí como maestro fue muy difícil y también para mis estudiantes fue muy difícil, pero gracias a Dios y gracias a que este tiempo de pandemia, nosotros vimos esto como una oportunidad. Y esta pandemia, esta cuarentena en la que nosotros vivimos, se convirtió de hecho para la Escuela de Ballet Puerta de Oro en una de sus mejores etapas. Desde aquí iniciamos programas virtuales de niñas desde los 3 años hasta adultos de diferentes Virtuales. edades. Exactamente, totalmente virtuales por medio de diferentes plataformas, porque los jóvenes se encontraban en la casa, ¿verdad? Y fueron muy afectados. Ellos estaban pues en el colegio, en la universidad, y sus padres, sus acudientes decían, ¿qué los ponemos a hacer? Imagínate tú y la juventud y los niños fueron los más afectados durante este tiempo. Entonces creo que por medio de estos programas virtuales se logró, ¿verdad?, brindarles un servicio de distracción para su bienestar psicológico, sobre todo, y su bienestar emocional. Entonces, esto de verdad que muchos padres de familia me agradecieron. Sí, yo sí, como director, sí pensé en cerrar totalmente la escuela, ¿verdad? Porque para mí fue muy frustrante parar un trabajo especializado, un trabajo que como tal el que realizamos aquí en la Escuela de Ballet Puerta de Oro es un trabajo de casi un deporte de alto rendimiento, y reducirlo a unos metrajes muy pequeños en las casas de cada uno de mis estudiantes que presencialmente ya yo los estaba iniciando a preparar en competencias internacionales. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de participar por primera vez en el Miami International Ballet Competition en enero de este año, y ya estábamos ya para prepararnos ya para la segunda participación. Fuimos seleccionados a nivel nacional, preseleccionados a nivel nacional para representar al país en esta importante competencia en Miami. ¿Sí? Entonces te estoy hablando de estudiantes que no solamente lo hacen como un hobby, sino que para ellos es casi ya una profesión, y yo tengo estudiantes que vienen aquí todos los días. Entonces, para mí como maestro, como director, fue un reto poder brindarles ahora ese acompañamiento para que pudieran y pudieran continuar, ¿verdad?, entrenándose, obviamente desde un aspecto totalmente diferente, ¿ya? ¿Y por qué el momento de cuarentena fue la mejor etapa de la Escuela de Ballet Puerta de Oro? Porque surgieron muchas cosas. Metimos proyectos con Secretaría de Cultura, con Ministerio de Cultura, fuimos ganadores de 3 proyectos en esa etapa de cuarentena, donde la escuela pudo recibir unos dineros, ¿verdad?, para que se pudiera sustentar durante este tiempo. Y también surgieron muchas cuestiones como el desarrollo y la creación de un gremio de la danza. Constituimos un gremio de la danza que se llama Prodanza, constituida por por grandes maestros de la ciudad de Barranquilla, se llama Prodanza, y también hemos logrado conversaciones y acuerdos ya directamente con la Secretaría de Cultura. Y entonces te hablo todo esto también para darles un mensaje a todos los emprendedores que
ese momento de dificultad para todo el país y para todo el mundo, pues nosotros lo pudimos convertir en una oportunidad. Qué bien, David, qué bien saberlo. Eso que nos estás comentando y todas las alianzas que estás realizando, ¿verdad? Porque es que es necesario hacer alianzas para uno poder seguir creciendo. Miren, por favor, si alguno de nuestros asistentes tiene preguntas, por favor nos las hacen. Aquí mi compañera Tatiana nos las coloca en el chat, así que por favor aprovechemos para hacerle preguntas a estos invitados de lujo. Mientras continuaré, ya yo veré aquí en el chat si hay preguntas al respecto. Bueno, Rubén, el caso tuyo es diferente, ¿verdad? El caso tuyo, pero también va la misma pregunta. No sé si es durante la pandemia o anteriormente sentiste que no puedo más, ¿verdad? En algún momento dijiste, esto no es lo mío, quiero otra cosa, porque es que emprender no todo es bonito, no todo es lindo, esto no es lo que nos mueve, ¿cierto? Emprender como todo en la vida Claro. tiene sus altibajos, ¿verdad? Lógicamente cuando uno coloca una balanza que sea más lo positivo que lo negativo, pero en algún momento, Rubén, has sentido como que ya no, que has pensado en tirar la toalla, ahorita que comentaba lo del fondo Emprender, que es posible, lógicamente, si se trabaja. Y me llamó la atención una frase que dijiste, rodearse de gente que te motive. Pero muchas veces empezamos a pedir diferentes opiniones, pero somos a la larga nosotros quienes tomamos la decisión. Pero entonces, en este caso específico, Rubén, ¿has sentido durante este proceso de días, no, ya me retiro, dejo Saturno era cierto, y después home office, y que por cierto, ¿cómo fue ese cambio totalmente? ¿Y cuál ha sido ese momento más difícil para ti como emprendedor, Rubén? Bueno, momentos de tirar la toalla, muchísimos, profe, muchísimos. O sea, un montón de veces he querido dejar el negocio ahí tirado, ya me aburrí de tener clientes, me aburrí de entregar productos, me aburrí de hacer instalaciones, me aburrí de cualquier cantidad de cosas. Me aburrí de la forma en la que estamos manejando los pagos, me aburrí de que los clientes no me pagaran a tiempo, cualquier cantidad de cosas que me han llevado a pensar muchas veces en que esto no es lo mío, en que ya me quiero dedicar a hacer alguna otra cosa. Y hay algo muy interesante en todo esto, y es que al final del día, si uno recapacita en cuanto a lo que está haciendo, te das cuenta de que está en tus capacidades cambiar el negocio en función de lo que a ti te guste. Entonces, eso es lo que yo he estado haciendo desde que empecé primero Saturno y luego Home Office. Ir moldeando el negocio en función de las cosas con las que yo me siento bien, que podemos trabajar, y las que obviamente encuentra uno un resultado y una respuesta positiva de parte del mercado, porque es muy, muy importante el poder conectar esa pasión que uno tiene con una necesidad y una necesidad que sea real en el mercado. Yo creo que uno de los mayores retos a los que se enfrentan los emprendedores es precisamente eso, es poder monetizar sus pasiones, el poder coger algo que a ti te gusta y convertirlo en algo que te produzca, algo que te produzca los recursos que necesitas para vivir. Entonces, el poder conectar esas dos cosas no siempre es fácil. O a veces empieza uno por un camino y te das cuenta de que no te gustó mucho y tal vez piensas en abandonar, pero hay una alternativa mejor, y es coge el negocio y moldearlo en la forma en la que a ti te resulte apasionante, en la que a ti te motive llevarlo adelante. Por poner un ejemplo pequeñito, a nosotros anteriormente teníamos una cartera muy alta porque los clientes eran corporativos, pagaban el 50% de anticipo y el saldo contra entrega, y ya te puedes imaginar todos los clientes que decían que contra entrega pagaban y no terminaban pagando sino cuando ellos querían, o tal vez no pagaban. Contra entrega 90 días. Contra entrega 90 días. Exacto. Porque también tuvimos esos casos que contra entrega fue vitalicio, que nunca nos pagaron el saldo. Entonces, cosas que uno va aprendiendo en el camino y que fuimos moldeando. Entonces, recapacitamos, bueno, porque estamos llevando el negocio así. Y muchas veces lo hacemos de forma inconsciente. Muchas veces lo hacemos porque así vemos que los demás lo hacen. Porque, por ejemplo, en la industria en la que yo me muevo, esto que es muebles sobre medidas, muebles sobre pedido, es como algo bastante generalizado, el hecho de que
tú le pagas 50% anticipo al señor y el saldo cuando te entrega. O sea, es como algo que está ahí estandarizado y es difícil de cambiar. Entonces hay que ir como educando, como decía David, ir educando a los clientes en torno a nuevas formas de hacer las cosas. Y en nuestro caso, pues, él de pronto los educó en cuanto a todo el trasfondo del ballet. Nosotros los educamos en una nueva forma de llevar a cabo los negocios con nosotros. Y creo que también ha dado resultados. Ok, Rubén, algo interesante en todo esto, y quiero compartirlo con quienes nos acompañan. Rubén comienza como estudiante, ¿verdad? Con Sí. su proyecto de grado, de prácticas. ¿De acuerdo, Rubén? Se gradúa, continúa. Sí. Pero ya hoy día, Rubén, tenemos practicantes en tu empresa. Hoy Sí. día tenemos, ¿verdad? Tenemos practicantes del Centro de Emprendimiento, quienes gracias a un reto empresarial a través de una modalidad que trabajamos, Bootcamp, ya los tienes en tu organización ayudándote a desarrollar el plan de negocio. Correcto. ¿Cierto? Sí. En este, ¿verdad? Y cómo entonces ese camino que tú estás recorriendo, pero también vienes y te devuelves a ayudar con esa experiencia, a motivar a estos que están comenzando este proceso. Eso es realmente sumamente interesante y gratificante. Y gratificante, claro, porque también ellos ven en una persona joven como tú que realmente pueden empezar también ellos a lograr lo que desean. Eso a mí realmente me llama la atención. Una pregunta, Rubén, hoy día estás generando empleo, ¿cuántos empleos generas de manera directa e indirecta en tu organización? Y también, no te quiero hablar de ventas pero sí, es decir, ha venido un crecimiento exponencial en los ingresos de tu compañía como lo estuvimos conversando. Quisiera que de pronto comentaras hoy día cuántos empleados o empleos se genera de manera directa e indirecta en tu organización, Rubén. Bueno, empleos directos tenemos actualmente 8. Tenemos 8 personas vinculadas directamente a la empresa. Además de esto, el tema de la progresión que ha tenido el negocio, como tú me comentabas anteriormente, pues esto inició como un proyecto de la mano del Fondo de Fondo Emprender, de la mano del Centro de Emprendimiento de la universidad. De hecho, surge principalmente porque yo iba con todos mis deseos de hacer las prácticas como cualquier estudiante, tenía ofertas de trabajo cuando lo iba a hacer y cuando ya iba a concretarlas, que bueno, listo, vamos a hacerlo. Todas las ofertas quedaron ahí en el aire. Y yo con todos mis amigos que ya habían conseguido sus prácticas en X o Y lugar, yo confiadísimo porque ya las tenía aseguradas desde mucho más tiempo y no se me dio nada. Entonces quedé ahí en el aire, como que bueno, ¿qué hacemos? Creo que es una circunstancia similar a ahorita con la pandemia. Son circunstancias que nos sacan un poco de la forma en la que estamos llevando las cosas o de los planes que tenemos y nos llevan a hacer de forma mejor y diferente. Entonces, creo que eso... ¿Sí? No. Estoy totalmente de acuerdo. Rubén, mira, bueno. Aquí te dicen tus compañeros, te felicito, estamos muy orgullosos de ti y de todos tus logros, de parte de tus compañeros de negocios internacionales. Aquí te están viendo compañeros tuyos, ¿oíste? A quienes se sienten muy orgullosos. Bueno, Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Total. Excelente, Harry. ¿Qué más? Bien, Sergio. La misma pregunta, pero sin embargo aquí me llama la atención nosotros, ese ADN emprendedor que tú tienes, no es la primera vez que estamos trabajando en el centro contigo, ¿cierto? Por eso ya la familiaridad. Y cuando vienes, ¿verdad? Y desarrollaste un proyecto inicial y ahora todavía está en funcionamiento, Sergio. No sé cuál decir. Sí, un poco. Ok, sigue este proyecto, pero veo que te metes en y el brillo que tienes cuando hablas de Fala Music, y ¿verdad? Entonces la pregunta que les hago, ustedes son más recientes, ¿cuál ha sido como esos momentos más difíciles? Pero sobre todo, la pregunta aquí es cómo a través de los temas más difíciles que hay, es las sociedades, ¿verdad? Y en la experiencia que tengo durante años asesorando empresas y con el Centro de Emprendimiento, vemos que muchas veces las empresas no sobreviven, no porque, o se vienen abajo, se acaban, no porque no tengan buenos productos o servicios o mercado, sino por diferencias entre los socios. Y aquí veo que estás con tu hermano, entre una cercanía hay que proteger, y estás con Quique, ya también le voy a decir Quique, pero que es un gran amigo de ustedes. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para manejar, que parece tan fácil, pero no lo es, para manejar allí hermandad, amistad, sociedad y empleados, que son roles diferentes? ¿Hay algunas reglas de juego claros entre ustedes? ¿Cómo hacen? Porque
porque uno cuando, y sobre todo en la etapa en la que ustedes están, comienza negocios con su familia, con su pareja, con sus papás, con los amigos, ¿verdad? Y en este caso ustedes prácticamente, yo creo que como hermanos, como familiares que son, ¿cómo lo hacen para manejar, verdad? Y buscar que la empresa siga creciendo y sobreviva en el tiempo. Vale, Harry, muchas gracias. Bueno, primeramente quisiera retomar un comentario del compañero aquí, Rubén, que todos los días es un reto nuevo. Hay muchos días, muchas semanas, muchos momentos en los que uno empieza a sentir una frustración, en los que uno quiere tirar la toalla. Y uno dice también, clientes, nada de ahora, proveedores, no quiero ni siquiera ni estar en esto. Realmente pero uno tiene un deseo de emancipación, un deseo así como que de salir adelante por sus propios medios que al final prevalecen. Y claramente también estoy de acuerdo en lo que habían comentado ahorita, que es esencial para esos momentos en los que uno tiene, que es normal, totalmente normal, esos momentos de crisis. Dicen que en las crisis es donde mejor salen las cosas, salen los mejores proyectos, salen las mejores ideas. Sin embargo, para esos momentos es muy importante rodearse de personas importantes, rodearse de personas que son mejores que uno, que tienen más experiencia, que sepan un poco más del medio. Entonces estoy totalmente de acuerdo en esa parte en que, bueno, primeramente uno debe cultivar buenas relaciones, cultivar muy buenas relaciones, las principales, pues como lo habías comentado ahorita, Harry, mi hermano, que es con el que estamos emprendiendo ahora, y un amigo desde hace mucho tiempo, de toda la vida, que es Quique. Pues obviamente esa relación primero hay que cultivarla bien para que crezca y vaya creciendo poco a poco, porque claramente se tienen sus diferencias. Obviamente se tienen sus diferencias. Emprender con otras personas es como un matrimonio, en lo que se tiene el problema, pero se arregla y sale adelante. Eso es así. Y igualmente rodearse de personas que te aconsejen, por ejemplo, nuestros padres, los padres de Quique, nuestros padres como tal, nos han servido de un apoyo para una retroalimentación constante de todo lo que nosotros estamos haciendo, de todos los proyectos y todas las visualizaciones que nosotros tenemos. Y pues obviamente nuestros amigos, conocidos, que también les contamos acerca de nuestros proyectos para que nos den ideas, como unos grupos co-creativos que van creando ideas con nosotros y nos van retroalimentando de cosas que podemos hacer. Entonces, sí, como esos dos puntos, claramente siempre el emprendimiento es una montaña rusa, eso no es directo, que uno va siempre para arriba, eso a veces hay una foto que es una montaña rusa y a veces da vuelta y va para arriba, va para abajo, hay momentos buenos, hay momentos malos, y bueno, hay que apoyarse de gente y espacios buenos donde uno pueda crear y uno pueda soñar y uno pueda cultivar esa pasión para poder convertirlo efectivamente en un negocio y una empresa. Así es, bueno, serio, muchas gracias. Jóvenes, el tiempo, bueno, como se los dije desde el principio, esto es una conversación entre amigos y entre amigos va pasando el tiempo y no nos damos cuenta, ¿cierto? Una hora parece mucho. Ya nos quedan nomás unos minutos y quisiera hacerle una pregunta muy puntual a cada uno para despedirnos, algo que quieran complementar. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué fue para Fala Music? ¿Qué fue lo más determinante cuando hicieron el análisis de factibilidad? Bueno, primeramente quisiera apoyar un poco aquí a mi compañero Quique, que es el gerente financiero de la empresa. Lo primero es ver que el negocio haga dinero. Entonces le doy la palabra a ver cómo empezó como ese proceso para nosotros. Bueno, lógicamente empezamos aquí localmente. Uno por lo menos en la poca experiencia de Juan Carlos y mía, empezamos abogando siempre como uno de los puntos más representativos de la empresa fuera el precio bajo. Pero a través de todo el camino y a través de todas las capacitaciones a las que hemos asistido, nos han dejado clarísimo que la guerra por el precio nunca se acaba. Siempre puede salir una opción más barata y nos enfocamos en los diferentes pues, factores como la calidad, la confiabilidad, la personalización del servicio, a diferencia de las academias que se encuentran hoy en día que tienen un método clásico o un método muy definido que a veces no suple esa ansia del estudiante por aprender las canciones que le gustan y aprender con las canciones que le gustan. Y, lógicamente, pues nos enfocamos en eso, en el buen servicio, en una retroalimentación de los clientes constante y afortunadamente, como había mencionado mi compañero Juan Carlos, nos refirieron a familiares y posibles estudiantes en Estados Unidos.
Y particularmente en Estados Unidos, obviamente es una moneda que está mucho más revaluada que el peso colombiano y ha sido muy favorable para pues, lo que representa nuestro comportamiento financiero y aportó demasiado al análisis de factibilidad. Es por eso que queremos apoyar aquí el mercado local, porque el fin de Fala Music es promover la creatividad y la cultura a través de experiencias innovadoras de clases de música personalizadas. Queremos compartir ese amor, esa pasión por la música, por el arte, como hace nuestro compañero David, y por la cultura aquí localmente, y apoyarnos mucho de sacar lo bueno que tenemos aquí en Colombia, que tiene muchísima bibliografía, por decirlo de alguna manera, musical, tiene mucha historia, mucha cultura, muchos patrimonios, como lo puede ser el vallenato o el carnaval de Barranquilla, al exterior, y comunicar pues el amor de la música a través de esa cultura. Y por el lado de aprovechar esa oportunidad que representa una ayuda financiera representativa como lo son allá el servicio de clases personalizadas. Yo quisiera complementar muy de rapidez a mi claro. compañero Quique aquí, que hay una metodología para la factibilidad muy clara que se llama Lean Startup, que es muy breve, donde uno identifica uno saca una hipótesis, yo creo que pasa esto, yo creo que se necesita esto, ¿verdad? Esa hipótesis la valida con el mercado. Cuando uno la valida con unas personas, uno hace un prototipo, algo muy barato, muy fácil de probar, se lo da a los clientes para que lo prueben, retroalimenta, a ver si les gustó o no les gustó, que puede mejorar. Si les gustó, le mete dinero y le mete esfuerzo a eso. Si no le gustó, pivoteas para otra solución hasta encontrar eso que lo solucione y que uno pueda replicar en el futuro. Entonces, como que ese Lean Startup es muy importante para la factibilidad de cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier producto o servicio. Serio, dijiste algo real, dijiste una palabra, pivotear, ¿cierto? Prueba y ensayo. Correcto. Es que realmente Sí. el emprendimiento es eso. Tú puedes tener un modelo de negocio que en teoría es exitoso, pero hasta que tú no empiezas a pivotear, hasta que tú no empiezas a prototipar, a verlo en el mercado, a ver si tiene aceptación o no, realmente nunca vas a saber y de lo contrario va a quedar. Entonces también allí como lo que percibo es, y yo creo que esto para todos ustedes que conozco su proyecto, si bien se prepararon y trabajaron, pero solamente el mercado es el que yo trato de pulirlo lo más que pueda. Pero cuando estás en el mercado es cuando, ¿verdad? Y haces esas pruebas iniciales, es cuando te vas a dar cuenta si realmente logramos la satisfacción de ellos y por ahí nos empezamos a meter, hombre, sí, efectivamente este es el camino, hay un mercado, porque es que puede ver que David le encantara el ballet, pero de pronto no había mercado para el ballet, ¿cierto? Y miren esto, y miren esto, cuando empezamos en Barranquilla, ¿verdad, David? Lo vemos como música, como otro tipo de música. Entonces uno piensa en Barranquilla como en carnaval, como en ese tipo, en salsa, bueno, ahora que está muy de moda la champeta y todo esto, y tú no dices ballet, pero encuentras allí y ya estás hoy preseleccionado y prácticamente que participando a nivel mundial en Miami, que si no fue este año va a ser el otro, David, tenlo por seguro. Y comentabas ese método, el Lean Startup, realmente, y lo recomendamos, que a ustedes les ha dado resultados. Jóvenes, aquí nos dice Judy Rincón, felicitaciones jóvenes emprendedores que aún pueden seguir ofreciendo sus talentos para el bienestar de muchos. Dios les bendiga grandemente. Yo creo que esto aplica para todos ustedes. Aquí vamos a seguir conversando un ratico más. David, ¿qué viene para ti ahora? ¿Qué viene para la escuela? Si nos vamos a proyectar, bueno, uno hoy día cuando habla de una planeación y menos en estos momentos de incertidumbre, pero el emprendedor tiene que adaptarse a los cambios, tiene que adaptarse al entorno, el emprendedor tiene que ser flexible. ¿Qué viene para el 2021? ¿Qué viene para el 2022? David, ¿cómo ves la Escuela Ballet Puerta de Oro? Bueno, siempre desde un sueño, yo he visto la Escuela de Ballet Puerta de Oro como una gran escuela en la ciudad de Barranquilla, reconocida en primer lugar a nivel nacional y también reconocida por un estilo de particular de bailar también a nivel mundial. Otro de los proyectos que tiene la Escuela de Ballet Puerta de Oro para el otro año es el lanzamiento de la primera compañía conformada por bailarines de ballet clásico barranquillero. Así que vamos a tener para el otro año
para la parte de circulación y puesta en escena, ya con un nivel mucho más profesional, la parte de la compañía de la Escuela de Ballet Puerta de Oro. Entonces eso es lo que viene. David, tú comentabas que hay 6 escuelas en el mundo, 6 grandes escuelas. A ver si me acuerdo, está Cuba, está Rusia, Está Estados Unidos, Dinamarca, Italia, me está decía. Italia, está Francia, está Rusia y está Inglaterra. Son las 6 escuelas que como tal son reconocidas a nivel mundial. Bueno, y te hago una pregunta, ¿y para cuándo la Escuela Ballet Puerta de Oro será la 7ª? Claro que sí, en Barranquilla y en Colombia tenemos un estilo también de bailar y de expresar cada una de nuestras emociones. Así que teniendo ya ese estilo, hay ahora que transformar por medio de una metodología propia de nosotros para poder constituir la Escuela Colombiana de Ballet. Ok. Rubén, la misma pregunta, Rubén, ¿para dónde va Home Office? Bueno, profe, yo creo que vamos hacia lo que uno busca todo el tiempo cuando tiene un tipo de negocio que quiere potenciar, y es hacia la expansión y crecimiento, pero un crecimiento sostenido. Yo creo que Sergio dio en el clavo cuando habló del tema del Lean Startup. De hecho, creo que es algo fundamental que invito a todas las personas que quieran materializar un proyecto de negocio a que lean. Es un libro de Eric Rice que se llama Lean Startup, que básicamente nos dice, empieza por algo. O sea, a veces la gente se pone a hacer tantas preguntas en torno, no digo que esté mal, pero se pone a cuestionar tantas cosas respecto a cómo uno prueba el mercado, a cómo uno hace un estudio de mercado, el estudio de factibilidad, estudio de 100.000 cosas. El mejor estudio que uno puede hacer es sacar un producto, un servicio, un prototipo básico y ver cómo responde el mercado. Así de sencillo se da uno cuenta si toda esa inversión que uno tiene planeado hacer realmente va a brindar resultados o no. Porque en muchas ocasiones ocurre que existe como toda una antesala, una inversión, una planeación, un desgaste en tiempo, en energía, y cuando queremos ya finalmente que sentimos que el producto está listo, llevarlo al mercado, el mercado no nos responde porque simplemente el producto no estaba diseñado de forma que el mercado lo aceptara. Es mucho más fácil cuando de pronto dejamos de querer lanzar el producto perfecto y aceptamos que va a ser un producto imperfecto como todos los demás que están en el mercado y empezamos por algo. Entonces, la invitación sería esa, empezar por algo, empezar. Si tienes una idea de vender, no sé, cualquier cosa en internet, monta una página en Instagram, no te cuesta un peso y publica el primer producto, o sea, da el primer paso. No necesitas tampoco tener el portafolio creado. Un ejemplo sencillo también, en 1976, cuando estábamos con el auge de Apple, en el primer año de operación, el Apple II, que fue su primer producto, tuvo $10 millones en ventas con un solo producto. Entonces, a veces la gente de pronto se intenta desfasar un poco en términos de los productos que quiere crear muchas cosas y al final no le terminan dando nada. Entonces, creo que el tema del Lean Startup hay que combinarlo con el enfoque. Sí. ¿En qué soy bueno yo? Entonces, yo soy bueno, por ejemplo, ahorita en centros de entretenimiento, me dedico a producir diariamente centros de entretenimiento, en mi caso personal. Entonces, determinar cuál es esa única cosa en la que puedo ser el mejor, en la que hay potencial para mi mercado y seguir explotándolo. Creo que es fundamental. Bueno, ya nos hemos pasado el tiempo, ya seguramente va a entrar nuestros próximos conferencistas. Sergio, Juan Carlos, Luis, alguno de ustedes que quiera decirnos rápidamente para dónde va Fala Music, pero les quiero decir que aquí les escriben felicitaciones mis hermanos Fala Music, muy grandes llaves. Aquí les acaban de escribir eso. Entonces, rápidamente, alguno de ustedes para despedirnos, ¿les quiere decir para dónde va? Listo, claro que sí. Muchas gracias al comentario. Y bueno, primero para comentarles a dónde vamos, como ya les comenté anteriormente, a manera de corto plazo queremos ampliar nuestro catálogo de instrumentos y asimismo penetrar a más mercados internacionalmente y pues particularmente en Estados Unidos acaparar otros estados, de pronto como California o llegar a Nueva York, por ejemplo. Y a manera de mediano y largo plazo queremos hacer alianzas con colegios y o guarderías para poder brindarles nuestros servicios y ellos
se lo puedan brindar a sus estudiantes, de pronto de manera de outsourcing. Y adicional a esto, para un futuro donde la metodología presencial vuelva a ser posible, queremos tener un estudio principalmente en Barranquilla o primeramente, en donde los estudiantes y los profesores se puedan reunir a dar sus clases y también poder brindar de pronto la capacidad de tener instrumentos para que los estudiantes puedan probar todo tipo y realmente encontrar qué es lo que les gusta. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias, les auguro mucho éxito. Les agradezco a David, a Rubén, a Luis, a Sergio, Juan Carlos, por habernos acompañado. Nos despedimos. Bueno, nos veremos prontamente. Gracias a quienes nos están viendo. Hasta luego. Listo, muchas gracias. El Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla se consolidan como líderes regionales del ecosistema empresarial colombiano. Durante los últimos años, la dinámica de inversión, así como la confianza en esta zona del país, han incentivado la creación de nuevas empresas. Aspectos como nuestra infraestructura portuaria, múltiples espacios de negocios, políticas de fortalecimiento a pymes, alianza público-privadas que permiten crear valor compartido, demuestran que la creatividad, la pujanza, la innovación y el optimismo están en el ADN de nuestro territorio. La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, ANDI, Fundesarrollo y Pro Barranquilla, uniendo esfuerzos y voluntades, buscan contribuir a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia y promover la recuperación económica de la región. Una sólida alianza para la creación de emprendimientos de alto impacto que generen valor agregado, empleos de calidad e innovación empresarial. Un liderazgo empresarial que quiere promover un Caribe exponencial. Caribe Exponencial es la nueva apuesta de departamento y ciudad que impulsará el tejido empresarial creando una dinámica de crecimiento y desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la economía regional. Caribe Exponencial ofrece un programa de acompañamiento, crecimiento y escalamiento empresarial, acceso a nuevos mercados, coaching y mentoría personalizada, diversificación de productos y servicios, tecnificación e innovación, acceso a capital, recursos e inversión. Buscamos empresas con alto potencial de desarrollo que podamos apoyar en su crecimiento. Si estás listo para crecer exponencialmente, conéctate con Caribe Exponencial. Muy buenas tardes a todos y ahora tenemos un espacio muy especial a cargo de la dirección del Ministerio de Cultura. Va a estar coordinado por Diana Molina. Entonces, invitamos a María Ángela, directora del Centro de Emprendimiento, a que nos haga la presentación de estos invitados especiales que tenemos en este momento. María Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas en este espacio que se realiza gracias a la articulación del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte y de la empresa Ipsicon, y que ha dedicado este espacio, este conversatorio denominado El Emprendimiento desde la Industria Musical, el cual se desarrolla en el marco de la Semana Global de Emprendimiento. La Semana Global de Emprendimiento es un movimiento mundial que busca fortalecer la cultura emprendedora en los 149 países adherentes por medio de eventos, actividades que se desarrollan simultáneamente, así como lo hemos venido haciendo en esta jornada del día de hoy. ¿Y qué se busca en esta Semana Global de Emprendimiento? Se busca articular, se busca inspirar, se busca conectar y se busca instruir. Y eso es precisamente lo que queremos, pues, con este conversatorio dedicado al emprendimiento desde la industria musical, en el cual queremos abordar, pues, todo lo que es la perspectiva de este importante sector en nuestro país, el cual es insignia a nivel cultural y que cuenta con personalidades reconocidas a nivel nacional e internacional. Este espacio será conducido por Diana Molina, como lo mencionaba Tatiana. Bienvenida, Diana. Mientras Diana se va conectando, voy a hacer una breve reseña de ella. Diana es una vallenata, psicóloga de la Universidad del Norte y magíster en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos,
Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector cultural. Fue miembro del Consejo Directivo de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y presidente de la Fundación Festival Tierra de Compositores en Patillal, Cesar. También se desempeñó como gerente de las emisoras de Radio Guatapurí y Cacica Estéreo. Cuenta con una amplia experiencia en el sector cultural en el ámbito nacional e internacional. Y actualmente Diana es la directora nacional de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura. Bienvenida, Diana. Gracias por aceptar esta invitación de estar aquí con nosotros. También nos acompaña Camilo Daza, productor musical, fundador del estudio de grabación musical La Caja Musical, estudio por donde pasaron importantes artistas como Peter Manjarrés, Silvestre Dangond, entre otros. Este proyecto, pues con el tiempo y producto de la particular situación de este año, se transformó en La Caja de Música Live, el cual se ha convertido en el plan preferido de más de 70,000 usuarios que han creado una comunidad de más de 300,000 personas en aproximadamente 250 ciudades alrededor del mundo. Bienvenido, Camilo. Nos acompañan también Fabián Dangond, especialista en desarrollo social, magíster en innovación y emprendimiento, asesor territorial de mapeos y agendas creativas para la dirección de estrategia, desarrollo y emprendimiento. Bienvenido, Fabián. Ahora sí, Diana, te doy la palabra para que conduzcas pues este maravilloso espacio en el cual nos encontramos esta tarde. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a la Universidad del Norte por la invitación. Orgullosamente uninorteña, gracias por este espacio donde se desarrolla y donde motivamos a los emprendedores e innovadores de nuestra cultura y de nuestra creatividad. Como tú lo decías, hoy gracias a la unidad de nuestro presidente Iván Duque, estoy en la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura, y es una oportunidad que yo siempre he visto no solo para Diana Molina, sino para el Caribe colombiano. Soy una persona plenamente convencida de que la creatividad y la música y la cultura, además, que hace parte de todo esto, mueve una economía, y eso no solamente estoy convencida yo, sino también igual nuestro presidente es quien está convencido de eso y quien ha hecho muchísimo énfasis en el tema de la economía creativa y la economía naranja, y eso es una oportunidad que tiene nuestro país y que tiene este sector en estos momentos para poder catapultarse y para poder posicionarse, ya que siempre hemos visto la cultura como un medio, como cultura, como netamente folclore, como nuestra identidad, como nuestra historia. Y sí, está bien, es cierto, pero la cultura, detrás de todo esto, se mueve una industria y una economía cultural, y mueve gran parte de la economía del país. Por eso hoy estamos aquí. Tengo el placer de participar en este panel con dos coterráneos. Bueno, Fabián, ahí estamos como en la disputa si es vallenato, si es guajiro, pero él es más vallenato que guajiro. Y a su vez está Daza, que es una persona que en estos momentos es orgullo de nuestra tierra vallenata, es un productor musical y hoy en día, a través de la crisis, ha tenido su empresa con quien se ha catapultado y se ha posicionado, porque a través de la crisis tenemos que ver nuestras oportunidades. Y yo creo que ellos han sido unos visionarios en este momento y han visto esa transición que tenemos que tener entre, si bien es cierto, nuestra cultura, nuestra creatividad, pero pasar al terreno tecnológico e innovador. Les voy a contar un poco de la Caja de la Música. Fue creada, nació en el año 2004, pero yo voy a hacer una corta reseña porque también va a contar acerca de eso. Nació en el año 2004. En el 2006 nace la Caja de Música Producción, especializada en brindar la calidad en los eventos, en toda la parte técnica, lo que es sonido, iluminación, rider, estructura, entre otros servicios. Porque eso es lo que tenemos que ver, que atrás de todo un espectáculo musical hay esa economía que se mueve y hay muchísimas personas trabajando para que todo eso se dé. Detrás de un grupo folclórico está un coreógrafo, está quien hace los vestidos, está quien los diseña, está quienes las maquillan, quienes los peinan, etc.
A raíz de la pandemia, fue decretado por el gobierno, Camilo tuvo la iniciativa con varios amigos con quien se asoció en buscar una forma de llevar ese entretenimiento al hogar y dinamizar el gremio de la producción y de las músicas que por obvias razones está muy afectado por el COVID. Entonces yo quiero, Camilo, que nos cuentes un poco más acerca de la Caja de la Música y de tu experiencia y cómo ha sido todo ese proceso y ese crecimiento que has tenido hasta el momento. Buenas tardes a todos, buenas tardes Diana y Fabián, gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos después de 9 meses de pandemia, yo creo que cumpliendo sueños, porque yo siempre he dicho que a veces los sueños, las cosas siempre se cumplen y bueno, aquí está Fabián, quien más que nos ha acompañado también en este proceso con cifras y puede dar veracidad de lo que vamos a hablar. Bueno, la Caja de Música nació el 15 de mayo, la Caja de Música Live. Yo soy un productor de eventos. Hace más de 3 años, 4 años antes tenía un estudio de grabación que se llamaba La Caja de Música. Terminé convirtiéndome en productor de eventos pequeños aquí en la ciudad y poco a poco he realizado varias fiestas, me he dedicado a realizar fiestas privadas, bodas, temas corporativos, el Festival de la Quinta también, y apoyando en varias cosas siempre en la ciudad, pero a raíz de la pandemia pues nos entró el tema de que pues el sector cultural fue el primero que paró y nos preguntamos todos en qué momento iremos a arrancar. Pues con la pensadera, pues terminamos inventándonos lo que es la Caja de Música Live. ¿Qué es la Caja de Música Live? Pues lo que quisimos fue llevarle entretenimiento a los hogares, a las personas colombianas y terminamos llevándoselo a los colombianos y al mundo entero. Hemos hecho ya 16 conciertos al día de hoy. Hemos vendido 120,000 tickets, hemos tenido una audiencia de 500,000 personas. Hemos generado alrededor de 200 empleos y hemos tenido, o sea, una aceptación inimaginable. Nosotros estamos ya llegando a más de 30 países, 250 ciudades, es una cosa que se ha crecido impresionantemente. Nosotros, por ejemplo, a veces yo me impresiono mucho que yo veo cómo en las redes sociales somos tendencia con cualquier cosa que digamos en los conciertos. La gente nos ha acompañado, hemos presentado a muchos artistas vallenatos, siempre hemos cogido como la cultura vallenata y la hemos mostrado. Yo creo que ese es el resultado de todo esto, es como que yo siempre digo, o sea, se ha demostrado que el vallenato es demasiado fuerte en Colombia y hemos llegado a muchas partes del mundo que la gente siempre quiere escuchar a sus artistas. Empezamos, me acuerdo, vendiendo 1,500 tickets, el primer concierto que dijimos, no, el reto es vender 500 y vendimos fue 1,500 y pasamos, hoy en día estamos vendiendo una cantidad de tickets asombrosa. La gente ya los viernes o sábados a las 8 de la noche está pendiente de que hoy es el concierto de tal, la Caja, y nos hemos dado cuenta que la gente ha creído en nuestro proyecto. Mucha gente ha lanzado también proyectos similares, pero siguen creyendo en la Caja. Como dicen en Twitter, hay un hashtag, nos da mucha risa, que dicen caja es caja, pero ya hemos llegado a que, o sea, hay artistas que no nos imaginamos. El sábado pasado tuvimos a Silvestre Dangond que confiaron en nosotros y eso fue una cosa astronómica. O sea, se duplicó todo, o sea, llegamos a cualquier parte en el mundo. Recibíamos llamadas de artistas internacionales que no creían que eso fuera en vivo totalmente desde el río Guatapurí, que, o sea, mostramos la belleza de Valledupar, mostramos la sirena, que de pronto mucha gente no la conocía y todo el mundo viendo ese monumento que tanto orgullo nos llena a nosotros los vallenatos de tener en el río. Y hemos sido, o sea, siempre a esto echado para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y yo digo, o sea, ¿en qué momento? O sea, felices con el resultado. Yo te aporto algo a eso y yo soy testigo de del crecimiento que ustedes han tenido y de dónde han partido. Y una de las
cosas que hay que aplaudirle, o bueno, no hay que aplaudirle, hay que tener en cuenta, y esto es un mensaje para todos los creativos y todas las personas que soñamos con algún día tener un emprendimiento creativo, es que sí se puede, pero se arranca desde cero. Este es un sector donde tenemos que, o sea, indiscutiblemente hay que arrancar de cero y hacer las cosas bien. Camilo empezó y siempre una de las cosas que lo caracterizó es su buenos equipos, su buena producción, porque obviamente, como les decía yo, detrás de todo un evento folclórico, cultural, deben de haber unos profesionales. Y están esos profesionales haciendo las cosas de manera impecable para que todo salga bien. Y yo creo que eso fue lo que ustedes los ha caracterizado y los ha llevado donde están hoy en día. Nosotros, hay una cosa que yo siempre como que le tuve miedo, y siempre con Fabián, por ejemplo, lo conversaba mucho, y era algo que yo me arriesgué, y fue no sé por qué lo hice, pero así lo hicimos, que fue cuando empezó todo este tema, antes de empezar, cuando empezó la pensadera, ¿qué hacemos? Empezó el tema, llamé a un amigo que es Carlos Mario Barranco y dije, vamos a montar esto. Él es ingeniero de sonido de Silvestre Dangond, y nos asociamos los dos y empezamos a trabajar el tema, investigamos. Después dijimos, necesitamos un creativo, necesitamos una persona que se encargue de todo el diseño, del marketing, de todo el tema de transmisión. Y encontramos a otro necio como nosotros, Brian Cuadro, que Brian se dedicó a todo ese tema. Yo le digo el pequeño genio, que es un chiquitico que anda dibujando siempre y hace su cosa. Bueno, Diana lo conoce bastante. Claro que sí. Hay que rescatar también él estuvo detrás de Martín Elías al final en su carrera, trabajándole todo el tema de la imagen. Brian, y él trabajó con Peter y con Martín mucho todo el tema de imagen y todo ese tema, y entró al equipo. Y empezamos cuando el momento que entre los tres empezamos, hicimos el primer concierto. Ya entonces empezaron a tocarnos la puerta como que las empresas de publicidad y todo eso, y entramos con el Mono Montero, también se nos unió al equipo y empezamos todo el tema comercial. Y cuando quisimos, los cuatro echamos para adelante, y yo dije, bueno, entre los cuatro hacemos fuerza y ahí vamos. Y uno cree de veces que uno no se las gana solo todas. Entonces empezamos los cuatro. Y siempre, si uno no resolvía el otro, y el otro traía otra cosa, y cogíamos y agarramos. Y de repente, entonces, Fabián, me acuerdo que me llamó y me dijo, él me dice, nos decimos Pollo. Entonces me dijo, Pollo, tenemos que sacar las cifras de ese tema. Y yo, ¿cifras de qué? Y empezamos con el tema de las cifras. Y hoy en día me preguntan, ¿y qué es la caja de música? Yo le dije, la caja de música vendió 120,000 y todo el mundo que ¿cómo? Yo, sí. O sea, tenemos números, tenemos una cosa que eso es muy chévere, que a veces uno no cae en cuenta. Aprovecho ahora que tú estás hablando de Fabián, voy a presentar a Fabián, a hacerle la introducción a Fabián. Fabián Dangond. Gracias, Diana. Es un guajiro, pero con el corazón más vallenato que guajiro, y una persona extremadamente inquieta. Yo me identifico particularmente con Fabián porque nosotros, yo digo, yo me considero del sector cultura, pero yo toco nada más las palmas y me encanta la música, escucharla, soy melómana, pero yo ni canto, ni compongo, ni bailo, ni nada por el estilo, pero vivo muy convencida y muy orgullosa de este sector y sé que esto le aporta mucho no solo a Colombia, sino a la humanidad, y sobre todo en estos tiempos de crisis. Yo creo que Fabián es igual que yo, él tiene su habilidad particular con los números y es una persona convencida que con las cifras se puede demostrar cuán importante es nuestro sector creativo, nuestro sector cultural y cómo crece la industria musical y qué mueve la industria musical. Es una persona que no solamente ha medido a la Caja de la Música, ha medido varios festivales, en especial el Festival de la Leyenda Vallenata, y ayudó a convencer a no solo la ciudad, sino también a un consejo directivo, porque la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata nace como una gran parranda, inspirada por Consuelo Araujo, Rafael Escalona y Alfonso López, como una gran parranda. Pero el festival ha crecido de tal manera que hoy es una de las multinacionales creativas más importantes del país. Y eso así la definimos con la multinacional creativa. Y eso es lo que hemos venido haciéndole entender a la ciudad de Valledupar, a muchos vallenatos que nos habíamos quedado en que el festival
era la época de parranda de nosotros y punto, como también pasará en el carnaval, pero muy claro, ya hemos comprendido y asimilado que estos son eventos folclóricos y culturales, pero le aportan muchísimo a la ciudad y mueven mucho la economía. Entonces, Fabián ha servido como ese instrumento para ayudarnos a convertir en números algo que antes era tan intangible, porque un compositor, sus composiciones son inspiración. Ellos a veces perdían hasta la cuenta de cuántas composiciones tenían. O un compositor nunca pensó cuál va a ser el alcance de esa canción que está haciendo. Y hoy en día tenemos la oportunidad para medir eso, y yo quiero que Fabián nos cuentes un poco cómo nace tu inquietud. Muy buenas tardes a todos. Camilo, gracias por la demostración de afecto y de aprecio, a Diana por el reconocimiento, a todos los que están conectados. Pues básicamente yo me di cuenta que este sector, y más en la región de donde estamos, que es abundante riqueza cultural, folclórica, compositores, acordeoneros, dance, bailadores, era rica, pero no teníamos un recurso que es muy importante, que es la clave del éxito de los emprendimientos culturales en la actualidad. Y prueba de ello es la Caja de la Música, que aunque Camilo no lo sabe, a los 52 días de haber empezado el confinamiento en Colombia, él logró darle la vuelta al negocio. ¿Y por qué digo que la vuelta al negocio? Él sí logró realmente adaptarse, no reinventarse, sino adaptar su modelo de negocio a los nuevos desafíos. Solamente el año 2019 en Colombia se realizaron 14.241 eventos artísticos, musicales en todo el país. Eso de repente en el mes de marzo se vio truncado. Ese crecimiento que se venía dando se truncó y quedaron todos los eventos de Colombia en cero. Y 52 días después, la Caja de la Música logró hacerlo. Y creo que ese modelo permitió que de los 4.900 eventos musicales que se realizaron en Colombia el año pasado, hoy solamente estemos disfrutando de los virtuales y de los que hoy son mixtos, mitad presencial y mitad virtualidad. Y yo creo que eso que ellos no entendieron en su momento, que hoy ya lo entienden y ya saben que la Caja de la Música no es el letrero, sino que la Caja de la Música es el intangible que muchos actores y muchos creadores musicales no saben que tienen, su audiencia, a quién les compra, a quienes están llegando. Eso es la Caja de la Música hoy. Pero todo este sector y todo esto tiene un reto, y es llegar a formalizarse. Ese reto que tienen que pasar de la informalidad hacia la formalización de sus empresas, bien sea de carácter natural, de carácter SaaS, cualquiera que sea. Pero el primer reto de cara para la recuperación de este sector es que todos comprendamos que tenemos que adaptarnos, pero tenemos que formalizar nuestras empresas, que tenemos que revisar nuestros modelos de negocio, tenemos que ver cuál es nuestro producto, cuál es nuestro servicio, porque detrás de esto hay una cadena de producción. Y en el sector de la música está compuesto por creadores, por la venta, por la música grabada, por las representaciones musicales que nos representan a los artistas, por la publicidad en la música, por la música en vivo, que esto es un sector muy importante. Entonces yo creo que para colocar un ejemplo de la magnitud que esto tiene y la importancia que esto tiene, solo la música en vivo, o digamos el sector musical, en el año 2019 en el Reino Unido representó 23 billones de pesos. 23 billones de pesos. ¿En qué? En turismo musical. Son todas esas personas que siempre se alistan y se preparan para asistir al Carnaval de Barranquilla, al Festival de Blancos y Negros, a la Feria de Cali, la Feria de Flores, al Festival de la Leyenda Vallenata. Todo ese gasto musical, todo ese turista que se mueve, que consume productos locales, que consume transporte, hoteles, toda esa industria en Colombia es muy fuerte. Sin embargo, son pocos los eventos, y creo que son pocos los eventos. Cuando hablo, son solamente Carnaval de Barranquilla, recientemente el Festival de la Leyenda Vallenata, que han venido tomando, digamos que dándole valor a eso que ellos generan y lo que están impactando en la sociedad. Y todo evento, toda actividad que no se mida no es sujeta a ser mejorada. Y creo que aplicando estos conceptos de
economía, de ingeniería, de administración, a los negocios y a las actividades culturales, creo que el sector va a tener un crecimiento importante. Tanto así que el Ministerio de Deportes, Medios, Música y Arte del Reino Unido estimó que para el año 2021 el crecimiento de la industria en Reino Unido será del 5,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que prepararnos desde ya para que cuando la reapertura venga de manera progresiva podamos darle respuesta a esa nueva audiencia, a esa audiencia que va a buscar entretenimiento, que va a buscar diversión. Entonces, adaptarnos a los desafíos que el COVID nos está demandando hoy, pero también prepararnos, porque hoy los usuarios buscan experiencias diferentes y muchos, me acuerdo que decían, no, eso de la caja de la música no va a funcionar. Yo para pagar un ticket y quedarme en mi casa encerrado, yo prefiero poner YouTube y verlo desde mi casa. ¿Y qué cosa? Hoy la gente no ve los videos en YouTube de la caja, sino que están pidiendo constantemente un artista y realmente eso es como el que se perdió el partido en vivo, el que se perdió Real Madrid-Barcelona y se lo ve en repetición, no es lo mismo. O sea, la caja de la música hoy se puede decir que es un clásico musical, que si no nos vemos en vivo, nos lo perdimos. Entonces yo creo que tener el gusto, llevar esa nueva experiencia a la casa es lo que tenemos que hacer. Seguramente ahorita que venga la reapertura, muchos tendrán, me preguntaban, ¿y cómo van a hacer ellos si ahorita que abran van a nuevamente a realizarse las casetas, los conciertos? Sí, pero también de esta experiencia quedó un tipo de personas que decidió definitivamente reunirse en grupo, reunirse en la sala de su casa y disfrutar de un evento privado, porque prácticamente es un evento, un show de mucho gusto, de mucha calidad, y seguramente a través de esto muchos se estarán adaptando a esto, y seguramente el desafío de la caja de la música es encontrar ese gap, ese espacio que hay entre la virtualidad, la experiencia virtual y la experiencia presencial, porque seguramente ellos seguirán operando desde la presencialidad, montando eventos con diferentes artistas, pero también tendrán que entender ese nicho de personas que hoy gozan y disfrutan con la experiencia de la música en vivo de manera virtual, que seguramente antes de la pandemia veíamos en vivo de Silvestre, de Nicky Jam, de artistas internacionales en YouTube, y pues realmente no le damos valor, pero hoy estas experiencias virtuales están generando un nuevo estilo, un nuevo consumo de la música, y creo que el ejemplo más claro es la caja de la música, además porque lo sentimos y estamos con ellos, pero el potencial está en todo, y creo que todas las ciudades tenemos que empoderarnos de nuestro sector cultural, de nuestro sector musical, porque ahí está un gran potencial que tenemos que aprovechar. Y yo creo que experiencias como estas y tendremos que seguirlas compartiendo y tendremos que seguirlas llevando para que cada vez la dinámica de la industria, que ya cambió completamente, pues se adapte más a lo que los clientes quieren, a lo que los usuarios quieren. Así es, Fabián, y eso básicamente es el mensaje que queremos enviar aquí. Nosotros tenemos por empezar por cambiarnos el chip y entender que esto es una industria, que aquí hay una actividad que nos sirve, nuestras ideas se pueden convertir en nuestras oportunidades de negocio, como lo decía ahorita Camilo, de tanto pensar y qué hacemos y por dónde vamos. Hoy esta es su gran empresa y no solamente él, yo sé que en el país eso es lo que tenemos, esta vocación, esta creatividad es innata de nosotros, de los colombianos. En el mundo dicen que lo que no hacemos nosotros los colombianos no lo hace nadie. Y yo creo que esa creatividad que nos caracteriza, tenemos que empezar a ponerle signo peso. Tenemos que pasar de pensar en Word para pensar en Excel, para decir, yo de esto puedo vivir. Ayer yo de casualidad me reunía con unos artistas plásticos en Barranquilla, estuve reunidos con ellos y ellos me manifestaban sus diferentes inquietudes, y obviamente desde el gobierno nacional el reto es ese, esto es una gran oportunidad, tenemos un presidente que le ha invertido a la cultura, que él sabe que esto es una inversión, que no es un recurso que están regalando entre comillas, como mucha gente piensa, no, yo voy a aportar ahí porque sí, no, esto es una inversión que se hace porque, como lo decía Camilo, este fin de semana vimos en Valledupar que se hizo el concierto virtual de Silvestre Dangond,
virtual. Y estoy segura, no lo sé en cifras, Fabián, tú me lo podrás concretar, pero no, yo creo que eso no se ha medido porque muchas personas llegaron a Valledupar solo para vivir el concierto desde Valledupar. Solo para vivir el concierto de Valledupar. Y además de eso, se hizo promoción de ciudad con el evento, porque como decía Camilo, ahí se mostró lo que la sirena, se mostró el río Guatapurí, se mostró las diferentes riquezas que se tienen en una ciudad. Entonces, un evento cultural nos sirve para promocionar la ciudad y nos sirve también para mostrar y dinamizar la cultura, la economía. Cuando hacemos un evento, pongamos el ejemplo de Carnaval de Barranquilla, donde sabemos que el país entero se moviliza hacia el Carnaval de Barranquilla, sabemos que ahí se beneficia el sector hotelero, el sector de los restaurantes, el de transporte, los diferentes sectores, los diseñadores, los mismos almacenes, porque la gente llega y consume en Barranquilla. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver claro. Y si bien es cierto, todo este proceso parte de una creación, luego se va a una producción, ahí se monta y ya ahí entraría los artistas a hacer su papel que les corresponde. Así es, Diana. Las cifras internas, pues eso las podrá comentar Camilo, y seguramente sobre lo que es la caja tendrá un código de confidencialidad y bueno, propio de su negocio, pero la ciudad no se imaginó que quizás todo se iba a desbordar como así sucedió, pero digamos que en la dinámica uno siempre le pregunta a los que más saben, y los que más saben en la ciudad son los taxistas. Sí. Y me llamó mucho la atención que le pregunté, señor, ¿se va a ver el concierto de Silvestre? Me dijo, bueno, yo no sé, porque me está saliendo bastante carrera, pero una prima que vive en Santa Marta se vino, rentó un patio en Arizona y está cobrando la entrada a 20,000 pesos. Un aforo de 50 personas, ya tiene todo. Entonces, muchos negocios, muchas actividades lo hicieron así y algunos se molestaban y quisieron crear polémica. No, porque es que mira que Silvestre, que el restaurante X, el restaurante Y o tal persona se está organizando con 10, 20 personas. Le dije, mira, es que no es comprar solamente el tiquete. Obviamente ellos necesitan que compren el tiquete, pero la experiencia, lo que el usuario está demandando, la audiencia, a quienes tú estás llegando, eso es lo realmente importante. ¿Por qué? Porque Valledupar es ciudad creativa de la música desde el año pasado y este año demostró con los dos eventos, con el evento del Festival de la Leyenda Vallenata y con esto de la Caja de la Música, que realmente es la ciudad creativa de la música por excelencia, que no se equivocaron en la UNESCO cuando la escogieron, porque en medio de la pandemia, en medio de la crisis, la producción de dos eventos importantes, uno que estaba y otro que surgió, le ha dado y le ha mantenido ese estatus como ciudad creadora, generadora alrededor de la música. Y seguramente, Diana, como tú dices, muchas personas llegaron solamente por tener la experiencia. Y a pesar de que Silvestre no estaba en el Parque de la Leyenda, no estaba en la Plaza Alfonso López, no estaba en ningún rincón en Valledupar, el simple hecho de estar en Valledupar, sentir la magia de la ciudad, así como la tiene Barranquilla, como la tiene Medellín, las personas sentían eso cerca y esa es la experiencia. Ese es el turista de la música que estamos buscando, que aunque no tenían a su artista enfrente, el simple hecho de que la atmósfera del artista estuviera en la ciudad era suficiente para poder disfrutar de la música, de la cultura, de la gastronomía, porque todos aprovecharon, los taxistas, los restaurantes, todos aprovecharon y hoy, no lo digo yo, lo dice la gente en la calle, en la ciudad, la gente está agradecida. Quizá Camilo se lo ha manifestado muchas veces, pero hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque ellos lograron darle la vuelta y en medio de todo, hoy están generando realmente y rescatando y dándole valor a lo que es importante en esta ciudad, en Valledupar, la música vallenata, y ellos están buscando la forma de llevarla a todos los rincones por diferentes canales, pero que no se pierda eso. Lo más importante es que la conexión que hay, esos cuatro elementos de la música, la caja, la guacharaca, el acordeón y su cantante están ahí. Y esa magia no se pierde y ese embrujo está ahí, obviamente con el modernismo y las luces. Y hoy, más que nunca, ningún artista, ninguna plataforma, ningún evento que se hizo en esta ciudad
tuvo la brillantez de mostrar la ciudad desde la otra óptica. Porque más allá que el artista llegó y montó su show, la ciudad fue mostrada, fue dada en evidencia de otra forma. Y seguramente en esos países que llegaron a esas ciudades, hoy hay personas que están antojadas. Camilo comenzó a salir de la caja de la música verdaderamente, sí. Trasladarse. Exacto. Mira, hay algo, una anécdota, bueno, tengo muchas historias así alrededor de la caja. Cuando nosotros empezamos, era la caja de música, era un típico, una caja, o sea, era un estudio de grabación que era una caja, y efectivamente nos salimos de la famosa caja a mostrar Valledupar. Cuando a mí me dicen, no, que, por ejemplo, a mí me llama este artista Silvestre y me dice, no, que queremos que hacerlo en el río y que la sirena sea protagonista. Yo quedé, ¿cómo? O sea, a mí me quedó como, bueno, empezamos nosotros en Valledupar en mayo. Se firmó el decreto 319, donde gracias al alcalde Mello Castro, o sea, nos autorizó, fuimos la primera ciudad en Valledupar que autorizó hacer los conciertos virtuales en pleno confinamiento. En ese momento nadie podía salir. Entonces, a mí me dio risa porque en ese momento yo cuando llamo al secretario de gobierno y le echo mi historia y todo el cuento, tal, me dice, tú estás loco, tú. Bueno, déjame pienso, y le buscaron, como dice yo, la comba al palo y montaron el decreto. Y fuimos los primeros yo creo que en Colombia que hicimos esto. Entonces, al momento de hacer la caja, bueno, y después pasamos al tema de Silvestre, que dice, no, vamos a hacerlo en el río. Y a mí me dice Carlos Mario, no, que Silvestre quiere el río, y después Silvestre, no, que la sirena. Y cónchale, ¿y dónde montamos esa vaina? Y no, que alrededor de la sirena, no, y el río crecido, no sé qué, o sea, era un peligro. Se nos ocurrió el famoso pueblito vallenato al frente, que era donde montamos todo. Y todo el mundo decía, no, eso, mira, en Twitter nos llovían críticas de muchos personajes que decían que eso iba a ser un desastre total. Nos tocó volvernos, en vez de un evento virtual, montamos toda la logística con gente vallenata, o sea, para que fuera un evento, hicimos, ¿cómo se llama? Un plan de contingencia para que hubiera control en la zona. Nos tocó traer de Barranquilla mallas, vallas, o sea, eso fueron, ustedes no se imaginan, tuvimos más de 150 logísticos, 300 policías, 50 y pico de personas del ejército, motorizados, control del tránsito, todo. Y todo el miedo que tenía todo el mundo era que Valledupar se iba a volver un caos. Miren, yo era la primera que tenía ese temor. Todo el mundo, eso fue impresionante. Cuando a las 7:45 Silvestre, no, vamos, estamos listos para empezar. Yo salgo un momentico, dame cuenta, y me asomo así en la carrera 19, que es la del Puente Hurtado, y yo veo eso solo. Y yo, ¿y la gente dónde está? Bueno, vamos a empezar. Empezamos el concierto, y cuando empezamos el concierto, mi esposa, me acuerdo, me llama, y ya habíamos empezó el concierto, eran las 8:30 por ahí. Ella salió de mi casa a la casa de Fabián, que es aquí cerca, y estamos cerca, y me dice, mira, acabo de dar vuelta por la pilonera mayor, el pedazo de acordeón, y no me tropecé ni un carro. Y yo, no puede ser. O sea, la ciudad se volcó completamente a ver el concierto de Silvestre. Y era impresionante los grupos de amigos, todo el mundo cuidándose con el tema de la bioseguridad, pero era todo el mundo en la casa de pronto. Bueno, tú lo hiciste, Diana, con tus amigas. Todo el mundo, era impresionante. Y yo decía, Silvestre mismo puso en su casa una pantalla para sus hijos con sus amiguitos. Entonces todo el mundo, era como que todo el mundo con sus combos, y nosotros decíamos, oye, impresionante. Y cuando se acabó todo, la gente se mantuvo en la casa, no hubo desorden de nada. Y Valledupar, o sea, dimos ejemplo de que fuimos capaces de inventarnos, de hacer los conciertos virtuales. Y en Valledupar, después de que Silvestre Dangond, cada vez que hacía un concierto era un desastre, de que eso era incontrolable, o sea, Valledupar se mantuvo en una calma. Y no fue solo en Valledupar. A mí me dicen, por ejemplo, yo conozco gente, y lo sé porque le envié tickets a una persona en Dubái que se lo vio, en China, en Luxemburgo, en París, en Londres, en España, gente que estaba conectada desde las 3 de la mañana esperando que empezara Silvestre Dangond, y eran las 8 de la mañana y la gente todavía estaba viendo a Silvestre Dangond. O sea, el plan de ver todo, y todo el mundo, la felicidad era de ver el tema de la sirena. O
sea, la gente feliz de Silvestre y se lo gozaron todo el mundo. Y hoy en día, hoy por ejemplo, me acuerdo que fui a comprar una silla para la oficina y el man, tú eres el de la caja de música. Y yo, sí, compa, lo felicito. Yo le voy a decir, todos los conciertos son buenísimos, todos, pero es que esta vaina es impresionante. O sea, la sirena, o sea, la gente se siente orgulloso de su ciudad. Es una cosa impresionante. Eso es y eso muestra, Camilo, exacto. perdóname, es muestra de que nos podemos reinventar y que mira que este sector donde yo creo que nos sentimos como el sector más golpeado en el inicial, porque lo primero que se canceló fueron los eventos masivos, y obviamente para nosotros poder consumir nuestros productos culturales y creativos y nuestra música es en eventos masivos. Entonces, esto muestra de que sí nos podemos reinventar y que sí tenemos que vivir esa transición, y que hay una transformación y que entra la transformación digital, y que nosotros como seres humanos nos adaptamos y podemos seguir consumiendo, porque yo sentía la desesperanza de muchos artistas, de muchos productores, del mismo personal logístico, porque como lo digo, detrás de la industria musical, no solamente detrás de un artista hay un andamiaje, como lo ha manifestado Camilo, se genera empleo para los logísticos, se genera empleo para los que instalan las pantallas, montan el sonido, en fin, hay gente también dedicada a medir, están los organismos de socorro, bueno, están todo ese andamiaje que se da detrás de nuestra industria, y sí nos podemos reinventar. La gente va a seguir consumiendo los productos culturales, pero de otra manera. Entonces, el sector sí tiene esperanza, y eso lo tenemos claro, y eso desde el gobierno se han implementado muchas oportunidades de financiamiento y muchos estímulos tributarios, sobre todo para la empresa privada, para que empiecen a ver de que la cultura es un modelo o les sirve para invertir. O sea, la cultura se pueden convertir de sus aliados estratégicos, y que sí vale la pena invertir en cultura porque sí da utilidades, que eso era lo que antes pensábamos, no, ahí no da, eso no da, y tú eres fiel copia de que eso ha mostrado de que sí se consume el producto. Mira, a mí me pasó, o sea, yo digo que y hoy en día todavía es difícil. Nosotros vivimos en una ciudad que es pura cultura, pero aquí, bueno, sí, están las mineras, está la ganadería, y los papás de uno, bueno, aquí los tres son así, ganaderos, o trabajan en temas mineros, lo que sea, o política, y todos o abogados, ya. Entonces todo el mundo tiene que hacer eso, irse a Bogotá a estudiar y quedarse en Bogotá, porque en Valledupar no, aquí no hay futuro. Y resulta y pasa que Valledupar la hemos dejado sola y hemos vuelto, bueno, como de 10 años para acá, mucha gente joven, y nos hemos dado cuenta de muchas cosas. A mí me pasó, Diana, yo empecé estudiando administración de empresas y terminé, no duré ni el medio semestre en los Andes, me acuerdo, y terminé. No, ¿qué hago? No, me voy a dedicar a la música, o sea, y todo el mundo, y mi papá, ¿qué música? Nada, me fui a España, estudié, empecé ingeniería de sonido, después en Nueva York otro pedazo, y así, y terminé trabajando con Carlos Huerta, cuando Carlos Huerta me dice, hay que montar un estudio en Valledupar, y mis papás me decían, ¿y tú vas a montar un estudio en Valledupar? ¿Para qué? Monté el estudio en Valledupar, grabó todo el mundo, fui nominado 2 veces a los Grammy, no me los gané, pero me nominaron 2 veces. Eso vale. Eso vale. Y después monté una empresa de sonido, como llaman acá, y empecé, ya somos productores de eventos, y entonces vamos ahora ya que somos la caja de música live. Y resulta y pasa que tú vas a los colegios hoy en día, porque uno lo vea, yo que tengo una hija ahora de 3 años, y tú ves que los colegios siguen encaminándose en el mismo, ¿no? Que tienen que ser médicos, que tienen que ser economistas, abogados. Y la música, yo veo, o sea, y la música que resulta y pasa que un músico puede ganar más plata, o un productor de esto, que hasta un médico. O sea, son los músicos, todos los artistas que son exitosos son multimillonarios y pueden hacer 1000 cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, hay que explotar en Valledupar, yo siempre he dicho, hay que explotar más el tema cultural y mostrarle al mundo de que en Valledupar la cultura de verdad mueve la economía. Porque es que no, que la gente que trabaja en Drummond son los que compran. No, eso es mentira. ¿Sí me entiende? O sea, aquí la cultura, cada vez que hay festival vallenato, ahí sí enseguida la economía pica. ¡Pum! Claro. Y se demuestra cuando hay fiestas de Navidad o el 6 de enero, el cumpleaños de Valledupar, pica la economía enseguida.
Y de resto, Valledupar es así, calmadita. Y cuando hay fiestas siempre se mueve. Por eso es que entonces la gente no cree mucho en la cultura o le da miedo meterse en el tema cultural. Inicialmente, y lo que les explicaba, que por lo menos lo que pasa en el festival, y yo siento que pasa en muchas partes, pero poco a poco nos hemos ido concientizando, porque también siento que en Barranquilla pasó de que el carnaval era el carnaval, o sea, era el momento para disfrazarme, para salir, rumbear con mis amigos y para sentarme en un bordillo y punto. Ya hoy lo vemos de otra magnitud. La reina del carnaval obviamente es una persona supremamente importante, no solamente en Barranquilla, sino a nivel nacional. Y muchas empresas privadas quieren vincularse al carnaval y estar detrás de la reina, porque claro, eso le genera publicidad y le genera además un estatus. Entonces, sí, como tú lo decías, yo me voy a ir como a mi pasado y ya me voy a desprender un poco de directora nacional de estrategia. Yo vengo de una familia, de una persona que creyó mucho en la cultura, y yo siento que Consuelo Araujo, que fue mi abuela, a mucho honor, fue una persona muy visionaria, y ella dijo, nosotros teníamos nuestras fiestas patronales, que es el Festival de la Leyenda Vallenata. Se da, para los que no saben, se da en el marco de las fiestas de la Virgen del Rosario. De ahí es donde parte. Y Consuelo dijo, sí, estas son nuestras fiestas patronales, es la fiesta de la Virgen del Rosario, pero hay que ponerle un plus a esto. Vamos a hacer algo. Y empezó basada en una idea loca, en un embeleco, como le llaman los vallenatos, como le decimos los vallenatos, en una locura, hoy en día tenemos este gran evento que se beneficia no solamente un municipio, sino una región completamente, porque la capacidad hotelera en Valledupar se llena, no da abasto, y la gente se va a San Juan a bajarse en los hoteles. La capacidad no da abasto. Los vallenatos aprendieron que se salen de sus casas para alquilarla, y hay mucha gente que vive todo el año de lo que alquila en el festival su casa. Entonces, es como su actividad principal, por decirlo así, o sea, se asegura en el festival con eso. Entonces, tenemos que seguir en este proceso y cambiarnos ese chip de que esto aquí hay una economía, y que tenemos que pensar en Excel, que tenemos que meterle número al asunto, que si bien es cierto, la cultura, nuestra identidad, lo llevamos en el alma de los pueblos, pero también es un medio de vida. Y como dice Camilo, hay muchos artistas que ganan mucho dinero, y hoy en día se está apreciando mucho las obras musicales y de arte. Mira, Diana, algo súper importante de lo que tú dices, y rescato algo que dice Camilo, es de su experiencia como empresario. Mira todo el trasegar académico, todo el círculo que él dio buscando eso, más allá de lo que sus familiares querían, de que se fuera abogado, de que fuera administrador, que fuera veterinario, que fuera zootecnista, en fin, esas carreras afines con las profesiones de los padres de uno. Él siempre estuvo en su corazón la semillita de la música, el trabajar alrededor de eso, porque nosotros desde que nacemos es como un acordeón al lado, en el patio, en la terraza, en un vecino. De pronto nosotros no sabemos tocar ninguno de los tres, pero tenemos amigos que lo interpretan de manera fenomenal. Y algo que dice Camilo es que hoy visita los colegios, y aún después de que él se formó hace 20 años, no hay formación. Sin embargo, para todos los que nos están viendo, hoy precisamente se lanza, directora, que nosotros nos estamos, hoy a las 5 de la tarde creo que se lanza Skills Naranja. Skills Naranja, que es esa herramienta que le va a permitir a instituciones inicialmente como el SENA y al Ministerio de Educación poder progresivamente adaptar esas herramientas, esos perfiles, esas habilidades, que son 60 habilidades que se tienen identificadas, que la dirección trabajó desde que Diana llegó, y hoy se tiene ese documento, hoy es el lanzamiento. Las naranjas, Fabián, vamos a explicarle a la gente, son esas habilidades naranjas, son esas habilidades duras y blandas que tiene cualquier emprendedor. O sea, todos tenemos una habilidad. O sea, yo entiendo, a veces, por lo menos ayer conversaba con los artistas y les decía, es que nosotros
somos artistas, a nosotros nunca nos hablaron de números. Entonces, y es cierto, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde aquí, desde el ministerio y desde esta nueva dirección, porque es una dirección nueva, donde yo he tenido el honor de llegar a inaugurarla, y es la punta de lanza de esta política de economía naranja del presidente Iván Duque. Es donde hay que conectar lo que es creación, producción, distribución, circulación y llegar a la audiencia. Porque esto es una cadena gigante que nosotros, y en cada una de esas aristas hay unos diferentes sectores a los cuales impacta, y eso lo tenemos que tener clarísimo. Entonces, Camilo ponía el ejemplo y me parece maravilloso que lo diga. Solo no podemos. Camilo, él era productor musical, le gustaba el tema del sonido, me imagino aquí el tema de la música, y dijo, necesito un creativo, necesito a una persona que pueda comercializar, a una persona, y se unió, y hoy tienen una gran empresa conformada. Entonces, esto es creación. Solo no podemos, porque de pronto muchas veces un artista plástico, una persona que pinta, pierde mucho dinero porque a veces no sabe cuánto le invierte a sus obras, porque dice, bueno, listo, yo me gasté tanto, y esa es la cuenta que sacan. Pero si llega otra persona y te dice, no, como Fabián siempre nos las ha hecho ver a nosotros, no, es que tú no gastaste solamente en recursos económicos, tú gastaste en recursos intangibles, como es tu tiempo, como es tu esfuerzo, como es tu idea. Entonces, esto hay que saber enlazarse y saber poner a circular nuestro producto para poder llegarle a la audiencia e impactarlo de una gran manera. Así es. Precisa, sí, y creo que ahí está otro elemento fundamental que acaba de tocar, pues, Diana, que es la formación. Porque si bien estamos informal en términos comerciales, para poder acceder a créditos, a tener vida comercial como empresa, también tenemos que formarnos, porque seguramente sí, la experiencia que tenemos nosotros es que nuestros músicos, nuestros artistas aprenden de manera empírica, con el oído, con la visión, porque le vieron a un familiar, pero en su desarrollo musical, en su desarrollo artístico, falta esa herramienta, faltan esos skills naranja que nosotros les hemos llamado así, faltan esas habilidades blandas y esas habilidades duras que deben de tener, que poder desarrollar y entender, así como nos explicaba Camilo con tal brillantez, de que solos no se puede. Solos no se puede. Hemos visto, y yo he escuchado a muchos. Tengo un ejemplo de una persona que quería y se quejaba y decía que la economía naranja era una mentira, que las ADN eso no servía, que el presidente, que esto, que lo otro, que siempre era el mismo cuento. Y yo le pregunté que cuánto costaba su libro. Y él me dijo, no, mi libro cuesta 50 millones de pesos. Yo le dije, 50 millones de pesos. ¿Pero qué es eso? No, la impresión de 1000 ejemplares. Yo le dije, te los compro, pero me firmas todo el derecho de propiedad intelectual. Y me dijo, ¿cómo así? Porque es que tu libro, tú me estás cobrando la impresión de 1000 ejemplares. Más no estás teniendo en cuenta que te demoraste 3 años trabajando como mínimo 2 horas al día por ese libro. Y esos 3 años, que son casi 150 semanas por 2 horas, estamos hablando de casi 450 horas de trabajo, y 450 horas de trabajo a un asesor cualquiera, en una consultora, en un investigador. Cada hora cuesta, estándar internacional, $100. O sea que estamos hablando de cerca de 4.500 dólares solamente en tiempo invertido. Estamos hablando también que él tenía un banco de fotografías para ese libro de 2.000 fotos y tenía 1.000 horas de entrevista. Le dije, si tú sumas todo eso, en eso pueden haber 300, 400 millones de pesos de propiedad intelectual, de valor intangible que no estás teniendo en cuenta. Y o sea que tu libro no cuesta 50 millones de pesos. Todo tu libro, toda esta obra cuesta casi 400 millones de pesos. Entonces esas habilidades que no tienen ellos hoy, hay que irlas desarrollando. Esa formación hay que irlas entregando, y con el programa que lidera nuestra directora de Skill Naranja, bajo instrucción de nuestro viceministro, yo creo que estamos haciendo una gran tarea, y esperemos que esto apenas inicia. Y seguramente, Diana,
la tiene clara porque ella sabe lo que ama y sabe lo que quiere. Entonces, yo tengo clarísimo, Fabián, y como decía inicialmente, a veces me preguntan, porque generalmente el que está en este sector tiene una afinidad o es un artista por excelencia. Y yo digo, no, lamento decirlo que yo no canto ni bailo. Un día me hizo Merce Botero. ¿Ah? La pilonera, bueno, la pilonera sí la baila. La pilonera. Un día Merce Botero me hizo un ejercicio con unos estudiantes de nuestra universidad, de la Universidad del Norte, me sentó y le preguntaban, ¿ustedes qué creen que es ella? Y muchos dijeron comunicadora social, presentadora, periodista, otros abogada. Nadie entendía que yo era psicóloga, nadie dijo que yo era psicóloga. Y yo soy psicóloga, pero soy una psicóloga netamente convencida en que nuestra cultura y en nuestra identidad hay un sector que se mueve firmemente, como diríamos nosotros allá en Valledupar, y desde aquí, desde el ministerio, he estado trabajando y es una oportunidad que pienso que, como se lo dije inicialmente, no es para mí, es para nuestro Caribe colombiano, porque nosotros la costa somos Caribe, somos cultura, somos folclore, y tenemos que empezar a mirarlo de esa manera. Desde que llegué, me he esmerado por llegar a cada rincón del territorio nacional, en especial a los más pequeños, porque nosotros desde la costa siempre vemos el gobierno nacional allá lejano, allá los cachacos, porque por lo menos nosotros los vallenatos de Aguachica para allá hablan diferente y para nosotros es cachaco. Entonces vemos el gobierno nacional allá muy lejano y donde no tenemos oportunidades, sino que todas las oportunidades se quedan en Medellín, Cali, Bogotá. Y les cuento una anécdota. Yo llegué y uno de nuestros programas es crear las áreas de desarrollo naranja, donde se muestra esa oferta creativa y cultural de las ciudades, donde se conglomera a ese distrito creativo y cultural que deben de tener las ciudades en sus distintas vocaciones. Ahí, por lo menos, el distrito creativo y cultural de Barranquilla, que es barrio abajo, tiene su vocación de desarrollo de software y de cocina tradicional, obviamente de danza folclórica. Y cuando yo llegué, habían 4 ADNs en el país. Yo entré hace 6 meses aproximadamente al cargo y habían 4 ADNs del país. ¿De dónde creen que eran las ADNs? De Barranquilla, 2 en Cali y 1 en Medellín. Y yo dije, no, pero es que nosotros tenemos que empezar a mostrarle al país que todo territorio puede tener. Y la primera ADN que salimos a inaugurar, Fabián, fue al Banco Magdalena, un municipio de categoría sexta y dos ADN tenía el banco. Tiene el Banco Magdalena. Y de ahí pasamos a Ciénaga, Valledupar, Riguacha, Valledupar ya tiene 3, y estamos en eso, en Montería. Entonces, con este mensaje lo que les quiero decir es que nosotros tenemos una gran fortaleza cultural en la costa caribe colombiana que tenemos que aprovechar muchísimo. Hoy estoy afortunadamente aquí desde el gobierno nacional mirando desde otra óptica y ya mirando uno de un espectro más grande, y que tenemos que aprender a aprovechar esta oportunidad que tenemos y que podemos convertir en nuestro modo de vida y nuestro modelo de vida. A los creativos de Colombia, que yo sé que son muchos, no solamente son en la industria musical, sino aquel que diseña software, aplicaciones, que hoy en día, a través de la crisis, esto ha sido muy importante y muy valioso, porque tenemos que hacer esa transición. Quisiera saber cómo se va a hacer en el Carnaval de Barranquilla. Me imagino que también se van a reinventar, pero el Festival Vallenato este año se hizo de manera virtual y ahí estuvo la Caja de la Música también apoyando este gran evento. Y yo creo que, Fabián, que nos compartas un poco de las cifras que tuvo el Festival de la Leyenda Vallenata. Y ahora vienen unas sorpresas buenas en la Caja de la Música para cerrar. Las digo. De otras partes que no son Valledupar, ¿no? Buenísimo. Yo creo que ya vamos a salir de Valledupar. Yo creo que Mira, que regales la cuenta de la Caja de la Música.
Te va a tocar comprometerte con unos tickets aquí para el próximo evento para que todos los de Uninorte Emprende puedan tener ese acceso. Sería un premio, una motivación para esos emprendedores que necesitan un tipo de inspiración y que puedan vivir también esa experiencia. Obviamente se enamoren de lo que es la Caja de la Música. No, yo creo que el trabajo que hizo la Caja de la Música realmente fue quien los validó para que la fundación... Déjame hacer un paréntesis. Dale. Quiero decir que la presentadora estrella de la Caja de la Música, que es la esposa de Camilo, también es uninorteña. Entonces, sí. hay que trabajar de la mano. María Ángel, tienes que tener eso muy en cuenta. Aquí hay una oportunidad para que apoyes los emprendedores vallenatos y obviamente hay que apoyar a todos los emprendedores del país. Bueno, yo soy especialista en desarrollo social de la Universidad del Norte. No soy en pregrado, pero soy en posgrado. Entonces yo creo que nos conecta y estamos comprometidos con Uninorte Emprende. Bueno, entonces, retomando, lo que valida la Caja de la Música precisamente es que lograron, de alguna manera, dar evidencia de la fuerza que ellos tenían, de la acogida. Y seguramente la fundación pudo haber tomado cualquier opción, la señora Marina, pudo haber tomado cualquier opción pudo tomar cualquier opción para desarrollar la plataforma y confió en un equipo, porque sí seguramente le llegaron propuestas y ofertas de muchos lugares por fuera de la ciudad y ellos al ver la tenacidad, el esfuerzo, el trabajo, se decidieron por el talento local. Entonces yo creo que ese fue el primer gran logro que tuvo la fundación y creo que es el logro que deben de tener todas las empresas culturales, todos los eventos culturales, creer en el talento local, que seguramente la capacidad del talento local en ciertos aspectos se va a ver desbordado por su capacidad, pero ya es tener esa habilidad también de decir, sí, yo creo en el talento de Barranquilla, creo, como lo hizo la Caja de la Música, se desbordó en capacidad y contrató y llamó a personas de Barranquilla, de Medellín, incluso para que les apoyaran en su producción. Y eso es reconocer primero que no puedo y segundo que necesito del otro y si quiero avanzar tengo que irme con otro. Y yo creo que ese es el gran mensaje empresarial que nos da la Caja de la Música, más allá de las cifras y de los números, es que para poder llegar adelante tengo que apoyarme y soportarme en quien sabe más que yo y creer en las habilidades del otro también. Mira, yo quería decir algo. Ayer me encantó esa camaradería que existía entre los artistas barranquilleros con que me senté y yo creo que es una de las cosas que yo siempre le he aplaudido a Barranquilla y lo aprendí y siempre insistí en ese modelo de trabajo en la ciudad de Valledupar porque yo también estuve ahí como directora de Pro Valledupar en la entidad promotora de ciudad y siempre vi y visioné de que hay que trabajar articuladamente. La academia, la empresa privada y el sector público. Y hay que tener siempre presente eso porque en realidad solo no se puede. Y Barranquilla ha sido un modelo de eso. Barranquilla, a donde ha llegado, ha sido porque la empresa privada ha sido muy colaboradora y ha sido muy participativa. Hoy vemos ¿cómo es que se llama? Y se me escapa el nombre, el monumento nuevo que hizo Tecnoglass, la ventana al mundo. La ventana al mundo y la de los tiburones. Y la de los tiburones. Entonces, eso llama a Barranquilla, le da identidad a la ciudad, apoya a los artistas barranquilleros. Y ayer veía que están haciendo unas propuestas de algunos para unas empresas privadas de estos artistas con que me reuní ayer. Y eso me llama muchísimo la atención porque definitivamente hay que trabajar muy de la mano porque este es un sector que necesita mucho de la empresa privada y tiene que ver que el sector creativo es una oportunidad de negocio. Yo también los invito a que visiten nuestra página, nuestro portal web que es www.economianaranja.gov.co. Ahí hay unas becas, hay unas convocatorias supremamente interesantes y eso ha sido también mi tarea y mi propósito, que es divulgar y promocionar todas esas oportunidades que hay para el sector, porque vemos que a veces el sector no tiene conocimiento, entonces eso se queda ahí. Por lo menos ahora nosotros acabamos de lanzar el decreto 697 con COCREA, donde se le dan el 165% de incentivos tributarios a una empresa privada que participe en un proyecto creativo. Eso es muy interesante, obviamente, porque una empresa de cemento,
de jugo va a decir, ven acá, yo quiero tener ese descuento, pero yo le voy a decir, yo tengo el proyecto creativo, pero si tú me apoyas, entras como donante o puedes entrar como inversionista, yo te ayudo a conseguir ese certificado de donación. Entonces, eso es supremamente interesante y eso les invito a que lo visiten, que lo lean, lo estudien y participen de todas esas convocatorias que hace el Ministerio de Cultura. A ti, Camilo, también hay una excepción de resta por 7 años, hay muchas becas, hay estímulos. Sí, todo eso es muy interesante. Obviamente el Ministerio de Cultura, como yo siempre digo, la gente cree que el Ministerio de Cultura va a llegarle a dar capital. No, te está dando una ayuda, que es con tus impuestos y con todo lo referente a tu formalización. Pero ahí está el reto. Formalízate para modo de participar de estos beneficios que se tienen. Yo creo, María Ángel, que este ha sido un momento muy valioso. Y desafortunadamente Elder Fabián no dio para conectarse, él creía que era por Zoom y no dio para conectarse. Aquí se estuvo haciendo todo lo posible y no pudo participar, pero me hubiese gustado que él desde su óptica como artista nos contara la experiencia también, porque ellos son quienes tienen talento y aquí tenemos a 2 personas que están detrás de esos talentos, donde han sido muy visionarias. Y yo me incluyo porque yo no tengo el talento, pero sí tengo bien claro lo que esto representa y lo que mueve. Desafortunadamente, entonces, Elder no nos pudo acompañar. Esperamos de todo corazón que haya sido un momento muy valioso. Yo creo que para nosotros lo ha sido. Gracias, Camilo. Gracias, Fabián. Ustedes son muestra de que sí podemos. Y yo creo que ustedes a mí me dan ánimo porque mi lucha, yo desde los 7 años entré en el tema del Festival Vallenato. Oigan esto, 7 años. Yo entré jugando de cartón y pasé por todas las áreas diferentes, pero siempre fui una plena convencida y me han tocado luchas muy duras porque tenemos un consejo directivo que vio nacer el festival como esa gran parranda de la cual yo les he hablado, y para mí, con Fabián dimos esa pelea de que empezaran a ponerle número al asunto y de que empezaran a mirar los números, los datos, el evento desde otra esfera. Diana, muchísimas gracias pues por esta participación y gracias a Fabián y a Camilo. Y bueno, yo quisiera pedirles a ellos, me encanta escucharlos porque ellos le han dado una perspectiva totalmente diferente a lo que la mayoría de las personas tienen acerca de lo que es la industria musical. Esa experiencia de la caja musical, qué experiencia tan interesante. Y estoy segura que será una experiencia y será un proyecto que seguirá creciendo con gran éxito. Yo fui de las que estuve conectada precisamente en el evento de Silvestre y de verdad que, como lo decía tanto Fabián como Camilo, o sea, yo me trasladé al lugar, yo lo disfruté. Y como lo decía Fabián, o sea, no es lo mismo verlo en el momento que verlo después. O sea, eso es como cuando Fabián colocó el mejor ejemplo. Eso es como cuando uno ve el partido después. Junior Nacional, se acabó el partido. Exacto, ya tú pierdes la emoción del gol y pierdes la emoción de todo eso, entonces no es lo mismo. Y de verdad que como usuaria te digo, la experiencia fue maravillosa, o sea, fue una experiencia donde tú podías sentir directamente al artista, tú podías vibrar al artista sin necesidad de estar ahí pues en eso, pero con todos los protocolos y con todos los cuidados pues necesarios, de verdad que se apreció. Y como tú bien lo decías, creo que en torno a eso también fue un momento para reunir familias, fíjate, para reunir y convocar en torno pues a un evento como tal, que creo que fue maravilloso y espero que por favor, por el bien y el entretenimiento de todos los usuarios lo sigan haciendo, porque como también ustedes bien lo mencionaron, bajo esta situación pues de confinamiento en la que inicialmente estamos, aunque ya estamos con un poco más de libertades, pues muchas personas que la parte de entretenimiento se ha visto afectada y hace mucha falta, y eso hace parte también de lo que es salud mental como tal, ¿verdad? Entonces, para mí fue un evento maravilloso. Me encanta el tema de los números que le da Fabián, o sea, me encanta que él tiene el número ahí, le va sacando cuenta a todo, porque eso es muy importante, así como lo decía Diana, muchos artistas no
tienen en cuenta esa parte y no saben cómo valorar su trabajo, pues para después poder cobrar por su trabajo, ¿verdad? Y ese aspecto también que resalta de formalizarse y de formarse, pues es de gran importancia para que todos puedan hacer precisamente de la industria musical una mejor industria musical. Una industria musical que, como siempre, ha sido bandera y ha sido insignia, pues en nuestro país como tal, con los diferentes eventos. Y desde ya, desde el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte, pues créanme que ustedes quedan matriculados. Yo no sé cómo van a hacer, pero de ahora en adelante van a estar, o sea, en todos los eventos que nosotros tengamos y se convierten en activos del Centro de Emprendimiento. Se convierten en activos y conferencistas del Centro de Emprendimiento, pues para acompañarnos precisamente a motivar a todos estos jóvenes que tienen muchas habilidades. Antes de ustedes escuchábamos un panel también con unos jóvenes universitarios, uno con una escuela de ballet que precisamente tiene una historia interesante de cómo surgió toda esa idea estudiando administración de empresas, y otro con un grupo musical que también, así como lo cuenta Camilo, encontraron en la pandemia una oportunidad para expandir sus clases musicales sobre todo al mercado norteamericano, donde inicialmente tenían era un mercado local, un mercado reducido, y ahora han podido extender pues ese mercado gracias a todo eso. Y yo no los puedo soltar ni los puedo dejar ir sin que cada uno de ustedes me dé una recomendación y le dé un consejo precisamente a todas aquellas personas que quieren ingresar o que están en esta industria musical, precisamente, y como lo resaltaba Fabián, que quieren desarrollar esas skills naranja que se lanzan ahora, justamente en este marco de la Semana del Emprendimiento, para poder ellos potencializar y empezar sus emprendimientos en el área musical y en el área artística de una muy buena forma. Entonces, la experiencia que ustedes nos han contado es maravillosa, y cualquier consejo que ustedes le puedan dar desde su perspectiva será maravilloso y será bien recibido. Así que adelante con sus recomendaciones. Bueno, mi recomendación, la primera recomendación que doy es que crean en el sector, que crean en sus habilidades y que crean que el emprendimiento creativo sí es posible, que tengan sentido de pertenencia y que le pongamos amor a lo que hacemos y que lo hagamos excelente. Que ahí, por lo menos, yo se lo decía a Camilo. Camilo fue una persona que desde el inicio empezó haciendo las cosas muy bien y se ha visto el resultado. Entonces, no sé, ahora Camilo, ¿qué? No, Fabián primero. No, precisamente ahorita estaba compartiendo al chat el link de Skill Naranja, que lo tenemos ahí. Ahí está el acceso. No sé si María Ángela lo comparte ahorita al chat de donde están todos los asistentes, los comentarios. Claro que sí. Y de hecho es lo que siempre repetimos, lo que el ministro nos insiste, sobre lo que trabaja Diana: llegar a los territorios, formalizarnos y creer en el pequeño. Creer en el pequeño. Por eso la visión de Diana de llegar a los lugares más recónditos. Precisamente la semana pasada, Diana, nos llamaron de Sabanas de San Ángel, un municipio extremadamente pequeño, pero a la vez muy golpeado por la violencia, y que ya ellos sienten la necesidad de mostrar a través de un área de desarrollo naranja lo importante que es ese municipio. Entonces yo creo que esa visión que nos están impartiendo es creer en el pequeño, apoyarnos. No nos la sabemos todas. Camilo no se la sabe, Diana no se la sabe, yo no me la sé. Por eso Uninorte genera estos espacios, por eso debemos aprovechar todos estos momentos de escuchar experiencias de otros, de conocer y seguir avanzando. Y nunca perder, por más fuerte que sea el momento, por más duro que esté, por más grande que sea la incertidumbre, porque yo conocí el testimonio de Camilo, que me dijo: Pollo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa tristeza, teniendo la responsabilidad de un hogar, de saber que literal se había apagado, de que no existía oportunidad alguna, y no dejó de creer en su proyecto? Y hoy es, para orgullo mío, que sí creí en él, y para todos los que creímos en él, y hoy estamos viendo un testimonio diferente de una persona que no dejó de creer, que sin un recurso más allá que su fe, logró hacerlo. Entonces hoy es eso. Y que su idea, su fe y su idea,
y su idea, o sea, la fe por lo que estaba haciendo, porque hoy lo tiene en una posición diferente, y que a pesar de que hoy está en esa posición diferente, está buscando la forma, y lo que lo motivó fue apoyar a otros que estaban en peor situación que él. Imagínate, uno preocupándose por alguien que está peor, y él aún así no dejó de creer en lo que él tenía, ni en lo que los demás creían, ni en lo que los demás tenían también como talento, y lograron configurar todo eso, y hoy están avanzando. Entonces yo creo que lo más importante es, desde lo organizacional, formalizarnos y formarnos. Y desde lo personal, creer en nosotros, creer en los demás y avanzar con fe, que todo lo que nosotros tenemos, nuestros talentos, se pueden desarrollar. Gracias, Fabi. Falta Camilo. Bueno, no, para despedirnos, yo siempre he sido, yo me considero y siempre me gusta decir que a mí me encanta soñar. O sea, yo vivo todo el día como soñando y vivo siempre en mi película. A mí, mi esposa y todo el mundo me dice que a veces no, concéntrate, para bola. Pero, o sea, después de todo lo que ha sucedido en este confinamiento, o sea, a mí la gente tiene que los sueños sí se cumplen y hacerlos realidad. O sea, lo que decía Fabián, a mí me pasó al principio, yo estaba que me volvía loco y de esa pensadera me nació esto, porque, bueno, uno coge cosas de infancia. A mí me pasa, sabes que a mí desde el principio, desde cuando tenía yo 14, 15 años, me acuerdo que una emisora aquí en Valledupar ponían casetas, las casetas de los músicos, y yo las grababa en unos cassettes, y hoy en día estoy haciendo las casetas, pero ya más profesional. Ya la gente entra a un portal a verlo, o sea, eso es lo chévere. O sea, hay que apoyarse, uno no se las gana todas solas. Yo por eso nosotros somos 4 y somos un equipo. Yo digo que somos un equipazo fuertísimo, y 5 con el pollo. Que siempre, para que vean, eso de que les voy a decir, o sea, la fortaleza más grande de nosotros no son los equipos, no somos las cosas, o sea, es el personal que tenemos y nuestro público, la base de datos que hemos creado. Tenemos una base de datos que cree en nosotros muy grande. O sea, es una cosa que a mí me dicen, lo que vale de ustedes no es, tú puedes tener la mejor consola de audio, no, lo que vale es lo que cree la gente en nosotros, esa gente que tú tienes en una base de datos que hemos conformado con Fabián y que él nos ha organizado todo el tema, y sabemos cuántas personas entran en Medellín, en Dubái, en Miami, todo eso, y sabemos a qué público dirigirnos. Entonces a mí, o sea, solo me resta decirles que o sea, sueñen. O sea, lo lindo de soñar y de cumplir sueños, eso es chévere. Y si tú vives, por ejemplo, en Valledupar, que es pura cultura, o sea, es lo mejor del mundo. Sí. Y bueno, gracias, no, invitarlos a la caja de música, a la caja de música.live, www.lacajademusica.live, y que próximamente tendremos muchas sorpresas para cerrar el año, que espero que sean del agrado de todos y que los sorprendamos como siempre lo hemos hecho, porque siempre estamos reinventándonos y yo creo que con lo que se viene la gente va a quedar bastante contenta. Gracias, Camilo. Sí. Bueno, y estamos ansiosos precisamente por todas esas sorpresas que estoy segura que van a ser muy agradables, de las que tú mencionas. Darle las gracias a Fabián también por este espacio que nos ha dedicado, y pues a Diana también muchísimas gracias, porque desde el momento en que la contactamos se puso la camiseta y dijo, claro que sí, yo participo. A pesar de todos los compromisos que tenía, ella dijo, no te preocupes, María Ángela, vamos para adelante, y yo saco el tiempo y saco el espacio. Lástima que Elder no se pudo, por problemas técnicos, conectar, será en otra oportunidad, pero agradecerles a todos la presencia en este espacio, y saben que las puertas del Centro de Emprendimiento quedan abiertas para ustedes. Feliz tarde y muchas gracias. Gracias a ti, María Ángela. Un abrazo. Gracias a ti. Gracias a todos. Cami, Diana, chao. Chao, gracias Cami por la participación, y Fabián también. Gracias por la invitación. El Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla se consolidan como líderes regionales del ecosistema empresarial colombiano. Durante los últimos años, la dinámica de inversión, así como la confianza en esta zona del país, han incentivado la creación de nuevas empresas. Aspectos como nuestra infraestructura portuaria, múltiples espacios de negocios, políticas de fortalecimiento a pymes, alianza público-privadas que permiten crear valor compartido, demuestran que la creatividad, la pujanza, la innovación
innovación y el optimismo están en el ADN de nuestro territorio. La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, ANDI, Fundesarrollo y Pro Barranquilla, uniendo esfuerzos y voluntades, buscan contribuir a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia y promover la recuperación económica de la región. Una sólida alianza para la creación de emprendimientos de alto impacto que generen valor agregado, empleos de calidad e innovación empresarial. Un liderazgo empresarial que quiere promover un Caribe exponencial. Caribe Exponencial es la nueva apuesta de departamento y ciudad que impulsará el tejido empresarial creando una dinámica de crecimiento y desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la economía regional. Caribe Exponencial ofrece un programa de acompañamiento, crecimiento y escalamiento empresarial, acceso a nuevos mercados, coaching y mentoría personalizada, diversificación de productos y servicios, tecnificación e innovación, acceso a capital, recursos e inversión. Buscamos empresas con alto potencial de desarrollo que podamos apoyar en su crecimiento. Si estás listo para crecer exponencialmente, conéctate con Caribe Exponencial. El Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla se consolidan como líderes regionales del ecosistema empresarial colombiano. Durante los últimos años, la dinámica de inversión, así como la confianza en esta zona del país, han incentivado la creación de nuevas empresas. Aspectos como nuestra infraestructura portuaria, múltiples espacios de negocios, políticas de fortalecimiento a pymes, alianza público-privadas que permiten crear valor compartido, demuestran que la creatividad, la pujanza, la innovación y el optimismo están en el ADN de nuestro territorio. La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, ANDI, Fundesarrollo y Pro Barranquilla, uniendo esfuerzos y voluntades, buscan contribuir a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia y promover la recuperación económica de la región. Una sólida alianza para la creación de emprendimientos de alto impacto que generen valor agregado, empleos de calidad e innovación empresarial. Un liderazgo empresarial que quiere promover un Caribe exponencial. Caribe Exponencial es la nueva apuesta de departamento y ciudad que impulsará el tejido empresarial creando una dinámica de crecimiento y desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la economía regional. Caribe Exponencial ofrece un programa de acompañamiento, crecimiento y escalamiento empresarial, acceso a nuevos mercados, coaching y mentoría personalizada, diversificación de productos y servicios, tecnificación e innovación, acceso a capital, recursos e inversión. Buscamos empresas con alto potencial de desarrollo que podamos apoyar en su crecimiento. Si estás listo para crecer exponencialmente, conéctate con Caribe Exponencial. El Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla se consolidan como líderes regionales del ecosistema empresarial colombiano. Durante los últimos años, la dinámica de inversión, así como la confianza en esta zona del país, han incentivado la creación de nuevas empresas. Aspectos como nuestra infraestructura portuaria, múltiples espacios de negocios, políticas de fortalecimiento a pymes, alianza público-privadas que permiten crear valor compartido, demuestran que la creatividad, la pujanza, la innovación y el optimismo están en el ADN de nuestro territorio. La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, ANDI, Fundesarrollo y Pro Barranquilla, uniendo esfuerzos y voluntades, buscan contribuir a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia y promover la recuperación económica de la región. Una sólida alianza para la creación de emprendimientos de alto impacto que generen valor agregado, empleos de calidad e innovación empresarial. Un liderazgo empresarial que quiere promover un Caribe exponencial.
Caribe Exponencial es la nueva apuesta de departamento y ciudad que impulsará el tejido empresarial creando una dinámica de crecimiento y desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la economía regional. Caribe Exponencial ofrece un programa de acompañamiento, crecimiento y escalamiento empresarial, acceso a nuevos mercados, coaching y mentoría personalizada, diversificación de productos y servicios, tecnificación e innovación, acceso a capital, recursos e inversión. Buscamos empresas con alto potencial de desarrollo que podamos apoyar en su crecimiento. Si estás listo para crecer exponencialmente, conéctate con Caribe Exponencial. El Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla se consolidan como líderes regionales del ecosistema empresarial colombiano. Durante los últimos años, la dinámica de inversión, así como la confianza en esta zona del país, han incentivado la creación de nuevas empresas. Aspectos como nuestra infraestructura portuaria, múltiples espacios de negocios, políticas de fortalecimiento a pymes, alianza público-privadas que permiten crear valor compartido, demuestran que la creatividad, la pujanza, la innovación y el optimismo están en el ADN de nuestro territorio. La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, ANDI, Fundesarrollo y Pro Barranquilla, uniendo esfuerzos y voluntades, buscan contribuir a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia y promover la recuperación económica de la región. Una sólida alianza para la creación de emprendimientos de alto impacto que generen valor agregado, empleos de calidad e innovación empresarial. Un liderazgo empresarial que quiere promover un Caribe exponencial. Caribe Exponencial es la nueva apuesta de departamento y ciudad que impulsará el tejido empresarial creando una dinámica de crecimiento y desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la economía regional. Caribe Exponencial ofrece un programa de acompañamiento, crecimiento y escalamiento empresarial, acceso a nuevos mercados, coaching y mentoría personalizada, diversificación de productos y servicios, tecnificación e innovación, acceso a capital, recursos e inversión. Buscamos empresas con alto potencial de desarrollo que podamos apoyar en su crecimiento. Si estás listo para crecer exponencialmente, conéctate con Caribe Exponencial. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexa Sedán, les damos la bienvenida y agradecer a todos los que están conectados en este espacio. Aprovechando la Semana Global del Emprendimiento, durante esta hora vamos a conversar y a reflexionar un poco sobre el rol del emprendimiento en toda esta reactivación económica. Como sabemos, este 2020 hemos vivido un año un poco difícil y de los principales afectados han sido nuestras empresas, nuestra economía. Para eso tengo unos invitados muy especiales en el día de hoy. Ellos son líderes empresariales con una gran trayectoria en el sector empresarial y en el sector educativo.
definitivamente hoy en día, desde las organizaciones que lideran, son actores protagonistas de esta reactivación de la que les vengo comentando. El doctor Guillermo Haynes, actual miembro del Consejo Directivo de la Universidad del Norte y socio de Top Management, consultora especializada en la búsqueda de ejecutivos para empresas de Colombia y en el mundo. Doctor Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, me disculpa con los inconvenientes técnicos, pero fue bastante complejo poder hacer la conexión. No te preocupes, tranquilo. Esas son de los aspectos que vamos a tocar en nuestro conversatorio, de esas cosas que nos hemos tenido que adaptar y las empresas han tenido que adaptarse. Seguimos con el doctor Humberto Rodríguez, director general de Urbacer, una compañía multinacional especializada en gestión medioambiental. Doctor Humberto, buenas tardes. Y por último, Alexa, muchas gracias y un saludo cordial a Guillermo y a Octavio. Por último, el doctor Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Decano, ¿cómo Muchas está? gracias, Alexa, y un saludo muy especial a Guillermo y a Humberto, y agradecerles pues por su tiempo y por acompañarnos en esta Semana Global del Emprendimiento. Muy amables. Gracias a ustedes por participar, por abrirnos esta hora, que estoy segura que todas las personas que están conectadas, esos emprendedores, esos empresarios, pues van a sacar mucho provecho de todas las experiencias y de su trayectoria. Bueno, para empezar un poquito este conversatorio, como romper el hielo y abrirlo, a mí sí me gustaría compartirles una cifra que yo estuve leyendo en estos días y me pareció supremamente acertada para este conversatorio, y es que según la Confederación de Cámaras de Comercio, en el primer semestre del año 2020 en Colombia se abrieron 131.848 nuevas empresas, las cuales nos podríamos de pronto poner a pensar, mientras muchos estábamos encerrados en casa, habían personas que estaban aprovechando esta crisis y la convirtieron en una oportunidad, crearon nuevas organizaciones. Lo vemos como definitivamente una muy buena alternativa que los colombianos han adoptado para generar ingresos y pues para salir adelante en estos momentos de crisis. A mí me gustaría conocer desde sus puntos de vista, ¿cuáles consideran ustedes que son esos aspectos claves que estos nuevos empresarios deberían desarrollar para contribuir en la reactivación económica? Pues que venimos hablando y que sabemos que no va a ser de un día para otro, definitivamente. No sé, doctor Guillermo, si quiere empezar. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos allá, saludos a Tico, hace rato que no lo veo. Saludos a Octavio y a todos los que escuchan. Pues el hecho de que se hayan creado 139,000 empresas, la verdad es que habría que hacerle un buen análisis interno, porque muchas de esas son empresas que otras empresas crean por algún plan estratégico, por algún plan tributario. O sea, hay una masa importante que hay que entender muy bien por qué se crean esas empresas. Pero sin dudas hay una cantidad impresionante de emprendedores, de nuevos emprendedores que se lanzan al agua viendo a ver si con su estructura ya montada pueden hacer realidad sus proyectos. La época es muy compleja y muy difícil para lanzarse, pero cuando la persona es un emprendedor, la verdad es que estas son barreras más bien burocráticas que poco tienen que ver con su espíritu de emprendedores. Entonces, el que es un emprendedor nato es una persona que va a luchar, que va a buscar, que va a adelantar, y este tipo de barreras de estructuras jurídicas o legales para poder operar, pues las tendrá que asumir, pero en verdad lo importante aquí es el espíritu emprendedor de esa persona que tiene una idea y va a intentar, y desgraciadamente de 10, uno va a salir de pronto exitoso, y esa es una cifra que me tocaría comprobar, pero en muchas de estas emprendimientos, por ponerles ese nombre, vamos a ver repetidamente que muchos se estrellan con cosas que no habían pensado, con procesos burocráticos que no tenían en cuenta, pero siguen emprendiendo y siguen trabajando y siguen luchando, y en algún momento le llegan a la idea. Entonces,
por un lado, resumiendo, el número de 139.000 o 131.000 no me impresiona desde el punto de vista que hay mucho tipo de operaciones que seguramente tienen que ver con estrategias de empresas ya formadas o de inversionistas ya organizados, pero también estoy seguro de que hay un gran número de emprendedores que se lanzan a tener ya su estructura jurídica, aunque eso no es garantía de que el emprendimiento va a ser exitoso. Es un paso más para poder entrar al mercado. Definitivamente sí. Habría que revisar las cifras, pero se puede ver que también vimos, de hecho, a lo largo de este año, nuevos negocios que salieron probablemente a raíz de la pandemia y como usted dice, es como un proceso que ellos inician en el cual no saben cómo van a seguir, pero bueno, lo importante es dar el paso. Doctor Humberto, le doy la palabra a usted, que nos cuente. Bueno, yo lo veo por otro lado, Alexa. Yo creo que las pandemias y las crisis traen muy buenas oportunidades, muy buenas. Y veo, pues yo estoy emprendiendo hace 8 meses y he encontrado unas oportunidades muy interesantes que estoy atacando en este momento, gracias a que se presentaron las oportunidades. Uno, como emprendedor, debe observar siempre el vaso medio lleno, medio vacío, pero verlo medio lleno, ser optimista. Eso es lo primero que yo les aconsejo a la gente que verdaderamente quiere emprender. Ser optimistas en este momento, mirar oportunidades que hay. Hoy hay muy buenas oportunidades, pero también tomarse el tiempo para tratar de atacar el tema del emprendimiento. El emprendimiento tiene que ir de la mano de algo que lo apasione a uno, de algo que lo guste. Yo veo mucha gente siguiendo la manada, haciendo lo que hace todos los demás. Ahí no está el desarrollo, el crecimiento del emprendimiento. Está en los océanos azules, en las nuevas oportunidades donde nadie está atacando. Hoy, con la velocidad y la incertidumbre que hay de los mercados, con la complejidad de la competencia, es que ya hoy uno no compite para 5 años, uno compite en un año, en un punto, y el año entrante tiene que competir nuevamente. Estaba leyendo el otro día que hay más de 49.000 libros sobre estrategia en Amazon. Y según Google, solo 800 libros tienen acceso de la gente que hace hits permanentes. El tema de la estrategia se está volviendo tan importante que la estrategia tiene que ser muy corta, a muy corto plazo. Tienen que ser temas muy, muy rápidos. ¿Por qué? Porque uno compite hoy y mañana por el cambio en el cliente, por el cambio de la regulación o por el cambio de la tecnología, tiene que adaptar esa estrategia al cambio. Entonces yo sí creo que hay oportunidades, que hay que pensar en algo que uno verdaderamente le apasione y le guste, porque esto no se trata solamente de coger una oportunidad, sacarle provecho y desarrollar el negocio. Eso se trata de que tú puedes tener un buen mercado y un buen producto, pero si no te apasiona el negocio, pues no es sostenible a largo plazo. Y luego pensar en estrategias a muy corto plazo y muy rápidas. Muchas gracias. Decano. Gracias, Alexa. Sí, muy en la línea de lo que mencionaba pues, Guillermo y Humberto. Yo creo que hay un punto que es fundamental, que es la lectura apropiada de las voces del mercado. Creo que gran parte de aumentar esas posibilidades de éxito se da cuando el emprendedor logra tomar esa foto de lo que está pasando en el mercado. El otro día leí un reporte muy interesante del Banco Mundial que se refería a lo que llaman Transformative 12, que son un proceso de transformación 12, pero porque hay 12 variables, y mencionaban, digamos, aspectos claves como la tecnología y la cuarta revolución industrial con innovación al servicio de la humanidad, digamos, para darle solución a los problemas de la humanidad. Yo creo que hay una oportunidad grandísima ahí. Hay unos retos globales como la escasez de alimentos. Creo que hay un punto bien interesante y que puede generar nuevas oportunidades de emprendimiento. Hay una serie de emprendimientos denominados, por ejemplo, vertical farming, donde en espacios muy reducidos tienen eficiencia en producción, sobre todo en agronegocios. Y realmente la lectura de lo que pasa en el mercado yo creo que juega un papel fundamental. Fíjate algo interesante. Las marcas premium han decrecido ahora en esta pandemia casi un 30%, pero las marcas obviamente relacionadas más con la estrategia de precio han incrementado alrededor del 18%. Entonces, esa lectura rápida que le dé el emprendedor a lo que está pasando en su entorno, yo creo que juega un papel fundamental. Sumado obviamente a esa pasión que tiene que sentir por su emprendimiento. Y tercero, yo creo que la palabra ejecución también juega un papel fundamental. A veces
se centra mucho el ejercicio en términos de un proceso de planeación estratégica, lo cual es importantísimo, pero así como es de importante esa planeación estratégica, la ejecución y la implementación de la estrategia juega un papel fundamental. ¿Cuál es el modelo de negocios? ¿Cuál es el modelo de generación de ingresos para un emprendimiento? Entonces yo creo que esos tres factores contribuyen considerablemente a abrir el camino para los emprendedores. Bueno, muchas gracias. Ahí vemos como entre los tres el tema de la actitud, hay que perseverar definitivamente, hay que irse a la acción. La pasión en el emprendedor es fundamental para poder llevar a cabo un proyecto. Ahora también, yendo como en la línea de lo que decía el doctor Humberto ahorita, a mí sí me gustaría también hablar de los empresarios que ya tienen cierta trayectoria en el mercado, que ya tienen empresas constituidas y que se vieron en una situación para la cual nadie estaba preparado. Definitivamente nadie estaba preparado para esto y muchos tuvieron que replantear todo el modelo de negocios. Tuvieron que reemprender, por decirlo de alguna manera, y cambiarlo. ¿Qué creen ustedes que deben tener en cuenta ellos para lograr esa sostenibilidad a un corto y un mediano plazo, teniendo en cuenta que, como lo dije al principio, y como sabemos, esta puede ser una reactivación, puede ser un poco lenta, se puede demorar un poco, o pues nadie tiene como la respuesta definitiva al respecto. De pronto le doy la palabra al doctor Humberto, que estaba hablando del tema de sostenibilidad, si quiere empezar. Bueno, gracias, Alexa. No, tú has dicho un punto que me parece clave. Yo soy emprendedor, estoy arrancando este año y he sido emprendedor, y mi abuelo fue emprendedor, mi papá es emprendedor, y la verdad que el emprendimiento es un tema muy complicado, muy difícil, porque además tiene que estar preparado para el fracaso. Y lo que tú dices, yo lo siento, y lo siento con Eduardo Lora, lo decía este domingo en El Tiempo, y lo siento con tristeza, y es, el gobierno ha sido muy pasivo en ayudar a las empresas actualmente. Emprender y sacar adelante las empresas es muy complicado. Y la primera labor del gobierno en el emprendimiento debe ser más hacia apoyar con dinero y sobre todo con préstamos para el tema de nómina a las empresas que ya existen, los emprendimientos que ya existen. Ahí es donde se debe concentrar el gran esfuerzo, que son los que han generado trabajo de empleo de calidad y pueden seguir generando. Son negocios que ya funcionan y ahí debe estar orientado más el gobierno. En el caso de nuevos emprendimientos, sobre todo en el área tecnológica, que he visto mucho, claro que se van a dar. Igual se dan si hay o no crisis, porque muchas de esas oportunidades se dan porque la tecnología está desarrollando sus mercados. Hoy hay que reconocer que la tecnología está poniendo en entredicho la regulación. En muchos casos la regulación va muy atrás que la tecnología, esos son los problemas que hay. Pero yo sí te voy a coger la caña sobre ese tema y es una nota que sí quiero dejarla clara en esta intervención y es, yo sí creo que el emprendimiento que hoy funciona y que por cuestiones de la pandemia hizo una inversión y lo cogieron en un pisicorre en la mitad, o la gente que venía haciendo las cosas muy bien y venía creciendo, generando muy buenos empleos de calidad para la región y se ve afectada, son los primeros que deben ser atendidos por el gobierno. Muchas gracias. Doctor Guillermo. Sí. ¿Qué nos cuenta? Bueno, refiriéndonos a las empresas constituidas que están operando, creo que la pandemia ha traído una buena oportunidad, una gran oportunidad para que las empresas se repiensen y en algunos casos temas que estaban evadiendo, temas que les parecía imposible, temas que no querían prestarle atención en operación normal, como por ejemplo el modelo de costos de la empresa, con cuánta gente se opera, con cuántos equipos, con cuántas líneas de productos, con cuántos SKUs. Es decir, muchas empresas eran como esto no se puede durante muchos años. La pandemia los puso a pensar a muchos y descubrieron que podían operar a control remoto, que podían operar con sustancialmente menos costos, que podían operar con modelos diferentes, distintos. Y entonces ahora que ya están empezando a regresar a sus labores, muchos se están repensando. Yo para qué tenía 5 pisos de oficina si yo puedo operar con uno, yo porque tenía 50 líneas de productos si a lo mejor 7 o 6 o 5 o 10 líneas eran las que hacían el 90% de mi utilidad o de mi margen, o aquellas líneas que nunca
quise quitar, de pronto las quité y no pasó nada, o otras líneas que quería yo mejorar, aumentarle su rentabilidad, no lo hacía por miedo al mercado y resulta que dupliqué el precio o subí un 20, un 30% y el producto siguió con una demanda igual o superior. Entonces, esta ha sido una época que ha hecho repensar a mucha gente sus modelos tradicionales que traían, les dio valor para tomar algunas acciones y lo importante es que todos esos aprendizajes no se pierdan, que se mantengan en el tiempo. Yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad. Si ya se hicieron mejoras sustanciales, se tomaron decisiones drásticas en algunos casos, bueno, es el momento de asegurarse de que esa estrategia debe, se continúe, ¿no? Hemos vivido pues un momento difícil, pero aquellos que buscaron nuevos mecanismos, nuevos modelos, nuevas formas de operar, tienen la oportunidad de mantener esas ganancias si las estructuran para que sean permanentes. Exacto, ahí podemos pensar de pronto en reducción de costos. Algunas empresas acostumbradas a siempre pues trabajar en una oficina y nunca habían pensado en ese cambio, en esa reducción de costos de tener a de pronto los empleados trabajando por fuera, de pronto en algunos servicios adicionales. Y eso definitivamente es una buena opción para algunas ahora que ya volvimos más o menos a la nueva normalidad de la que tanto hablamos. Decano, sus opiniones. Sí, no, muy en esa línea. Yo creo que fíjate, el otro día veíamos una serie de restaurantes aquí en la ciudad y en muchas otras ciudades que por la pandemia no pudieron abrir al público y lo que decidieron fue aprovechar los centros de producción que tenían para valga la redundancia, producir nuevos productos. Entonces, yo creo que esa da una dinámica interesantísima porque muchas empresas minoristas se convirtieron en empresas productoras por la misma situación. Muchas empresas pudieron identificar nuevas oportunidades. Ahí les quería compartir, nosotros hicimos un programa que se llamó Negocios Digitales, lo llevamos a 280 pymes en Colombia, en la primera fase, luego la hicimos en Manatí, que estamos terminando, y en esa primera fase, cuando le preguntábamos a los empresarios cuáles eran los retos o por qué no todos lograron, de los 280, 50 lograron implementar estrategias de transformación digital, nos decían, la primera razón era tiempo de adaptación, digamos, el punto de partida no es el mismo para las empresas. Yo creo que ahí tenemos que profundizar en la importancia de la formalización. Los emprendimientos tienen que nacer con esa formalización. A veces nacen en un espectro que no tiene la formalización, y ese es un punto de partida. Luego mencionaba la flexibilidad del sector financiero, un poco lo que Humberto mencionaba, digamos, las condiciones para que una empresa pueda sobrevivir. Y tercero, recursos del Estado para transformación digital. Entonces, además uno mira que el nivel de conectividad en Colombia está alrededor del 53%. Cuando uno lo compara con Ecuador, que está en el 80%, todavía indica que hay un gap bastante interesante en términos de conectividad. Entonces, yo creo que hay unos retos en el mismo ecosistema de emprendimiento que tienen que ser superados para que las empresas pues tengan esa oportunidad. Totalmente, hablando de eso, y bueno, ya veo que lo han mencionado tanto el decano como el doctor Humberto, y es el tema de los estímulos por parte de las instituciones. Han mencionado mucho el gobierno, han mencionado que los empresarios, los nuevos emprendimientos realmente necesitan ciertos estímulos. Bueno, ahora que volvió el doctor Guillermo, para ponerlo un poquito al día, estamos hablando de los estímulos que requieren, por decirlo así, o que serían muy provechosos para los nuevos empresarios, los emprendedores por parte de las instituciones. Ya el doctor Octavio y Humberto estaban hablando un poco del gobierno, de algunos estímulos que consideran que serían buenos. ¿Tienen algo más que aportar al respecto? ¿Qué tipo de estímulos por parte de las instituciones realmente necesitan estos nuevos empresarios, estos emprendedores? Bueno, desgraciadamente en nuestro medio carecemos de un proceso que es la parte de financiación. Uno, por ejemplo, en Estados Unidos, un emprendedor, existen las herramientas jurídicas para que rápidamente un grupo de inversionistas se pueden acercar a una idea, a un proyecto de estos
y ayudar en esa etapa del arranque. Nosotros aquí, para los emprendedores nuevos, carecemos de esas herramientas, digamos, que permiten que un proyecto se pueda fondear de una forma ágil, rápida, porque además existe una cultura, existe un entorno que está buscando este tipo de proyectos para estar listo para ponerle $1 millón de pronto a la idea, 500,000, 300,000. Eso en nuestro medio, desgraciadamente, el sector privado no hemos llegado todavía a esa etapa. Entonces le toca al Estado tomar esa iniciativa para crear esa cultura. Yo no creo que sea para volverse el financiador de todo esto, sino crear el momento para que los inversionistas privados tengan cómo apostarle a este tipo de proyectos, porque hoy en día hay vacíos en la legislación con respecto a esto. Inclusive, si una persona empieza a recoger fondos, se puede meter hasta en un lío por captación y de fondos. Entonces, ahí hay una serie de cosas que tocaría mejorar para facilitar esto. Y aquí me estoy refiriendo más que todo cuando hay un proyecto que está arrancando, ¿no? Cuando ya un proyecto ya tiene formación, eso, la banca ya ve que hay algunos activos, que hay algunos procesos que se han vivido. Entonces es un poco más elástica, pero cuando son proyectos que todavía no han dado esas señales de que van a ser exitosos, nuestro sistema financiero es bastante negado a apoyar esto, y el Estado, desgraciadamente, con tantas cosas que me imagino habría que trabajar, no ha creado esas herramientas. Muy difícil también crearlas en un momento de una crisis, pero de pronto era la oportunidad para eliminar barreras, para ser mucho más flexible, mucho más elástico, ¿no? Pero desgraciadamente pues no se ha dado en demasía. Así es, doctor Humberto, de pronto usted que está hablando del tema ahorita y ya que está emprendiendo, creo que debe tener muchos comentarios al respecto. Yo iba a anotar, además del tema financiero, que como bien dice Guillermo, es muy complicado, sobre todo para arrancar negocios de cero, es el tema de las microruedas y macroruedas, ¿no? No solamente internacionales, sino locales. Yo creo que sí falta promover mucho más el contacto entre clientes, proveedores o prestadores de servicio o fondos de inversión o fondos de venture capital. Uno para conseguir dinero en el mercado tiene que realmente raspar las paredes. Esto no es tan fácil y yo creo que el gobierno sí puede ayudar muchísimo en las microruedas y macroruedas de negocios de todo tipo y de todos los sectores, y es una forma de reactivar la economía. Gracias. Decano, desde la academia tenemos un centro de emprendimiento muy grande y que contribuye al desarrollo de muchas nuevas empresas. ¿Qué tiene usted? No, yo quería compartir, primero totalmente de acuerdo con lo que mencionó Humberto y Guillermo. Yo creo que se puede hacer un mayor esfuerzo por parte del Estado en generar unas condiciones más propicias para el emprendimiento. Yo creo que el capital semilla sigue siendo uno de los grandes retos, a pesar de que obviamente un emprendedor también tiene, digamos, las posibilidades de generación de ingresos a través de los consumidores, pero ese inicio es un inicio muy duro. Y hay otro aspecto que les quiero compartir que se refiere a la tasa de perdurabilidad. Al inicio tú mencionabas una cifra de creación de empresas en el país, pero la tasa de perdurabilidad en Colombia está entre 2 y 3 años. Entonces, en un momento dado quiere decir que nacen muchas empresas, pero mueren muy rápido. Yo pienso que ese es un tema que se tiene que abordar como Estado para poder generar unas condiciones y facilitar la creación de empresas. Si uno mira en el ranking de Doing Business, el primer país latinoamericano en el ranking aparece en el puesto número 50, que es México. Luego viene Chile, luego aparece Colombia, del puesto número 50 hacia abajo. Y que contrasta con Nueva Zelanda, que contrasta con Singapur, con Hong Kong. Entonces, yo creo que todavía hay un gap en ese ecosistema de emprendimiento
para facilitar en mayor medida la creación de empresas? Ok, definitivamente, bueno, tenemos el capital como uno de los factores importantes para poder desarrollar, bueno, instituciones que promuevan también y ayuden a promover los productos en el exterior, como hablaban de las macroruedas, de todas las ferias que participan. Ahora me voy a devolver un poquito algo que estábamos hablando al principio y me parece supremamente importante de pronto tocarlo en este panel, pues ustedes que tienen trayectoria también en empresas que llevan muchos años también en el mercado. De acuerdo al CEPAL, entre el 2014 y el 2016, la adopción de tecnologías digitales en América Latina fue muy lenta, fue del 4.5%. En este año 2020, teniendo en cuenta el COVID, vimos que el mundo evolucionó a millón en temas tecnológicos. Todo el tema de transformación digital, muchas empresas que llevaban años, de pronto tratando de migrarse a lo digital y amor. Te fue la voz. Te fue la voz. Ay. Se le perdió a Alexa, se le perdió. La vamos a ayudar. Creo que Alexa estaba mencionando la estrategia de transformación digital. Yo ahí les quería compartir, tal como lo he mencionado hace un rato, creo que es clave el nivel de conectividad que tenemos. Yo creo que Colombia todavía tiene un recorrido muy grande. Apenas tiene un nivel de conectividad del 50%. Yo creo que es todavía un desafío mayor si queremos promover las empresas. Y leía también el otro día una cifra de e-commerce que antes de pandemia venía creciendo a tasas del 10 y el 14% y ahora en pandemia empezó a crecer a tasas del 27%, lo cual es muy interesante. Entonces yo creo que en ese sentido, no sé a ustedes qué les parece, ¿qué le falta, digamos, a Colombia para poder aumentar esa conectividad, para realmente tener procesos de transformación digital a fondo? A ver, tú te refieres yo diría que nosotros tenemos una gran cantidad de empresariado que ha venido tratando de hacer cambios, introducir mejoras, digitalizar, sistematizar, pero como venía con un modelo de operación, digamos, de épocas anteriores, y esa es la cultura que ha imperado, no venía esa transformación en las empresas tradicionales a una buena velocidad, venía a una excelente velocidad y en las empresas nuevas, las empresas que arrancan de cero y tratan desde el principio de montar sus sistemas basados pues en tecnologías. Esta pandemia lo que nos ha traído es que muchas de esas empresas que traían modelos tradicionales vieron la necesidad, pues, para sobrevivir, de que tenían que dar un gran salto. Yo me imagino, pues, que ese salto es un salto de crisis, de emergencia, y todavía no tiene todo el respaldo tecnológico que debería tener. Yo estoy vinculado con un periódico, por ejemplo, está en plena transformación para hacerse digital. Sin embargo, la cultura anterior todavía está pensando en la gran prensa impresa de hace 20, 30 años, y dejar eso atrás no es fácil. Conozco la experiencia, por ejemplo, de un diario español digital que se llama eldiario.es, que es una maravilla desde el primer día digital. Apenas tiene 8 años, tiene 150 periodistas y es el número 4 o 5 en España. Entonces ahí se ve que cuando las cosas empiezan de cero, el proceso es hecho a fondo. Cuando se trata de hacer la transformación de algo que venía operando en una estructura anterior
es mucho más complejo y toca ser verdaderamente un revolucionario para poder lograrlo en forma rápida, ¿no? Yo creo que la pandemia lo que ha permitido es que algunos de estos que venían lentos, pues le tocó apretar el paso, pero todavía no estoy seguro de que esas empresas tengan eso metido ya en el DNA, y a lo mejor cuando la pandemia ceda van a tratar de regresar un poco, pero espero que no, porque este fue el campanazo del round número 10. Bueno, ¿y cuáles crees que son esas estrategias de implementar para poder acelerarse y que no nos quede ahí como que fue algo del momento, nos cambió el teletrabajo, los que le estaba contando ahorita que se me cortó, y era un 324% de teletrabajo, y como al principio estábamos hablando del tema de recorte de costos que puede beneficiar a muchas empresas, poder trabajar desde la casa, poder hacer pues diferentes cosas mediado por tecnología, que es lo que nos ha ayudado en este año pues a reinventarnos, como lo llaman. ¿Qué estrategias cree entonces que deben de pronto implementar esas empresas para que esto no se quede aquí como en algo fugaz y volvamos a lo tradicional, sino que aprovechemos lo importante que es todos estos canales tecnológicos para poder hacer crecer las empresas hoy en día en un mundo supremamente conectado, diría yo? Doctor Guillermo, está por ahí, me escuchó. Bueno, yo creo que el que vivió esta pandemia y no vio la amenaza por no estar en el borde de la cresta de la ola en todo esto de tecnología y no lo vio, está corriendo un grave peligro a futuro, porque eso es lo que viene, eso es inevitable, eso está ahí. Entonces, el que lo vio y está preocupando y le va a invertir a eso para cambiar su modelo de negocios a un modelo basado en tecnología, seguramente va a ser exitoso y va a traer los profesionales, va a traer los técnicos que le ayuden a hacer ese cambio, porque con la escuela anterior no lo va a lograr. Tiene que meterse de lleno en esa innovación que no le va a ser fácil a una empresa tradicional. Entonces, este es un momento de cambio, este es un momento en que, por ejemplo, cuando apareció el automóvil y todavía había carretas y había diligencias y había otras cosas, y mucha gente luchando por mantener los caballos y poniéndole trabas a la legislación a los carros. Eso es inevitable, eso va a pasar y muchos van a desaparecer, otros van a sobrevivir y otros van a aparecer nuevos con mucho empuje, ¿no? Entonces, la pandemia es eso, la pandemia produce las cosas que ha producido en el pasado, las guerras que producen otro tipo de crisis mundiales, la crisis económica del año 29, la crisis económica del 2009, en fin, ahí es donde vienen los aprendizajes y las transformaciones, y los que lo entienden son los que definitivamente hacen que sus negocios, sus empresas subsistan con un modelo distinto, diferente, y de pronto con productos totalmente innovados, ¿no? Sí. A mí me gustaría anotar tres cosas ahí, Alexa. Así es, Lo decano, primero, Octavio. ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Aló. Quería anotar tres cosas sobre lo que decía Sí. Guillermo. Uno es, el tema de la transformación digital es tan importante que hoy la Guerra Fría no es sobre armas nucleares, es sobre el 5G. Esa es la importancia que tiene. Y si tú miras las 10 empresas más importantes y más grandes del mundo hoy, en comparación a hace 20 años, te das cuenta que muchas son de transformación digital y las que han aprovechado la transformación digital. Lo segundo que quiero notar es, yo soy un amante de la transformación digital y trabajo mucho en ese tema, pero la pregunta que nos tenemos que hacer como empresarios y como líderes de las empresas es, ¿para qué la transformación digital? En el caso mío personal, lo he tomado para crear ventajas competitivas y así lo he vendido al interior de la organización. ¿Cómo a través de la transformación digital vamos a tener ventajas con la competencia? El mundo de la competencia hoy es muy complejo
Y ese es una ventaja que uno tiene que ganarse si quiere ganarse el sector. Y el tercer tema es un tema que me preocupa mucho, que es el de la desigualdad digital. A Guillermo y a mí nos pasa lo mismo. Yo creo que a todas las reuniones que vamos somos los más viejos. Uno ve una cantidad de pelados regados por todos lados, todo lo que va y dice, ¿en qué momento yo soy el más viejo si yo era el más pelado hace como 20 años? Pero esa es la vida, hoy somos los más viejos. Y si no hacemos una capacitación seria, creamos desigualdades digitales. No es lo mismo un muchacho de 30 años conectado que nosotros. A nosotros nos cuesta un poco y nos toca comprometernos con lo digital. Pero la capacitación tiene que ser igual para todo el mundo y hay que tratar de destrabar la posibilidad de una desigualdad digital en las organizaciones. Yo haría esos 3 comentarios. Yo quería hacer un comentario adicional basado en lo que dice Humberto. Yo les mencioné ahorita que estoy vinculado con un medio periodístico, y hoy en día el mundo entero en esta parte digital está viendo a ver cómo monetiza esa digitalización de su producto. Y eso es muy complejo. Entonces ustedes hoy en día entran a la revista Semana, por decirle un nombre, o El Tiempo, o periódicos en Nueva York, o en Londres, o en Alemania, y lo dejan leer 4 párrafos y ahí les dicen, bueno, ahora tiene que suscribirse o comprar el resto, si no, no le damos la información. Eso trae otro problema que está en línea con lo que decía Humberto. O sea, la prensa o la información empieza a ser para los que pueden pagar. Eso no puede ser. Eso es algo que está saliendo en este momento porque es lo que hay. Pero no debería la buena prensa, la prensa, la cosa de fondo, tener un mercado chiquito donde estarán muchísimas personas muy conocedoras de los temas y el resto de la población de pronto muy ignorante. Entonces, esas son las cosas que tienen en contra todos estos procesos de digitalización también. O sea, no puede ser para una minoría, tiene que ser para, digamos, el beneficio mayor que se le pueda dar a la humanidad. Entonces, pero el punto por otro lado es, bueno, ¿y cómo se fondea esto, no? Entonces, es una dicotomía y es una lucha de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, le quería colocar ese tema allí porque ese es como parte de los planteamientos que existen hoy en día, de los beneficios, pero también de las desventajas que trae un mundo digitalizado, ¿no? Sí. Creo que a Alexa se le cayó. Pues, seguimos nosotros. Hace parte de esta transformación digital. Lo estamos viviendo. Ahí se conectó Alexa. Estábamos diciendo que hace parte de la transformación digital, que te has desconectado como varias veces. Yo les quería compartir también esa línea. Yo creo que en esta pandemia es clave, obviamente, que las compañías hayan o que aprendan, obviamente, que tengan lecciones aprendidas en términos también de la estrategia. Voy en esa línea que mencionaba ahorita Humberto y Guillermo en términos de la ventaja competitiva. Hay un concepto que a mí me gusta mucho y en muchas ocasiones lo comparto, que es la ventaja competitiva sostenida. Que en palabras más, palabras menos, es que tengo yo que no tenga la competencia y que no me puedan copiar. Y la última palabra es la más importante, que no le puedan copiar a uno. Entonces yo creo que ahí se debe hacer un esfuerzo en lograr mantener esa ventaja sostenida. Porque una ventaja competitiva puede estar a través del tiempo, pero puede desaparecer. Y si el empresario no le da esa lectura adecuada a lo que está pasando en su entorno, lo que hoy en día es una ventaja, mañana no lo va a hacer. Y la otra es, yo creo que los esfuerzos de romper el statu quo, de poder generar unas dinámicas totalmente diferentes en las organizaciones. Yo creo que esto les ha tocado a muchísimos, pero digamos, aspectos como la transformación digital por sí solo no van a ser suficientes si no está articulado a un modelo de negocios que evolucione. Por ejemplo, aspectos como la liquidez. Yo creo que en estos tiempos de pandemias, la capacidad de una organización para generar efectivo y para
tener liquidez va a ser fundamental. Entonces yo creo que esos aspectos son clave y en ese sentido la ventaja competitiva obviamente lo es mucho más. Muchas gracias por sus opiniones. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos bien. Sí, no, aquí seguimos. Hablando de temas tecnológicos, definitivamente hoy no ha sido el día para la tecnología acá. Pero bueno, ya ahora hablándonos un poquito del tema del liderazgo, en los últimos tiempos han venido mencionando un poco el tema del liderazgo Caribe. Hay varias dimensiones al respecto, hay varias opiniones. A mí sí me gustaría saber cuál es su opinión, qué es para ustedes el liderazgo Caribe y cómo creen ustedes que el emprendimiento puede contribuir a desarrollar el liderazgo en nuestra región. Doctor Humberto, adelante. Bueno, yo creo que el liderazgo ha cambiado, ¿sabes? Y voy a decir algo que lo he reconocido en estos 8 meses que reemprendí. Y es que el liderazgo se ha vuelto mucho más comunicacional. Comunicar y comunicar muy bien. Y más basado en el ejemplo. El tema de la reputación se vuelve importante con toda esta clase de nuevos redes y nuevos medios que hay. Y esas dos cosas se han adherido a lo que está pasando hoy en el liderazgo. Y me parece interesantísimo porque además he visto cómo el liderazgo se ha vuelto un liderazgo desde la vulnerabilidad y no desde la soberbia. Yo tuve la posibilidad de ir a conocer a Satya Nadella, el presidente de Microsoft, hace 2 años, y me impresionó que el discurso de él arranca. Primero aparece un tipo en blue jean, tenis, suétercito, un t-shirt suave, y lo primero que habla es de que gracias a Dios acaba de poder con su tecnología de Microsoft de hacer un playlist a su hijo, que tuvo un problema de asfixia cerebral cuando nació y le logró hacer un playlist musical. Y luego nos contó la historia de por qué Microsoft se iba a tomar el mercado de la oficina móvil. Pero lo interesante de eso fue la experiencia de sentir que ya el liderazgo se volvió vulnerable. Ya el hombre llega y echa un cuento. Y sin ninguna soberbia, sino desde la humildad. Eso me pareció interesante, un liderazgo diferente. El tipo me compró, apenas me contó esa historia. Ya después, cuando me contó la historia de qué quería hacer con Microsoft, ya pues uno está completamente vendido. Pero el liderazgo, quiero señalar lo que ha cambiado en esos 3 temas. En el tema comunicacional, en el tema del ejemplo y en el tema de la vulnerabilidad. Y quiero adicionar algo a través del liderazgo Caribe. Pues nosotros estamos haciendo mucho, y Octavio lo sabe, a través de Endeavor Caribe en Barranquilla y tratando de promover toda esa cantidad de empresarios jóvenes que se arriesgan a tomar el riesgo en este momento en todo el Caribe colombiano para arrancar sus proyectos. Pero sí creo algo que dijo el panel anterior, al cual me entré equivocadamente, pero lo alcancé a escuchar, y es que falta un poquito lo que hace Mariana Pajón cuando ganó la medalla de oro en los Olímpicos de Inglaterra, ¿no? Creérnoslas. El Caribe tiene 43 millones de habitantes hacia adentro en Colombia y 63 hacia el Caribe. Son 100 millones de habitantes fácilmente que tenemos nosotros como Caribe y tenemos que comenzar a creérnoslas. Hay empresas que yo admiro mucho, que han sido mucho valientes en estos temas en Barranquilla y que son ejemplo de esto. Y yo sí creo que el liderazgo Caribe le falta un poco es creérsela y imitar y apreciar, reconocer y estudiar a esas empresas que hoy desde el Caribe se han tomado mercados mundiales. Por ejemplo, uno de los temas que yo puedo citar es Serpentex. Por ejemplo, a mí eso me ha sorprendido siempre porque sin tener netamente ventajas naturales, mira lo que hace. O también lo que hace Tecnoglass, que son empresas que dicen, bueno, son las ventajas naturales de esas empresas. No, hay un emprendimiento serio, pero también es que se lo creen. Gracias. Decano. Sí, muy en esa línea. Yo creo que ese liderazgo Caribe tiene muchos matices. Hay muchas empresas, hay muchos ejemplos, así como los que mencionaba Humberto, está Procaps también. Hay muchos ejemplos de excelentes emprendimientos, de un trabajo muy serio y con estándares internacionales. Entonces yo creo que esa palabra de internacionalización es un sello distintivo de ese liderazgo Caribe, así como lo es la creatividad y lo es la innovación. Pero es una creatividad que se basa en, o que tiene una fundamentación sólida. Y eso me parece que es un punto que tenemos que rescatar. Ese liderazgo Caribe que al mismo tiempo tiene esos matices de humor, también tiene esos matices de intelectualidad que los necesita. Entonces, yo creo que sí es el momento de avanzar con ese liderazgo Caribe. A mí hay una definición de liderazgo que me encanta, que es cómo puedes influir en las demás personas sin autoridad. Es una definición de liderazgo que me encanta muchísimo. Y cómo puedes generar esa mística con un equipo de trabajo, cómo puedes generar mística en una región.
o alrededor de un propósito común. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo interesante que se viene haciendo, pero todavía se puede hacer más. Hay un trabajo, por ejemplo, en las multilatinas que vienen ya con una presencia internacional significativa. El otro día nosotros hacíamos un estudio, una investigación con niños y le preguntábamos qué significaba ser colombiano y nos decían, ser colombiano es ser youtubers. Nos pareció supremamente interesante que las nuevas generaciones lo definieran ser colombiano como ser un youtuber. Y eso da unos matices, ¿no? de lo que está en la mente de las nuevas generaciones, de las oportunidades de desarrollo que hay. Entonces, yo pienso que hay que seguir trabajando, hay que trabajarle a ese liderazgo colectivo, buscando la solución de los desafíos globales. Hay una oportunidad grandísima. Hay una oportunidad grandísima. Si uno mira el Amazonas, bueno, Humberto es experto aquí en medio ambiente, pero si uno mira todos lo que existe en el Amazonas y lo que representa en el mundo, hay una oportunidad maravillosa de emprendimiento, porque sobre todo, además de nosotros como país, generar un impacto nacional, un impacto internacional. Entonces yo creo que si vivimos en esa línea, pues hay muchas posibilidades. Así es, doctor Guillermo. Sí, no, definitivamente, pues hay muchos frentes donde el liderazgo caribe se puede destacar. Humberto tal vez lo mencionó ahorita un poco con algunas empresas de la ciudad, pero también yo diría que, por ejemplo, la Universidad del Norte ha ayudado a crear una cultura de líderes que se han graduado allá, que han optado por el servicio público. Ese es un cambio, eso no se veía bueno, hasta este momento en Barranquilla. No se veía aquí. Hoy en día hay una gran cantidad de gente muy bien preparada que ha vivido en el exterior, que ha estudiado en el exterior, pero también son graduandos de colegios prestigiosos de la ciudad. Han optado no por irse al sector privado a crear empresas, sino a ser buenos gobernantes. Entonces, a mí me parece que también ese es un liderazgo que hay que destacar, que lo necesitamos en toda la región. Necesitamos formar líderes en Cartagena, en Santa Marta, en Montería, en Sincelejo. Y la universidad ha venido haciendo un trabajo muy interesante en sensibilizar a las personas que han pasado por ahí, pero también esto ha sucedido en los colegios más importantes de la ciudad, donde empieza la gente a decir, yo también puedo ejercer un liderazgo importante desde el sector público, ¿no? Entonces los secretarios de obras o los secretarios de educación o los secretarios de salud empiezan a aparecer unos personajes muy bien preparados que están promoviendo procesos inclusive en el sector privado, ofreciendo el apoyo del sector público, ¿no? Entonces ese es un área que hay que desarrollar más. El otro es en los emprendedores. El emprendedor y el empresario no puede ser una persona solamente concentrada en su negocio, en su empresa. Tiene que ser una persona que tenga una sensibilidad social muy importante y estar muy metido en los temas de ciudad, de departamento, de la nación. No debe ser una persona que diga, ese tema no me interesa. Claro que le interesa. Esa es parte fundamental de ser un líder hoy. Hay que ser íntegro, ¿no? Es, ¿qué hago yo con mi empresa para hacerla que compita a nivel mundial? Pero ¿qué hago yo también en mi zona para que se desarrolle, que quede un legado aquí desde el punto de vista del impacto social? Bueno, muchísimas gracias. Yo quería agregar uno, Alexa. Yo quería agregar algo, Alexa, claro, a lo que dijo Octavio y a lo que dice Guillermo. Yo estoy de acuerdo en el liderazgo social, pero también liderazgo con un propósito. Por eso yo decía que cuando el emprendedor busque oportunidades, sobre todo en el mundo de hoy, tan volátil y tan activo y tan incierto, lo primero que tiene que preguntarse es qué me gusta a mí, qué es lo que me apasiona a mí, qué es lo que quiero hacer yo. Porque la gente también quiere que lo influencies a través de la inspiración, de la motivación. Ya el tema no es yo tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. Yo lo hago porque creo que lo tengo que hacer. Y el tema de tener propósito en una organización y sobre todo en un país como Colombia tiene que ir atado a un tema social, sobre todo con la desigualdad que vivimos.
Sí, sin duda. Así es, definitivamente. Gracias a ustedes porque son unos grandes líderes. Yo creo que hoy nos llevamos un mensaje de mucho ánimo a emprender, aprovechar los momentos de salir adelante. Todas las personas que estuvieron conectadas, a ustedes otra vez muchas gracias por darnos este espacio y compartir con nosotros todas estas experiencias. No, muchas gracias. La palabra a Tatiana. Gracias a ustedes. Muchísimas. Hasta luego, decano. Muchas gracias. Humberto, Guillermo y Alexa por este espacio. Chao. Que estén muy bien. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, y le damos el paso en este momento a Endeavor. Mari Núñez nos trae un espacio muy especial para cerrar la segunda jornada. Mari, te invitamos a escena, por favor. Mari Núñez de Endeavor, ok. Hola Tati, muchas gracias por darnos este espacio a nosotros aquí en Endeavor. Y pues a todos ustedes les agradecemos por participar de la Semana Global del Emprendimiento, todos los aliados. Esperamos que el contenido que hemos organizado para ustedes sea de gran valor. Hoy nosotros les vamos a hablar sobre los beneficios que traen los programas de aceleración para los emprendedores. Invitamos a 2 emprendedores que han trabajado con nosotros aquí en Endeavor Caribe, a 3 emprendedores de 2 empresas, pero antes quisiera contarles un poco acerca de nosotros, de lo que hacemos en Endeavor Colombia y también de lo que hacemos desde Endeavor Caribe. Nosotros en Endeavor somos una red global sin ánimo de lucro que trabaja de, por y para los emprendedores. Y lo que hacemos es buscar esa siguiente generación de emprendedores que tengan una gran idea, que tengan ideas disruptivas y estén buscando llevarlas a su máximo exponencial para convertirlos en empresas de alto impacto. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros creemos que cuando una empresa pequeña se convierte en grande, se vuelven grandes generadores de empleos, generan ingresos muy altos, necesitan proveedores de calidad. Además salen nuevas empresas a raíz de esta empresa que está creciendo. Los emprendedores muchas veces se vuelven emprendedores seriales y además comienzan a invertir en otras empresas. Todo esto trae consigo el fortalecimiento de la economía y el desarrollo social, que es el foco que tiene Endeavor. Nosotros hoy en día tenemos presencia en 36 países. En lo que hacemos es esto, buscar estas personas, estos emprendedores con ideas disruptivas para acompañarlos en su proceso de escalamiento y apoyarlos a través de nuestra red de emprendedores, de mentores, que son la gran propuesta de valor que tiene Endeavor. Así es como nos vemos en el mundo. Estos son los 33 países en los que tenemos presencia hoy en día. Y así es como se ve Endeavor en Colombia. Tenemos una oficina en Bogotá desde el 2016 y también una en Medellín y aquí en Caribe desde el 2015. Aquí en Barranquilla trabajamos con empresas principalmente de Barranquilla y Cartagena y en ocasiones también hemos trabajado con algunas empresas de Santa Marta. Como mencionaba, nuestra red de mentores es la gran propuesta de valor que tenemos en Endeavor Colombia y en Endeavor Global. Ellos son líderes empresariales de diferentes partes del país que con conocimientos en diferentes áreas, por lo menos Humberto Rodríguez es uno de nuestros mentores. Ellos donan su tiempo para asesorar a los emprendedores de Endeavor y a las empresas que están en los programas de aceleración. Tenemos una red de 191 mentores en Colombia, 126 de ellos están en Bogotá, 29 en Medellín y 36 aquí en Barranquilla. Y ellos han donado más de 2.700 horas en los últimos 2 años. Y pues en general todos ellos tienen en común que dicen que les hubiese gustado que cuando están en una etapa un poco más temprana, alguien los hubiese asesorado para que les ahorrara tiempo, dolores de cabeza y les diera como un poco más de seguridad en sus operaciones del día a día. Estos son algunos de nuestros mentores. Aquí, pues a nivel local, tenemos a José Manuel Carbonell, él es el VP financiero del Grupo Olímpica, pero también tenemos al presidente de Toto, tenemos a Alejandro Piedrahita, que es el CFO del Grupo Argos, y pues además de estos empresarios, también contamos con nuestros emprendedores Endeavor, que ellos también, cuando una vez se convierten en emprendedores Endeavor, también se vuelven mentores.
Hoy en día tenemos una red que es local de 89 emprendedores de alto impacto, 49 empresas Endeavor seleccionadas, las cuales han generado más de 142.000 empleos que generan 3.2 billones de pesos en ingresos, y el 45% de estas empresas han reinvertido en otras empresas. Y pues en los 13 años que Endeavor lleva en Colombia, hemos evaluado alrededor de 7.000 empresas entre Bogotá, Medellín y Barranquilla. Estas son algunas de las empresas que hacen parte de nuestro portafolio. Está Merkeo, Rappi, tenemos a Platzi, en el Caribe tenemos a FinSocial. Y pues estos son algunos de nuestros emprendedores. Está Freddy Vega, el fundador de Platzi, Giulio Lacardi, la fundadora de Bodytech, Miguel McAllister, el fundador de Merkeo. Y pues ya entrando un poco más en materia, les voy a hablar como de Scale Up Caribe, que es el programa de aceleración que tenemos para la región, en el que buscamos empresas que tengan alto potencial de crecimiento, con modelos de negocio innovadores, fácilmente escalables y replicables, para acompañarlos en su proceso de crecimiento. Buscamos empresas que estén facturando mínimo 250 millones de pesos anuales, y con una tasa de crecimiento mínimo del 20% anual y compuesto, es decir, que tengan una atracción ya demostrada en el mercado y que tengan mínimo un año de constituidas, porque pues nosotros en Endeavor no trabajamos con empresas que estén en fase de ideación. Y además también miramos mucho el perfil del emprendedor, vemos que esta persona tenga un modelo de rol, que tenga capacidad de ejecución, y que sea un muy buen líder y que también tenga esa disposición de hacer un payback a la sociedad y guiar a otros emprendedores en el proceso. En los 5 años que llevamos en el Caribe hemos acelerado a 60 empresas que han generado más de 2.400 empleos. Ellas han generado más de 200.000 millones de pesos en ingresos y han donado nuestros mentores han donado más de 800 horas para ayudar a estos emprendedores. Esto es como un poco la estructura del programa. Lo dividimos como en 2 grandes fases. La primera consiste en una fase de unos talleres y espacios grupales que tratamos de que sean súper dinámicos para los emprendedores. Tenemos entre 15 y 20 empresas en esta fase. Y después tenemos la fase ya que sí es especializada de unas mentorías estratégicas en las que tenemos hasta 5, máximo 7 empresas. Y pues además también estamos aprovechando la virtualidad y trayendo espacios en conjunto con empresas que están en otros programas de aceleración de Endeavor Colombia. Aquí está como ya un poco más al detalle de cada una de las fases. En la fase 1 tenemos los talleres en Lean Startup, tecnología, finanzas, planeación estratégica, mercado y modelo comercial B2B y mercado B2C. Pues vale la pena aquí aclarar que nosotros dividimos a las empresas dependiendo de su perfil para que les saquen mayor provecho a cada una de estas temáticas. Estos talleres no son nada académicos, son hechos por nuestros mentores, que como les decía son empresarios o emprendedores que pues conocen y saben acerca de crear y crecer empresas. Entonces eso le da como un valor agregado a nuestros talleres. Y pues además de esto estamos teniendo unos espacios virtuales adicionales para complementar estos talleres. Por lo menos esta semana que acaba de pasar tuvimos el taller de mercado B2C y la siguiente semana vamos a tener una masterclass de marketing digital con una persona que trabaja en Facebook que les va a dar tip a nuestros emprendedores de cómo usar de forma mucho más eficientes las plataformas que tiene Facebook. Y pues también estos espacios sirven para hacer networking con otras empresas en la fase de talleres. La segunda fase, esta fase tiene una duración alrededor de 4 meses. La segunda fase es una fase de mentorías individuales en las que iniciamos con un diagnóstico operativo de la empresa. Aquí hacemos como una fotografía de la actualidad de la empresa y a raíz de eso se hace un plan de trabajo en el que identificamos unos hitos que si la empresa trabaja fuertemente en ellos, creemos que puede crecer exponencialmente en los siguientes 2 años. Aquí hacemos un match con nuestros mentores y trabajamos en estas mentorías especializadas durante 5 meses. Además de esto, también tenemos las charlas que mencioné ahorita. Por lo menos el mes pasado tuvimos un espacio con
empresas de Medellín, de Bogotá y de Caribe, en el que traímos a Freddy Vega, el fundador de Platzi, que les contó un poquito acerca de su experiencia, y los emprendedores aprovecharon para hacerle preguntas uno a uno. Habían más o menos como 20 emprendedores conectados y pues le preguntaron a él de cómo buscar, levantar capital, cómo hacer crecer una empresa, sobre trabajo remoto. Entonces son espacios de gran provecho para los emprendedores. Además también tenemos unos talleres complementarios, dependiendo como del momento en el que estemos. Por lo menos en la última fase de mentorías estábamos como en plena cuarentena y las empresas necesitaban cómo potencializar sus ventas por el e-commerce. Entonces tuvimos un taller en el que asistieron nada más 3 empresas para darles a conocer como tips para tener un e-commerce mucho más eficiente y competitivo. Y además también tenemos sesiones peer-to-peer en la que invitamos como a emprendedores para que hagan mentorías a otros emprendedores, pero que estén como en una misma etapa, que tengan empresas en la misma etapa, pero que ya han afrontado un reto similar, porque nos hemos dado cuenta que esta experiencia siempre genera como gran valor para los emprendedores, tanto para los que necesitan ayuda como para los que ayudan a otros emprendedores. Actualmente tenemos esta convocatoria abierta para participar en el primer semestre del 2021 hasta el 4 de diciembre. Y pues en nuestra página web pueden encontrar un poco más acerca del programa y también postular a su empresa. Estas son algunas de las 60 empresas que hemos acelerado en estos 5 años. Y el día de hoy invitamos a la empresa Vitavi y a Informática y Tributos. Invitamos a sus emprendedores para que nos cuenten un poco acerca de su experiencia en el programa. Y aquí pues les muestro, este es mi correo electrónico en caso de que necesiten mayor información. Y ahora sí, pues invito a Alexandra Abello y a María Elena Pombo de Vitavi y a José Carlos Herrera de Informática y Tributos. La Leola Mario, la José, ¿cómo están? Hola. Los invito a que hagan como una breve introducción de ustedes y de sus empresas. No sé si quieren empezar Ale y Mari, y después le damos el espacio a José. Gracias por el espacio. Y bueno, Vitavi es una marca deportiva femenina que hizo parte del programa de realmente con muchas expectativas. Hoy día pudiésemos decir que fue un espacio sumamente interesante, de la cual capitalizamos durante estos tiempos de pandemia, realmente temas bien interesantes porque nos apoyaron muchísimo en tiempos muy difíciles. Todo este tema de talleres finalmente nos abrió hacia el universo del tema digital, muchos temas que reforzamos. Bueno, de eso te contamos un poco más adelante, pero fue una experiencia realmente bastante enriquecedora. Nosotros somos una marca deportiva femenina que básicamente propone un tema de innovación a través de todo un tema de diseño, de materiales, de texturas, del color, de la silueta, de todo un tema pues que crea dentro del universo creativo, nos ha permitido introducir un producto que ha tenido una atracción interesante en el mercado y que básicamente hoy día nos permite tener una proyección interesante no solamente en el mercado nacional, sino también internacional. Esa propuesta va acompañada de algo muy relevante en este segmento deportivo, que es un tema de tecnologías, y algo que este año implementamos, que es aportar a través de la sostenibilidad con telas que tienen materiales reciclables. Entonces, sostenibilidad con alto rendimiento dentro de un segmento que en este tiempo realmente ha tomado un auge bien importante, nos dan un mensaje bien interesante de proyección de marca hacia los siguientes pasos que tenemos pensados como compañía. Gracias, Mari. Ale, no sé si tú quieras agregar algo o le damos el espacio a José. No, Mari, yo creo que debo preguntar el espacio a José. Ya Mari dijo todo lo que tiene que decir sobre Vitavi. Listo. José, estás en silencio. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es José Carlos Herrera y soy el gerente comercial de Informática y Tributos. Somos una empresa que nos dedicamos 100% a atender las necesidades
del sector público. O sea, nosotros somos los que colocamos las plataformas tecnológicas para que las ciudades y departamentos cobren sus impuestos. Empezamos este proceso en 2018 con Endeavor y bueno, gracias a Dios nos cogió la pandemia post Endeavor, porque yo creo que como empresa no hubiéramos aguantado esta situación de la pandemia sin haber hecho los cambios que hicimos con la ayuda de Endeavor. Entonces, sí, ha sido una experiencia muy, muy gratificante y en corto tiempo, que es lo bueno de haber participado en el programa de Scale Up con Endeavor en el año 2018. Gracias, José. Y bueno, les tengo la primera pregunta. Quería saber, o si nos pueden compartir, qué fue lo que les llamó la atención inicialmente del programa Scale Up Caribe. Tal vez tenían como alguna necesidad puntual dentro de sus empresas que quisieron como, con la que necesitaran ayuda y por eso acudieron al programa. Ay, yo te cuento la experiencia de nosotras. Básicamente fue tener marcas dentro de la industria de la moda en la que estamos, que nos recomendaron muchísimo, digamos, todo el contexto de lo que Endeavor aporta a empresas de nuestro tamaño. Y eso acompañado de entender que Endeavor es una red que tiene una metodología muy potente, en donde pues, la misión realmente logra conectar y establecernos con conexiones dentro de la misma comunidad a otro nivel. Finalmente pues, decidimos participar no solamente por recomendación, sino por entender la dinámica de lo que propone Endeavor como fundación. Adicionalmente, podernos acompañar de los mentores especializados que hacen parte del proceso, de recibir esas asesorías de manera personalizada. Digamos que la promesa de valor se cumplió y superó las expectativas realmente. Eso fue lo que nos motivó a ser parte del programa. Gracias, Mari. Y José, no sé a ti por tu parte, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Estás en silencio otra vez. La historia es como de muchas coincidencias, o sea, diosidencias llamaría yo. La empresa estaba pasando por un momento difícil donde veníamos cayendo muy en las ventas y se había vuelto un tema muy complejo. Conocí acá en Miami un empresario argentino que estaba creciendo mucho con una empresa muy parecida a la mía. Y yo le pedí una cita, por intermedio de un familiar, le pedí una cita, almorzamos, y yo le pregunté, Alejandro, ¿qué hiciste? Usted me dice, José Carlos, a mí se me apareció un ángel que se llamó Endeavor, me ayudó a organizar mi empresa, me ayudó a mejorar los procesos, y me explicó más o menos, yo quedé con esas ideas, pero yo decía, Dios mío, pero desafortunadamente de pronto allá en Colombia, en Barranquilla, no tendremos Endeavor. Nunca había escuchado Endeavor, y llegué a Barranquilla y empecé, por intermedio en ese momento éramos socios de Caribetic y escuché, y había una convocatoria abierta de Endeavor, imagínense, o sea, y muchas veces dije, no, yo quiero participar desde un comienzo. Con Juan Carlos le dije, estoy interesado, yo quiero participar. Y bueno, yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado nosotros a nivel empresarial, porque hemos crecido muchísimo como empresas. En corto tiempo arreglamos los problemas que teníamos. Y nosotros, ¿cuál era básicamente el tema? Teníamos buenos productos, pero yo creo que estábamos fallando en el tema de marketing, de la venta, del proceso de venta, estábamos fallando. Entonces, hicimos un proceso de mentorías y bueno, se dieron los resultados de manera rápida y sostenibles en el tiempo, que ha sido lo importante. Entonces, esa es como la historia de nosotros. Fue como nos dijeron, busca Endeavor, y yo busqué Endeavor, y bueno, hoy estamos muy complacidos de haber encontrado todo ese apoyo en Endeavor Caribe. Bueno, para mi siguiente pregunta, creo que José ya la respondió, pero quería saber si eso que buscaban en Endeavor, esa expectativa que buscaban en Scale Up Caribe, la cumplieron. O sea, ¿cómo fue esa experiencia ya durante el proceso? Como continuando, yo decía que sí, o sea, nosotros teníamos ese problema del el proceso de venta. O
¿sí? Porque nosotros estábamos vendiendo un producto a cada cliente. Entonces se nos volvió inmanejable el tema. Entonces manejar 11, 12 clientes, entonces manejamos 12 productos. Entonces eso la empresa empezó que no podía crecer por la parte operativa. Entonces eso se había convertido en un problema y las ventas incluso empezaron a caer. Entonces nosotros buscamos eso y desde que llegamos lo dije, mire, nosotros no queremos parte financiera, nosotros no queremos parte técnica, nosotros queremos la parte de marketing. Y efectivamente, o sea, ahí se buscó el mentor. En su momento conseguimos a Juan Pablo Jiménez, que era una persona excelente, o sea, con una claridad mental y muy práctico. Y nos dijo, vamos a trabajar en eso. Y como anécdota, él me dijo, vamos a trabajar esto en 4 horas. En 4 horas lo sacamos. Yo particularmente dije, no, este man está loco, o sea, ¿cómo vamos a arreglar una empresa en 4 horas? Pero se cumplió las 4 horas y arreglamos todos los problemas en nosotros, cambiamos el proceso de ventas, hicimos unos ajustes a nuestros productos, estandarizamos los precios, clasificamos los clientes, empezamos a manejar un CRM, en fin, muchísimas cosas que nos dio. Fue un trabajo de 5 o 6 meses, pero conseguimos lo que nosotros estábamos buscando. Sí, yo me acuerdo de esas mentorías que eran 1 hora, pero 1 hora que parecían 10. 1 hora, parecía un semestre. Y Mariale, no sé para ustedes cómo fue. Te pudiese decir que hicimos una carrera de administración de empresas en tiempo récord, yo creo, ¿cierto? Un buen resumen. Sí. Y bueno, además de los mentores que tuvieron, ¿cuál creen que fue el factor de éxito del programa? Mari, para mí ese factor de éxito del programa es que ustedes se basan en incentivar y apoyar a emprendedores a crecer de forma más rápida y sobre todo de forma organizada. Para mí ese es el éxito. Y a creer, y nos inspiran día a día, porque es que emprender es de valientes. Para mí ese es el éxito del programa de Endeavor. De acuerdo con Alex, y lo pudiese complementar con decir que al ser un programa 100% colaborativo y tan integral, realmente uno logra una adquisición de conocimiento y logra rodearse de personas que vibran de una manera tan interesante dentro del conocimiento, dentro de la pasión por el emprendimiento, que es un tema de contagiarse y de entrar de involucrarse en una dinámica que realmente le permite a uno llevar las expectativas a otro nivel, de una manera muy especializada, por, digamos, el tipo de mentores que nos acompañan en ese paso a paso. Y sobre todo, Mari, yo creo que Endeavor fue clave por la etapa en la que estuvimos haciendo el scale-up. O sea, es que en pleno desarrollo pasó la pandemia y ahí estuvieron ustedes para darnos la mano. Para nosotros eso fue de verdad muy importante. Sí, muy, muy importante. José Carlos decía ahorita, las diosidencias que pareciesen coincidencias, en este caso realmente fueron muy, muy relevantes en toda la etapa y pudiésemos decirlo así, de proyección y crecimiento de la marca dentro de tiempos tan complejos como la pandemia. Afortunadamente nos acompañamos de un Endeavor en un mercado que además al segmento lo impulsó. Y eso de manera complementaria con todo el conocimiento que nos trasladaban en el manejo de estrategias digitales, con todos estos talleres, con todos estos mentores, fue muy, muy valioso. Hace parte esencial de este 2020, ese acompañamiento. Sí, de hecho, una de las cosas por las que nosotros invitamos a tantos emprendedores a que vengan a contar su historia es eso, que inspiren a emprendedores que están en una etapa un poco más temprana, pero para que se den cuenta que sí es posible, que la realidad no está tan lejana como se ve en las noticias y en los medios. José, no sé, sí, dime. No, que yo quería como apuntar es que, o sea, que a mí me gusta mucho el modelo Endeavor porque como esos mentores lo hacen con pasión. Yo pienso que eso es uno de los éxitos del proceso. Porque como son personas que de pronto no lo hacen por dinero, sino lo están haciendo porque les gusta.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo sentía a Juan Pablo que ese man vibraba con la empresa, o sea, era una cosa como que de pronto a veces no pasa cuando uno contrata de pronto un consultor que no vibra tan. Entonces, eso no, hubo una sinergia desde el primer día. Entonces, yo creo que uno de los éxitos de Endeavor es eso, de que las personas que están ahí, primero que tienen una trascendencia académica y empresarial importantísima, que son específicos en el tema. Por ejemplo, mi mentor es vicepresidente de una empresa de tecnología a nivel mundial como la de nosotros, pero a nivel mundial. O sea, era una persona específica. O sea, si yo hubiera buscado un mentor o un consultor en el mundo o en Colombia, no hubiera encontrado tan específico como el que encontró Endeavor. Entonces, eso es muy importante. Que son personas que conocen el tema con que nos van a ayudar. Entonces eso facilita mucho las cosas, y sobre todo también la pasión. O sea, la pasión, yo creo que como anécdota también cuento que yo por cuestiones se me cruzó la agenda, no sé, y perdí una sesión, creo que fue una mentoría, y ese señor se puso bravísimo. ¿Por qué? Porque yo sentía que para él era súper importante eso de apartar su tiempo, de seguir en eso y de no seguir. Entonces, eso es muy clave también en el modelo, en Endeavor, la pasión y por supuesto también la pasión de Juan Carlos, de Mari y de todo el equipo de Endeavor Caribe, que es muy importante para nosotros los empresarios. Sí, ahí como para darle un poco más de contexto a la gente que está conectada, nosotros cuando comenzamos la fase de mentorías individuales y tenemos el plan de trabajo listo, nos enfocamos mucho en que el mentor haga buen match con la empresa que va a apoyar. Nosotros se identificamos que si una empresa necesita trabajar en temas comerciales, pero es una empresa, en el caso de José Carlos, que es una empresa 100% de base tecnológica, necesitamos a alguien que tenga experiencia comercial, pero en empresas de base tecnológica. El mentor comercial de José Carlos nunca puede ser el mismo mentor que va a ser para María Elena y Alexandra, porque son empresas completamente opuestas. Pero pues esa es la ventaja de tener una red de más de 190 mentores en Colombia, que todas esas personas están súper dispuestas a apoyar a los emprendedores. Bueno, ya José nos compartió una de sus anécdotas durante el programa. Mariale, no sé si ustedes tengan alguna anécdota que hayan vivido durante las mentorías o los talleres que quisieran compartir. Creo que lo que íbamos a mencionar como anécdota fue esa gran oportunidad que tuvimos de poder empalmar el cierre de las mentorías grupales con la etapa de las mentorías individuales. Y esa etapa fue sumamente enriquecedora, coincidente, y además favoreció muchísimo la toma de decisiones en tiempos de mucha incertidumbre. Uno poderse sentir respaldado por el conocimiento, por la experiencia, dentro de esas, digamos, espacios en los que no hay experiencia por ser nuevos en este tema del emprendimiento, fue muy valioso tener de la mano a un tema de mentores de mercadeo, a especialistas en manejos de e-commerce, hablándonos al oído y orientándonos en la manera de darle un giro a nuestro negocio que estaba muy por fuera del online, porque teníamos una presencia más física que digital, y poder hacer esa transición acompañadas, pues realmente la mejor anécdota que pudiese encontrar dentro de todo este último año en el proceso con Endeavor. O sea, porque para nosotros fue genial poder contar con ese apoyo por parte de ustedes. Sí, nosotros siempre tratamos de estar ahí como para hacer nosotros buscamos no ser algo que a los emprendedores le dé pereza, sino que de verdad vean como si nosotros, como si el equipo de Endeavor fuese parte de sus operaciones diarias, fuese un área más dentro de su empresa. Mari, yo quiero aprovechar este espacio para agradecértelo porque de verdad nos diste la mano, lo que decía Mari ahorita, en momentos de mucha incertidumbre. Vitaviera casi un 80% presencial, nos tocó volcarnos completamente
y tú fuiste una herramienta de verdad muy importante, y todas las áreas que te decían, Marinito, reforzar esta área, ya tengo un fundamento, ahora aquí lo tiene. Marinito, reforzar esta área, aquí lo tiene. O sea, eso de verdad, en ese momento para nosotros fue muy importante. Sí, un canal súper importante, poder hablar con los presidentes de compañías que pues, traen por experiencia ese aprendizaje y que pues saben sortearlo, y que además eso se haya trasladado a nuestra empresa, realmente fue muy valioso. Estamos inmensamente agradecidas en ese sentido, muy, muy valioso. Sí, para nosotros esa es como nuestra meta, de verdad, poder crear un impacto positivo en las empresas con las que trabajamos. Y ya aquí mi siguiente pregunta viene ligada a esto. José, no sé si quieras como responder tú primero. Sí. ¿Qué ha pasado con tu empresa después del programa? O sea, ¿qué impacto sientes que ha tenido en las operaciones del día a día y además en ti como emprendedor y pues líder de la organización? Bueno, de verdad que el cambio fue como del cielo a la tierra. De verdad te digo que yo incluso me quejaba de que nos exigían que las empresas creciéramos a un 20%. Yo le decía, eso es muy alto en Colombia que una empresa crezca ventas un 20%. Yo creo que fue una de las cosas que le dije a Endeavor, ese mensaje mucho. Nosotros, como les dije, organizamos nuestro plan de venta, estandarizamos nuestros productos, abrimos nuevos mercados. Y yo orgullosamente puedo decir que después, nosotros este año, en plena pandemia, estamos creciendo casi un 80%. Es ya finalizado. O sea, nosotros, el cambio fue del cielo a la tierra. A nivel personal, aprendí muchísimo. Bueno, yo de formación soy ingeniero de sistemas y estoy hoy en la parte comercial. No conocía muchísimas cosas, o sea, muchas cosas las hacía de forma empírica, pero aprendí muchísimo. Nunca se me olvida la famosa matriz Banff, que es como, en resumen, no perder el tiempo en los clientes que no te van a comprar. Entonces, de verdad, aprendí muchísimo y a nivel personal también me ayudó mucho. Y como les dije ahorita, no sé qué hubiese sido de informática y tributos si no hubiéramos aplicado ese proceso nosotros antes y no nos hubiéramos organizado. Hoy nosotros tenemos casi 100 empleados. Gracias a Dios, en plena pandemia no hemos tenido que retirar ningún empleado. Por el contrario, estamos creciendo, necesitando meter nuevos ingenieros de sistemas con nuevos clientes. Ya para 2021 tenemos ya una lista de clientes nuevos. Entonces, eso ha sido muy, muy beneficioso. Yo pienso que desde cualquier punto de vista que miremos el proceso con Endeavor, yo siempre estaré agradecido, Informática y Tributo estará siempre agradecido. Y también yo pienso que todos los empleados, porque al final, con todo esto, una nosotros trabajamos en el sector gobierno y todo el mundo pensaría, están dando un año malísimo, no, por el contrario, ha sido muy bueno, pero también porque nos organizamos. Nosotros, como les digo, cambiamos totalmente nuestro esquema de negocio. Antes era personalizado. A cada cliente yo le hacía lo que quiere. Y, por ejemplo, Juan Pablo me decía, no, José Carlos, eso es inmanejable. O sea, tú tienes que manejar dos versiones, la estándar y la premium. Y ya. Y que cada uno se monte en esas dos versiones de acuerdo a sus necesidades. Y va a ser mucho más fácil para ti. Y así fue. Así nosotros estamos trabajando de esta manera, salvo algunas personalizaciones muy puntuales, pero nosotros tratamos de estandarizar nuestros productos. Y es eso, o sea, hoy los números, hoy este ha sido, creo que uno de los mejores años de la empresa en los 12 años que llevamos de trabajando. Y como te digo, o sea, en plena pandemia y creciendo un 70-80% es muy bueno. Ha sido difícil, nos tocó también cambiar todo ese tema de trabajo presencial a teletrabajo, pero bueno, dimos la transición. Hoy estamos fortalecidos, con muchas ganas de seguir creciendo y nunca me cansaré de decir lo que gracias a Endeavor, gracias a todo el equipo por habernos ayudado y nos hicieron como retomar ese rumbo. Y ahora estamos preparándonos para ya convertirnos en la segunda empresa costeña del Caribe en Endeavor y hacer próximamente la presentación. Ya cumplimos el 20% que nos exigían, que yo lo veía tan lejos, y hoy podemos orgullosamente decir que estamos creciendo un 70% en facturación.
y nos das el gusto a nosotros que nos da escuchar eso. Y Mariana, no sé si ustedes quieran como compartir cómo ha sido el después de Vitavi, después del programa Scale Up. Y básicamente para nosotros lo pudiésemos resumir en el fortalecimiento que tuvimos en nuestros procesos logísticos y de producción, en todo lo relacionado con el tema de confección. Si bien es cierto que en pandemia afortunadamente no fue muy bien y agotamos inventarios, también pues, los temas de cierre de talleres, las condiciones de mercado, nos afectaron un poco esa capacidad de reacción para continuar con la dinámica. Esa es una realidad bastante compleja hoy día para todas las marcas y que condicionó en cierta medida, al ser nosotras una empresa todavía pequeña, el acceso a esa rapidez y a esa capacidad de respuesta en términos de producción. Sin embargo, tenemos todo dispuesto para hacer un super lanzamiento de marca que hemos venido preparando todo este semestre, ahora en diciembre, y tenemos todas las expectativas puestas para salir con toda y capitalizar todo ese aprendizaje que traemos por parte de nuestros mentores. Por otro lado, hicimos una optimización en nuestra estructura de nuestro modelo financiero como tal, y también reestructuramos nuestro plan de mercadeo y de ventas. Vamos a trabajarlo de la mano de un CRM, es un tema más especializado que ya estamos implementando. Accedimos a una agencia, a un tema más estructurado en estrategias digitales, y en eso estamos. Básicamente esos son nuestros tres frentes más importantes: el tema de producción, la parte financiera y el tema de mercadeo y ventas, todo el manejo digital. Gracias, Mari. Para darle también como un poco más de contexto a la gente que está conectada, José Carlos fue parte de Scale Up Caribe durante el 2019, entonces él ya tenía también como un año para aplicar todo lo que se trabajó durante el programa, y Mari y Alexandra fueron parte de la versión 2020, ya terminaron la fase de mentorías en agosto, entonces también también todo lo que se ve siempre necesita como un proceso para poder ser aplicado. Entonces, por nosotros siempre miramos el impacto en las empresas como un año después de que han pasado por el programa. Y bueno, ya para finalizar, que ya se nos está acabando el tiempo, quería preguntarles o pedirles más bien que si le pueden dejar un consejo o algún comentario a otros emprendedores. Bueno, Mari, yo pienso que lo más importante es analizar cada paso, saber en qué momento hay que reinventarse, perseverar, nunca desistir y buscar las herramientas dentro del proceso de expansión, porque lo importante es crecer de forma organizada y sostenible. Lo que decía ahorita, emprender es de valientes. Entonces, todos los días inspirarte tú mismo y buscar las herramientas para llegar al fin que quieres. No sé si José y Mari quieren agregar algo. María, me doy el... Para mí, realmente el tema, ya conectando con Endeavor, es la responsabilidad que tenemos para darle difusión digamos, a este tipo de programas, porque del pensamiento a la acción y de eso a ampliar la visión de las cosas, me parece realmente muy importante. Elevar conciencia y acercarse a estos espacios es muy valioso, y ya está en cada emprendedor entender estas dinámicas y poder agregar valor en el sentido de hacer esa discusión y de poder acercar a nuestros colegas a este tema. Bueno, yo le diría a los emprendedores, siendo como un poquito crítico, cuál yo pienso que la recomendación es que entiendan una cosa, que una idea no es un emprendimiento. O sea, muchas personas piensan que por tener una idea ya eso es una empresa. Eso no. Entonces, que esa idea, ese sueño que todos tenemos, hay que buscarnos, hay que aterrizarlo, hay que hacerle un plan de negocio para poder dar el salto. Yo pienso que ahí está como el problema de muchos emprendedores, de que se lanzan a una idea y tú les preguntas, con una idea, tú le preguntas, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el porcentaje de ganancia que vas a tener? No sé. O sea, las personas no tienen. Entonces,
hay muchísimas fundaciones, universidades en el medio con todo este tema de la globalización que los pueden ayudar a esos emprendedores a organizar. Ahí está el ejemplo Endeavor, de que cuando uno salga, tenga algo organizado. Como te digo, ya todo este tema de emprendimiento, y a veces me siento a hablar, ya lo he cogido, y me siento a hablar con las personas y digo, no, es que yo tengo esa idea y tal. Y digo, pero un momentico, eso es una idea, me estás diciendo bien, una idea. Aterrízalo, búscalo, colócale los numeritos y ahí te va a dar más o menos una idea. Claro, no vamos a garantizar el éxito con esos numeritos, pero ya sí vas más o menos a tener un control para poder ver cómo te está yendo y no tener. Y con eso van a tener muchísimas más probabilidades de éxito. Si te vas a demorar 1, 2, 3 meses más en iniciar el emprendimiento, pero lo vas a hacer de una forma más organizada. O sea, otra cosa, no se pongan límites. O sea, las grandes empresas nacen de cosas pequeñas. O sea, entonces podemos soñar. Muchas veces nosotros en la charla pasada que escuchaba decía que a veces nosotros en la costa Caribe nos cuesta creer en nosotros, en que por ejemplo José Carlos Herrera va a tener una empresa que va a vender a todo el mundo. O sea, tenemos esa limitante y se los digo por experiencia propia. Yo pensaba, o sea, crecer a un 20%, yo lo veía difícil. O sea, yo particularmente le decía, imagínate, crecer un 20%, cuando uno llega ya a un tope de facturación, crecer a un 20% es muy difícil. Fíjate tú que no es difícil después que uno se organice. Entonces, hay muchísimas oportunidades a esos emprendedores todos los días y hay que lanzarse, o sea, hay que lanzarse de forma organizada. Lo peor que puede pasar es que ese emprendimiento no se dé y hay que empezar a otro. Que alguno en la vida nos va como decimos nosotros acá en la costa, nos va a pegar y puede ser exitoso. Entonces, ese es mi mensaje, seguir intentando, porque de verdad, si no lo intentamos, nos vamos a quedar con las ganas. Muchas veces nos digo, mira, yo eso lo pensé, y es un emprendimiento exitoso. Yo hace 5 años tuve esa misma idea y nunca la ejecutaste, quedó siendo una idea. Las empresas no son ideas. Sí, y por eso, ¿qué dices? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alexandra, que emprender es de valientes, de pasar de tener una idea y meterle todo lo que tienes de ti para desarrollarla y triunfar es de personas valientes. Y por lo que nosotros queremos hacer aquí en Endeavor es apoyar a esas personas valientes a que no se dejen perder en el estrés del día a día, y como darles una mano para ayudarlos a crecer de forma mucho más organizada. Y bueno, José, María Ale, muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todos los que participaron del espacio. Mari, muchas gracias a ti, a Alexandra, a María Elena y a José Carlos. Son los vivos ejemplos de lo que son los emprendedores Endeavor, con ese nivel y esa calidad de excelencia en la preparación que sabemos que hace Endeavor, a todos los que hacen el acompañamiento. Muchas gracias por estar en este espacio, por compartirnos esas experiencias, porque lo más importante es el aprendizaje que se da en la Semana Global de Emprendimiento, de escuchar de ustedes de viva voz que sí se puede crecer un 40%, que sí se puede tener ese tipo de información y que con una orientación de un nivel de los expertos de Endeavor lo podemos lograr. Mari, José, María Alexandra, muchísimas gracias a ustedes por este espacio para cerrar esta jornada. Bueno, buenas noches. Hasta luego, que estén bien. Bueno, y les damos a todos una cordial cierre para esta segunda jornada de la Semana Global de Emprendimiento. Durante el día de hoy pasaron casi 21 conferencistas entre 11 eventos que tuvimos. Los invitamos para el día de mañana, tanto en la jornada de la mañana de 8 a 12 y de 2 a 6, por el canal de YouTube Uninorte Académico. Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla. Sigamos compartiendo de todas las actividades que vamos a tener para ustedes el día de mañana en la agenda de la Semana Global de Emprendimiento. Muchas gracias. El Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla se consolidan como líderes regionales del ecosistema empresarial colombiano. Durante los últimos años, la dinámica de inversión, así como la confianza en esta zona del país, han incentivado la creación de nuevas empresas. Aspectos como nuestra infraestructura portuaria, múltiples espacios de negocios, políticas de fortalecimiento a pymes, alianza público-privadas que permiten crear valor compartido, demuestran que la creatividad, la pujanza, la innovación y el optimismo están en el ADN de nuestro territorio.
La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, ANDI, Fundesarrollo y Pro Barranquilla, uniendo esfuerzos y voluntades, buscan contribuir a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia y promover la recuperación económica de la región. Una sólida alianza para la creación de emprendimientos de alto impacto que generen valor agregado, empleos de calidad e innovación empresarial. Un liderazgo empresarial que quiere promover un Caribe exponencial. Caribe Exponencial es la nueva apuesta de departamento y ciudad que impulsará el tejido empresarial creando una dinámica de crecimiento y desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la economía regional. Caribe Exponencial ofrece un programa de acompañamiento, crecimiento y escalamiento empresarial, acceso a nuevos mercados, coaching y mentoría personalizada, diversificación de productos y servicios, tecnificación e innovación, acceso a capital, recursos e inversión. Buscamos empresas con alto potencial de desarrollo que podamos apoyar en su crecimiento. Si estás listo para crecer exponencialmente, conéctate con Caribe Exponencial. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.